segunda sesión de las 9ª Jornadas Jurídicas de Sarria, con el título o subtítulo que ya ostentan, o marca, de Román García Varela, y vamos a tener una mesa redonda en la que tendré el placer y el honor de compartir la misma con el ilustrísimo señor don José Luis Vane Spiegelberg, presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña, gran conocedor también de la materia de propiedad industrial, porque en su sala resuelven todos los recursos de apelación de los juzgados de lo mercantil de La Coruña, y a la vez con don Alfonso Cabaleiro, que es el director de la sociedad de la marca Galicia Calidade, marca de garantía que me atrevo a calificar de notoria por la implantación que tiene desde hace muchos años en el mercado y que es una marca que tenemos todavía, si es posible, los gallegos, que tratar de potenciar mucho más. Por otro lado, pues siguiendo el orden que establece el programa, voy a hablar durante mi intervención sobre el tema de la elección de la marca y los problemas que plantea desde el punto de vista fundamentalmente del empresario, pero también del consumidor. A la mañana decía el profesor Botanagra que en la marca inicialmente parecía que lo que se pretendía tan solo era defender derechos del empresario, pero al final los consumidores necesitamos de las marcas porque no podríamos desempeñar ese papel de árbitro, decía el rematar la jugada, como si fuese el símil del partido de fútbol en la competencia, si no elegimos la marca que mejor satisface nuestras necesidades. Y a la hora de hablar de la elección de una marca, cómo debe el empresario elegir una marca, pues tenemos que partir del concepto y de los caracteres que tiene la marca en España. La Ley de Marcas del año 2001 nos define esta figura como todo signo que es susceptible de una representación gráfica y que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otra empresa. Esta definición, tengo ahí subrayado, tiene 3 notas características. Para que exista una marca tiene que haber un signo. Para que exista una marca no basta solo con ese primer requisito, sino que el signo tiene que ser susceptible de representación gráfica. Y aun teniendo un signo susceptible de representación gráfica, se requiere una tercera condición o característica, y es que sea distintivo, que sirva para distinguir productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esta definición se ajusta a la directiva comunitaria en materia de marcas, de modo que estamos armonizados con el derecho europeo sin ningún género de dudas. Es más, creo que la definición española es mejor que la comunitaria por una razón, porque se da una definición de marca con esos 3 requisitos o características y a continuación, sin incluirlo en la misma definición, se nos enumeran los signos que pueden constituir una marca. Ojo, ese listado, como pongo de relieve, es un listado ejemplificativo. Es un listado que dirían los latinistas un numerus apertus, un número abierto, no un número cerrado, de modo que podría haber otros signos que pudiesen constituir marca. En principio sí, luego en la práctica veremos que es muy difícil. En todo caso, las palabras o combinaciones de palabras, incluidos los nombres de las personas, pueden ser una marca. Estamos cansados de ver marcas que llamamos denominativas, no sé, la palabra Sony o la palabra Zara o Galicia Calidade. Marcas denominativas, nombres de personas o el apellido. Perdónenme, que es el ejemplo que tengo más cerca. Hace 14 años tuve que solicitar mi apellido como marca porque había una empresa, justamente, de patentes y marcas, de un señor Rodríguez y un señor González en Sevilla, que utilizaban la marca Lema para distinguir sus servicios de agencia de propiedad industrial. Alguien me dio el chivatazo y tuve que registrar inmediatamente y decirle, oiga, mire usted, es mi apellido, no es que yo sea muy famoso en el sector de propiedad industrial, pero ya llevo 25 años ejerciendo y no pueden ustedes utilizar esa marca. En segundo lugar, las imágenes, figuras, símbolos y dibujos, lo que llamamos marcas figurativas, que no tienen ninguna palabra, pero pues puede ser la imagen de un barco, o puede ser la imagen de una lechera, o puede ser la imagen de un castillo. Lo que ustedes quieran son estas marcas denominadas figurativas en el mundo normal del derecho.
En tercer lugar, también se nos dice que las letras, cifras y sus combinaciones, es verdad, las letras pueden ser una marca, ojo, anticipo, una letra única no se admite como marca, no podemos registrar la letra F como tal, o la E o la H, lo que podemos registrar es una configuración especial de esa letra. Pero nadie puede tener un monopolio sobre una letra, excepto un caso paradigmático que se dio con la marca comunitaria, que al final la oficina de Alicante tuvo que admitirlo, y es la letra omega del alfabeto griego. Cuando los señores de Omega aparece la marca comunitaria, hace ahora aproximadamente 15 años, se encuentran con que inicialmente se lo deniegan porque es una letra. Las letras no pueden constituir una marca, una letra mayúscula. Y claro, los griegos dicen, oiga, llevamos más de 100 años con nuestra marca, con lo cual esa letra ha adquirido una distintividad, usted nos la tiene que admitir. Las cifras también, 1948, o en perfumes, determinados tipos de perfumes que utilizan cifras, guarismos, pueden ser marcas, las combinaciones de los mismos, marcas tridimensionales, lo que llamamos la marca envase, veremos algunas, los envoltorios, esos embalajes, incluso la forma de presentación de un producto, lo que los alemanes llaman la Ausstattung, puede ser una marca. En España hemos sido ya muy avanzados en esta ley de 2001 y ya hablamos de signos sonoros. Luego veremos los problemas que plantean las marcas sonoras, porque en principio parece que un sonido no debería ser una marca, porque parece que no cumple los requisitos del concepto de marca. Y por último, fíjense ustedes, cualquier combinación de los signos que con carácter enunciativo se mencionan en los apartados anteriores. Esto significa que no estamos, como digo, ante un número cerrado de signos que pueden constituir una marca, sino que en el futuro podría existir otra marca que no estuviese constituida una marca, que no estuviese constituida por palabras, imágenes, letras, etcétera, etcétera. Resumiendo, la marca tiene que ser un signo, la marca tiene que ser ese signo susceptible de representación gráfica y, en tercer lugar, tiene que desempeñar una función distintiva. Distinguir, ser susceptible de diferenciar productos o servicios de un empresario de los de otros. Y aquí me hace mucha gracia porque recordarán que la ley española habla de empresarios. Y estamos viendo cuando llega una campaña electoral que todos los partidos políticos solicitan marcas. Y yo digo, ¿prestan algún servicio los partidos políticos? Pues sería dudoso. La oficina me corregirá. El subdirector mañana, en principio, concede las marcas. Hombre, es verdad que podrían solicitar una marca para distinguir lápices, bolígrafos o cualquier objeto que regalen a sus simpatizantes, pero en principio un partido político no es una empresa que preste servicios como presta un ingeniero, un arquitecto, un médico o un fisioterapeuta. Bien, vamos a ver entonces. Para elegir una marca tenemos que elegir primero un signo para que nos conceda la oficina española o la oficina comunitaria, la definición es idéntica en el reglamento de marca comunitaria, y los problemas que se plantean. Aquí tenemos un caso de esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 25 de enero de 2007 que aborda precisamente cuál es el concepto de signo. ¿Por qué? Porque hay un empresario que solicita una marca consistente, como ven, en estas dos aspiradoras, y dice que la marca se describe como un receptáculo, no el aspirador, no pide como marca el aspirador, sino el receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora. Inicialmente, la oficina comunitaria deniega la marca, va recurriendo el solicitante hasta que llega al Tribunal de Justicia y el Tribunal de Justicia sostiene que esa forma que ahí aparece de las aspiradoras no es un signo. No es un signo porque el objeto de solicitud de marca es en realidad una mera propiedad del producto y no constituye, por lo tanto, el signo en cuestión. Esta es la tesis, como digo, que sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y deniega que estas figuras que ven ahí, de las dos aspiradoras, puedan constituir una marca, repito, ya que lo que estaban reivindicando era simplemente una mera propiedad del producto del aspirador que pretendía distinguirse con la marca. Vamos a dejar a un lado el concepto de signo o el requisito del signo, y el segundo requisito es el que plantea más problemas. Tenemos un signo y hay que representarlo gráficamente para que nos concedan la marca española o comunitaria. Y aquí vienen las preguntas. ¿Se puede representar gráficamente un olor?
porque ahora están de moda las marcas olfativas. Podemos representar gráficamente un sabor, porque hay marcas gustativas, los empresarios no paran de innovar. Podemos representar gráficamente un sonido, marcas sonoras, los colores en sí mismos considerados o combinados, la forma tridimensional de un producto. ¿Por qué en este último caso se piden ahora las formas de los productos como marcas? Porque normalmente la forma tiene una protección a través de otra figura, que es el diseño industrial. Y el diseño industrial tiene una vida limitada. 5 años renovamos hasta 25, y a los 25 entra el dominio público y cualquiera puede ya fabricar y comercializar el objeto de ese diseño. Pero si tenemos una marca, la marca tiene una vida ilimitada. Solicitamos 10 años, a los 10 años renovamos, 10 años, a los 10 años renovamos, y así indefinidamente. Con lo cual, el empresario, cuando tiene una marca en base, tiene un monopolio legal, entre comillas, eterno, frente al monopolio que le da el diseño o una patente, si es una patente de un objeto mecánico, que son 20 años, o de un producto, que son también 20 años, o un modelo de utilidad, que serían 10 años. Por eso, muchas veces, los empresarios, en su afán de burlar la protección que tienen para un determinado producto, para un determinado mecanismo de esos 10 años, o de 20 años, o de 25, van buscando la marca para que nunca ningún competidor pueda usar ese envase, pueda utilizar ese embalaje, pueda utilizar la forma de presentación del correspondiente producto. Y en cuanto a las marcas olfativas, pues tenemos que decir que el primer conflicto que se presentó fue en el mundo de la marca comunitaria del olor a hierba recién cortada. Hay un señor, un particular, empresario, que solicita como marca comunitaria en Alicante, en la Oficina de Armonización del Mercado Interior, en la OAMI, el olor a hierba recién cortada para distinguir pelotas de tenis. Y la oficina inicialmente deniega la marca diciendo que no se puede representar gráficamente. Usted me está describiendo el olor a hierba recién cortada, pero no me está reproduciendo gráficamente el signo. Y este empresario insistió, oiga, es que todo el mundo reconocemos el olor a heno cuando se corta la hierba, es un olor característico y yo quiero distinguir mis pelotas de tenis a través de esta marca. Pues bien, inicialmente se le deniega, recurre, llega al Tribunal General, no al Tribunal de Justicia, le estiman su recurso por unos problemas puramente, digamos, de tramitación y la oficina comunitaria concede la marca, pero hay un competidor que insta una demanda, vamos a llamarla así demanda, en realidad allí sería una reclamación. La propia AMI tiene facultades para poder caducar o anular marcas con independencia de los tribunales de justicia, los tribunales de marca comunitaria, y logra que se caduque esta marca 428.870 porque no podía reproducirse gráficamente, acaba sosteniendo la oficina comunitaria, ni un olor ni una fragancia. Es más, las marcas olfativas siguen dando problemas y tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia del 12 de diciembre de 2002, donde se sostuvo que tampoco podía inscribirse como marca un aroma. Era el aroma balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela. Como ven, la mente de los empresarios es prodigiosa. Y este empresario dice, oiga, a mí me tiene usted que conceder la marca porque, una, si no me admite la descripción, aquí tiene la fórmula química. Y dice, estoy representando gráficamente la marca. Este aroma balsámico afrutado de canela, aquí lo tiene representado gráficamente a través de la fórmula química. Si no quiere usted la fórmula química ni la descripción, yo me llevo mi frasco, mi tubito y lo deposito en la oficina comunitaria. Pues bien, el Tribunal de Justicia ha dicho que ni la representación a través de la fórmula química, ni la descripción, olor, o aroma balsámico afrutado, ni tampoco el depósito de una muestra en la oficina constituían descripción y mantuvo la denegación de esta marca olfativa. Es decir, la tendencia en la Unión Europea, y lo mismo en nuestro derecho, es que por el momento no se están admitiendo las marcas olfativas. Es verdad que en Estados Unidos sí que se han admitido algunas marcas olfativas, son muy pocas, creo que en la práctica no llegaron a registrarse 500 y que no se utiliza ni siquiera el 10%. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque yo creo que el sentido del olfato es muy diferente en nosotros.
frente al de la vista. Todo el mundo podemos leer, aunque tengamos miopía, pero leemos la palabra caracteres, uno lo leerá sin gafas, otro con gafas. Pero ahora de los olores, corríjanme ustedes, yo veo a veces en casa que nos sucede cuando mi mujer dice, oye, ¿no te huele a gas en la cocina? No, pues a mí me huele a gas. Es decir, ahí ya el sentido del olfato no es tan preciso ni tan uniforme en todos nosotros, por ejemplo, como el sentido de la vista o el sentido del oído. De modo que, no digo que en el futuro no imperen estas marcas olfativas, pero insisto, de momento la Unión Europea no las admite, España tampoco las admite. Y lo mismo sucede si dejamos las marcas olfativas y dirigimos nuestra mirada a las marcas gustativas, se plantea problema. También un sabor puede cumplir, una marca gustativa, una marca que consista en un sabor, ese requisito de representación gráfica al que estamos aludiendo. Pues la oficina comunitaria, la famosa AMI, denegó como marca el aroma de fresa artificial para distinguir medicamentos. El sabor y por lo tanto aroma. ¿Por qué? Porque esta marca se solicita, como digo, para medicamentos. Los medicamentos todos lo conocemos desde niños, no son agradables cuando los tenemos en la boca y con el sabor a fresa, pues disimulo, con lo cual puedo tenerlo en la boca. Y el motivo es que, primero, cualquier empresa farmacéutica tenía derecho a añadir un aroma, por ejemplo, a fresa artificial o otra fruta, para los productos con el fin de disimular ese sabor desagradable que puede tener un producto y además, y aquí coincide un poco con lo que antes he dicho sobre la marca olfativa, dice la OAMI que muy probablemente el consumidor percibe los sabores de modo distinto, de tal manera que no hay una uniformidad a la hora de percibir el sabor, de tal manera que no hay una uniformidad a la hora de aprender o quedarnos con esa marca. Esa marca a mí me sabe dulce, no, a mí no me sabe dulce, con lo cual no hay un criterio uniforme para el consumidor pueda identificar por el sabor el producto y luego pues lo que a la mañana decía el profesor Botana, que procede de una determinada empresa, que cumple una función de calidad, etcétera, etcétera, que cumple una función publicitaria. El tercer grupo de marcas que siguen suscitando problemas, aunque España ya las admite, son las marcas sonoras. Se dice que los sonidos se pueden representar a través de un oscilograma, del espectrograma, del fonograma, del pentagrama y sobre todo sí que se han admitido las marcas musicales. Es fácil representar en un pentagrama una marca musical y en este sentido el Tribunal de Justicia también, como ven, aborda todos estos temas en diferentes sentencias. En esta del 27 de noviembre del 2003 que les cito, dice que el sonido es susceptible de representación gráfica. Bien por imágenes, bien por líneas o bien por caracteres, pero exige que la representación deba ser clara, tenga que ser exacta, autónoma, inteligible, duradera y objetiva. Es decir, va fijando una serie de requisitos de tal modo que cuando se planteó este problema en esta sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea negó que se pudiese registrar como marca la onomatopeya kikiriki que pedía un empresario. Dice, no, mire usted, kikiriki como tal no es susceptible de una representación a través de líneas o de caracteres y además pues, no cumple estos requisitos de ser autónoma, de ser inteligible para todos, de ser duradera, etcétera, etcétera. Bien, sorprende, o a mí al menos me sorprende, que 2 años más tarde, por ejemplo, la OAMI pues, admita esta marca sonora que registra la empresa Inlex Expertise porque la reproduce, el sonido está ahí reproducido, si entramos en la página web correspondiente de esta empresa, pulsamos y al hacer clic sobre esta imagen, pues percibimos el sonido de la correspondiente marca. Bueno, yo tengo mis dudas porque si esto se publica en un boletín, como se publica en el boletín oficial de la propiedad industrial en el caso de España o el boletín de marcas comunitarias, ahí no hay ningún clic para poder el consumidor escuchar el sonido en el que consiste la marca. Pero lo cierto es que, como digo, desde el año 2005 la OAMI viene admitiendo marcas comunitarias, se seguirán planteando problemas, tanto en España como en la OAMI, España ya lo tiene, y la tendencia también, hay que decirlo, futura, ahora con la modificación del reglamento de marca comunitaria, es el de admitir marcas sonoras, ojo, pero con todos estos requisitos de tal manera que
va a ser una admisión muy, muy rígida, muy estricta y muy limitada. Pero junto a marcas que hemos hablado olfativas, hemos hablado de marcas gustativas, marcas sonoras, hasta ahora no se planteó el problema, y habrá en el futuro, de marcas táctiles. Es decir, que un tipo de madera, porque es muy rugosa, al pasar el dedo que percibamos una determinada sensación. Pero estoy convencido de que en unos años llegará un empresario que dirá, oiga, pues mire, mi botella al pasar la mano produce una sensación de ola de mar, con lo cual, fíjese, al pasar la mano usted percibe como si está en el mar con una ola cuando le acaricia una ola. Bueno, y vendrán pidiéndonos una marca táctil. Pues habrá que plantearse también el problema si se puede representar gráficamente esa textura que pueda presentar la botella, no sé, esas arrugas, etcétera, etcétera. Cuestión distinta, ojo, de un lenguaje, por ejemplo, Braille para discapacitados, que se puede representar la marca, pero el lenguaje Braille, lógicamente, no es la marca en sí mismo considerada. Y dentro de ese catálogo de marcas que decimos que era un número abierto, pues sí que se han admitido pues, marcas, por ejemplo, comunitarias como un holograma. Y digo que se han admitido porque el holograma, como ustedes saben, va cambiando. Ahí hemos hecho solo un pantallazo. No es una marca estable, como cuando escribimos la palabra barco de vela. Se va moviendo la marca, de alguna manera tiene movimiento y se dice que sí. ¿Por qué no puede constituir una marca un holograma? De modo que el futuro para, en fin, nuestros hijos y nuestros nietos en materia de marcas puede ser un futuro de lo más diverso y de lo más sorprendente, al menos a fecha de hoy. Bien, primera característica, signo. Ya hemos visto que no todo puede ser un signo. Segunda característica, susceptibilidad de representación gráfica. Con los problemas de todas estas marcas, vamos a llamarle modernas, frente a la marca clásica, la marca denominativa o la marca figurativa, una palabra, una imagen o una marca mixta, combinación de palabra o imagen. Pero no basta con que tengamos el signo, con que se pueda representar gráficamente, sino que el signo tiene que ser distintivo. Esa palabra, ese gráfico, esa figura tiene que ser susceptible de que distinga un producto concreto de otros productos idénticos o similares. Y aquí se nos plantea el problema de los signos genéricos. Es decir, hay marcas que no pueden, o palabras que no pueden constituir una marca. ¿Por qué? Porque, como he dicho, las marcas tienen esa misión, distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de otras. Y los signos genéricos carecen de esa capacidad distintiva. Yo no puedo solicitar la marca vino para distinguir vino, porque es el término necesario para ese producto. Y si me diesen a mí la marca vino, imagínense la locura, tendría el monopolio del producto. Con lo cual, la palabra vino tiene que ser susceptible de utilización por cualquier empresario que fabrique vino. O la marca pantalón para cualquier empresario que fabrique pantalones. Y ojo, esa genericidad, el término es genérico, bien porque lo tiene en origen o bien porque más tarde lo adquiere. Puede ser un hecho originario o un hecho sobrevenido el que provoque la genericidad. Ojo, que la marca es genérica en relación con productos o servicios, no cualquier término común es genérico, me explico. El almendro es una marca de turrón. Claro que puede ser. Lo que no podría ser el almendro es una marca para distinguir almendros, el árbol, en un vivero. Un empresario que tenga un vivero y que se dedica a fabricar solo almendros no puede calificar a los almendros con la marca del almendro. Por eso vemos que esta sentencia, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el 27 de febrero del 2003, le deniega nada más y nada menos que al organismo, entonces el ONLAE, el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, actualmente Loterías y Apuestas del Estado, la marca lotería, porque pretendía registrar lotería, un organismo público, para la lotería. Y dice, no, el término lotería es de libre utilización por cualquiera. Usted no puede tener el monopolio del término lotería, porque es un término, como estamos diciendo, un término genérico. Pero puede haber unos otros términos que no sean genéricos, pero que carezcan de carácter distintivo, con lo cual no cumplen tampoco este requisito. Hablo de signos banales. Hay una sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 5 de abril de 2006 en la Unión Europea que deniega como marca una línea recta que terminaba en un pequeño triángulo. O imaginémonos que queremos registrar como marca un punto y coma. Oiga, mire usted, eso es un signo banal, no lo puede usted registrar, entre otras cosas, porque tampoco le identifica un producto. En segundo lugar, los signos excesivamente complejos. Y aquí ha sido nuestro Tribunal Supremo hace ya más de 11 años, en esta sentencia del 22 de diciembre de 2004, que rechaza como marca un gráfico que era muy complicado, basado en un relieve esmerilado de vidrios.
y decía que no permitía, ese signo, muy complejo, no permitía asegurar que los consumidores pudiesen identificar los productos. Y por último, que luego vamos a ver también con calma, el color per se, el color en sí mismo considerado, también se señala que carece de distintividad. Pero como la realidad siempre es muy rica, a mí, me van a perdonar ustedes, no acabo de entender por qué la OAMI concedió esta marca, que creo que es un signo complejo, que para mí no identifica en principio ningún producto. Puede aparecer en un envase y yo con esto, honradamente, este dibujo que casi es abstracto, con esa combinación de colores azules en la parte de arriba, amarillos, verdes y demás, me sorprende que haya considerado, pero bueno, hay que respetar el criterio de la oficina comunitaria, de que en efecto era un signo que gozaba de distintividad y no un signo excesivamente complejo que no pudiese registrarse. Hemos dicho que el color en sí mismo, la ley prohíbe que sea un signo, pero, ojo, se admiten las combinaciones de colores. Y nada mejor que ver esos ejemplos que tenemos ahí, salvo el de la derecha mía, que es el de la derecha también de ustedes en la parte superior. Vemos una marca comunitaria de Red Bull, identifican ustedes los colores azul y gris, la marca del Barcelona, los colores del Barcelona. El Madrid no podría registrar el blanco como marca, es un color único. Pero, en cambio, le han concedido a Milka este color lila. ¿Por qué? Pues porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tema llegó a tribunales, dijo que a base de venir utilizando, era la tesis de Milka, durante casi 100 años, el color lila para chocolate, identificábamos ya dentro de los chocolates, ojo, el color lila con la marca Milka. Y en chocolate le ha permitido un color solo, como es el color lila, que fuese marca. Cuestión distinta es la combinación de colores. Si combinamos colores no vamos a tener problema para registrar como marca. Pero en principio, insisto, un color en sí mismo considerado, el rojo, el verde, el azul, no nos lo van a permitir, salvo que vaya en una forma concreta registrar como marca. Y si seguimos analizando esta nota de la distintividad, junto a las marcas genéricas, a las que carecen de carácter distintivo, nos encontramos con lo que en derecho llamamos las marcas descriptivas, que son signos que sirven para designar, por ejemplo, pues, la especie de un producto, la cantidad, la calidad, el valor o la procedencia geográfica o época de producción y, por lo tanto, no se admite que se registre como marca. Esta sentencia del Tribunal Supremo del 17 de julio de 2007 negó la marca El Sitio del Deporte para una tienda de artículos deportivos, diciendo que es que eso es descriptivo. Un sitio de deporte lo tiene cualquier tienda de artículos deportivos y no le podemos conceder esa marca. Es más, si se la concediésemos, imaginémonos, por poner el ejemplo de antes de vino, que yo registro la marca Tinto para vino. Me están dando un monopolio de una característica que es común a todos los vinos tintos. O Fresco para pan. Nadie más que yo podría tener la marca Fresco para pan. Oiga, pero si todos los panes terminados de elaborar en el horno son frescos. Por eso la ley, con buen criterio, evita este monopolio y a la hora de hablar de marcas descriptivas, no solo la época de obtención del producto, la procedencia geográfica, cualquier otra característica que sea común a un tipo de productos, si es descriptiva, que suele ser descriptiva, no podría registrarse como marca por no tener carácter distintivo, y lo mismo sucede con las marcas habituales o usuales. Estas marcas, que se convierten en usuales o habituales, a la hora de distinguir un producto o un servicio, dice la ley, en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Es el caso que llamamos de la vulgarización de la marca. Una marca que en el momento en que se registra tiene carácter distintivo, distingue ese producto o ese servicio de otros, pero por el uso o por el no uso, ahí tiene el empresario su, digamos, tanto de culpa, se convierte en un término genérico. Es decir, la marca, si fue la primera que distinguía un producto nuevo, muere de éxito y es lo que tiene que evitar el empresario, que a veces en la facultad de publicidad le dicen no, hay que buscar una marca que nadie se llame igual a ese producto, un nuevo producto, y que nadie se pueda llamar así. Ojo, porque si identificamos nombre con producto, es decir, marca con producto, se acaba vulgarizando. Y el Supremo, en el año 2002, el 9 de mayo, le anuló por una demanda de Europa a Iberia la marca Puente Aéreo. Puente Aéreo,
trayecto de Madrid a Barcelona fue una marca inicialmente, pero a base de utilizar puente aéreo, se vulgarizó. Se convirtió en el término usual. Y en la práctica, ojo, tenemos multitud de marcas que acaban siendo habituales, nombres habituales o usuales y que pierden el carácter distintivo. Si vamos a los diccionarios, que es el cementerio de la marca, ojo, no se olviden de esto, el cementerio de la marca es el diccionario. Cuando una marca entra a formar parte del diccionario, se acabó, se ha convertido normalmente en genérica o en signo habitual. Por eso hay que tener mucho cuidado y más de una vez pues hemos tenido que requerir, en mi caso, a la Real Academia Española, y se puede decir, advirtiendo que pusiese que parador no solo es lugar donde alguien puede detenerse a descansar y a pernoctar, sino también que es una marca de paradores de turismo. Porque había gente que nos decía, hombre, usted, parador es un término genérico, está en el diccionario, ya, pero es mi marca. Ojo, y lo que recomiendo yo siempre a todos los empresarios, cuando salgan con una marca, al lado de la misma el signo R, en un círculo, que significa que la marca está registrada, o como hacen los señores de Coca-Cola. Coca-Cola es una marca registrada por la empresa de Coca-Cola Company, con lo cual evitamos la vulgarización. Le estamos diciendo, oiga, esto es una marca, porque si no se corre el riesgo. Los señores de Martini tuvieron que recurrir a una campaña hace muchos años diciendo no pida un vermú, que es el término genérico, pida Martini, porque todo el mundo empezaba a decir un Martini, sinónimo de vermú. Y yo el otro día en una clase en Madrid de un máster comprobé que se está vulgarizando la marca Kleenex. Vamos a cualquier sitio, me da un Kleenex, y en el momento en que nos dan pañuelos de papel, mal negocio. Mal negocio. Que curiosamente una marca que se tenía que haber vulgarizado en España era Coca-Cola y no se vulgarizó. Porque en Alemania nadie pide Coca-Cola, se pide un refresco de cola. Y luego ya le dirán Pepsi-Cola, Coca-Cola. Aquí decimos Coca-Cola, lo que pasa es que nos sirven Coca-Cola, pero si no correrían ese riesgo. Bien, ojo que el fenómeno inverso, hay un fenómeno inverso también en la vulgarización, que es el término que inicialmente no era distintivo, pero por el transcurso del tiempo, publicidad, adquiere ya carácter de marca y se identifica como marca. Lo que llamamos la distintividad adquirida, a base de machacar, aquello que era genérico ya lo identifican solo conmigo. Los americanos hablan de un secondary meaning, un segundo significado marcario. Y esto, bueno, pues puede suceder que un término general óptica, que es de lo más vulgar, de lo más habitual, a base de publicidad, sabemos que ya son unas ópticas o una óptica específica. Y ya para rematar la función, si me permiten, pues hay marcas que inicialmente han sido marcas, denominaciones, se convirtieron en habituales o usuales, se vulgarizaron y luego, si me permiten la expresión, después de haber muerto, resucitaron. Es el caso, el único que yo conozco es el caso de Singer en Alemania. Singer, a principios finales del siglo pasado, del XIX, era una marca. Como fue el primer empresario que fabricó máquinas de coser, Singer se convirtió en el término habitual para una máquina de coser, con lo cual cualquier ama de casa o cualquier persona que llegaba a una tienda pedía una Singer y le daban una máquina de coser. Y en los años 50, 60, esta empresa realizó una campaña de publicidad costosísima en toda Alemania y volvió a recuperar otra vez la marca, demostrando que ya el público identificaba su marca Singer con un concreto origen empresarial frente a otras marcas para coser. Es el caso muy, muy curioso. Pero bueno, tengo que acabar, que estoy abusando ya del tiempo asignado. Por último, en relación con esta susceptibilidad de identificar productos de distintividad, tenemos las marcas tridimensionales. Ojo, no se pueden registrar como marcas aquellos signos que están constituidos por formas necesarias. Primer caso, una forma que venga impuesta por la propia naturaleza del producto, y aquí tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 18 de junio de 2002 que denegó la forma de la máquina de afeitar, esta forma tridimensional, de las cuchillas en forma circular, porque era la forma que exigía la maquinilla para poder afeitarnos, con lo cual no puede usted registrar como marca esta forma concreta. Hay formas que son necesarias para obtener un resultado técnico, y aquí tenemos otro caso, el famoso Lego, para los que eran más jóvenes o los que son más jóvenes, que también el Tribunal de Justicia niega que pueda registrarse como marca. ¿Por qué? Porque es la forma del producto para obtener el resultado técnico. Poniendo un Lego encima de otro podemos construir el castillo, podemos construir la imagen que queramos en este caso.
se deniega por esa sentencia del 14 de septiembre de 2010. Y, por último, aquí sí que no encontré ninguna sentencia, cuando la forma da un valor sustancial a un producto. Porque realmente, en este caso, la forma no cumple la misión de identificar el origen empresarial, sino que es el propio valor sustancial que tiene el producto por el que nos inclinamos, pero no identificamos el mismo. Y hay otras formas, sí, tridimensionales, ahí les tengo, que han constituido marca. En el caso siempre la botella de Coca-Cola. Los señores de Coca-Cola se dieron cuenta hace mucho tiempo que la botella tenía que ser protegida, como hace ya muchos años, como diseño, no estaba protegida y optaron, fueron ellos los que crearon la marca envase y ya hoy este envase no lo puede utilizar nadie más que ellos porque tienen el monopolio. ¿Cuál es el problema? Que es que tampoco podemos utilizar una forma, una botella muy similar, porque induciría riesgo de confusión. Es decir, que tenemos que alejarnos siempre hoy, cuando lancemos una botella de cola, de esta botella de Coca-Cola, para que nos digan, no, cuidado, me está imitando mi marca. No, oiga, si yo me llamo Lema, que no soy Coca-Cola, ya, pero su botella se confunde con la mía. Tendríamos que hacer una botella muy diferente. Y lo mismo tenemos con el Mini. También me ha sorprendido que admita la OAMI como marca comunitaria el Mini, el diseño del Mini, cuando tendría que haberse protegido a través del diseño en los 25 años, poderse utilizar libremente. Es verdad que ningún empresario, salvo los casos de piratas, suele copiar al otro literalmente, pero bueno, se parte de una base y se va evolucionando. Yo creo que aquí también en el sector de los coches de pequeña dimensión, pues los tribunales tendrían que ser mucho más sensibles para decir, hombre, en el momento en que haya unas diferencias que el consumidor identifica claramente o distingue el Mini del Trini, pues tendremos que admitir otro coche con ese tipo de formas. Y ya voy concluyendo, 2 palabras sobre las marcas contrarias al orden público, donde la OAMI, en una resolución también del año 2004, 29 de septiembre, negó la marca Bin Laden. Hubo un simpático que pidió esta marca y se consideró que el nombre de un terrorista, que no podía constituir una marca, y aunque nunca solicitaron esa marca, he encontrado en una revista pues estos envases de refresco de cola con la palabra cocaína. Yo creo que si alguien pidiese hoy para un refresco de cola la palabra cocaína, que es el término genérico de una droga, debería denegarse por ser contraria al orden público. Y ya por último, pues un primo hermano, en el sentido figurado de Oviedo, solicitó como marca pues esto, hijo puta, bueno, qué bueno ya hijo puta, y empeñado en que le tenían que conceder la marca porque era un signo, lo había representado gráficamente y no había por qué denegárselo. Pues bien, el Tribunal de Justicia, vamos, en este caso el general, perdón, de la Unión Europea, en esta sentencia del 9 de marzo de 2012, señaló que en absoluto, aunque no se pusiese, y tenemos que hablar así, hijo de puta, pero que hijo puta, que era un término contrario eso, a la moral y que no podía admitirse el que dijese inicialmente el qué bueno yo y que estuviese pues ahí la queimada, era una marca para distinguir bebidas espirituosas, la denegó totalmente. Como colofón nos queda un minuto sobre las marcas engañosas. Tampoco se pueden admitir aquellos signos que puedan inducir error al público sobre naturaleza, calidad, características, etcétera, etcétera. Y aquí pues le traje 2 ejemplos, uno del Tribunal Supremo, una sentencia del 31 de mayo del 2001 que negó la marca Más Café para productos que no eran café, con lo cual había un engaño. Oiga, yo estoy comprando Más Café, creo que compro un café y estoy comprando otro producto. O el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 4 de marzo del 99, prohibió la marca Gorgonzola para quesos que no procedían de esa zona de denominación de origen, con lo cual había engaño sobre la procedencia geográfica. Aquí en España también hubo una sentencia de la Sala Tercera del Supremo, estoy hablando de memoria, del año 2011, que denegó muy parecido, no utilizaban exactamente pimientos de Padrón, sino pimientos o tome usted pimientos que son o pueden ser de Padrón cuando no procedían de la denominación geográfica. Y ya pongo punto final diciendo que aún cumpliendo la marca estos 3 requisitos de ser un signo, de ser representado gráficamente, de que cumpla la función distintiva, el empresario debería tener en cuenta primero elegir una marca que fuese muy breve y de fácil pronunciación. Normalmente ahí puse unos ejemplos, 4 letras, 2 sílabas, Nike, Rives, Calvo, marcas que no sean supercalifragilístico, espialidoso, porque la gente no retendría la marca ni la vería con claridad. Segundo, que no evoque un concepto de rechazo. Cuidado, que una marca en español puede tener un significado distinto en alemán, o una marca alemana
o italiana o americana tiene un significado distinto en España. Ahí les cito el caso de una marca americana muy conocida en el sector de joyería, que es Verdura. Si yo le regalo a mi mujer pues un anillo de verdura, no sé si me lo tiraría a la cabeza. Diría, pero tú que estás regalando un anillo de verdura, ¿eh? O un coche de Mazda, que aquí en España no pudo salir, también por el nombre famoso de la puta, o el Nissan, que en España no pudo sacar, que tenía en Asia el modelo Moco. Bueno, suenan mal. Aquí tuvimos hace muchos años una marca que en Alemania no se podía utilizar para detergentes, que era la marca TOT. Fácil pronunciación, 3 letras, TOT. ¿Por qué? Porque en Alemania significa muerte. Y claro, un ama de casa, si va a comprar un detergente que ponga muerte, en principio pues lo rechaza. Bien. La marca, fácilmente memorizable. Y, por último, que el nombre elegido pues sea distinto del producto para que la marca no muera de éxito y no se vulgarice. He abusado demasiado de su paciencia y simplemente decirles que después de la atención que me han prestado, solo puedo afirmar de todos ustedes que son una auténtica marca de garantía al tenerlos aquí en Sarria y darle las gracias en términos excesivos, no, perdón, en términos excesivos no, en términos extensos, que es el muchas gracias, moitas gracias. Y ya sin más, como estamos en mesa redonda y vamos ya de tiempo, en fin, no mal, pero cumpliéndolo estrictamente, le cedo la palabra a don José Luis Seoane, que nos va a hablar de un tema interesantísimo que es justamente la nulidad de la marca. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a los organizadores y, por supuesto, a Carlos por haber contado conmigo para participar en estas jornadas. Y al mismo tiempo, pues en recuerdo, claro está, como no puede ser de otra manera, a mi gran amigo Ramón García Varela. Para mí es un honor tener la posibilidad de estar aquí en estos cursos que han sido organizados por él desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, pues que quizá pues, hoy en estar aquí en esta mesa con gente de la experiencia y de la preparación de Carlos y de el director de la marca Galicia Calidade, pues hace que mi intervención, desde luego, no pueda estar a la altura de estos dos ponentes, sobre todo Carlos, que fue discípulo del gran maestro del Derecho a la Propiedad Industrial recientemente fallecido, el profesor Fernández Nova. Y decía el filósofo Zubiri que uno nunca hace honor a los maestros cuando permanece siempre discípulo, y en este caso, pues Carlos no permaneció discípulo, sino que ha hecho aportaciones muy importantes en materia de propiedad industrial. Por lo tanto, yo en este caso, pues sinceramente sí que soy un intruso aquí en esta mesa, pero intenté, en la medida de lo posible, pues transmitirles algunas ideas sobre este tema. La primera idea que me gustaría destacar es que la Oficina Española de Patentes y Marcas cumple una importante función preventiva a través del registro de aquellas marcas que merecen, desde luego, adquirir los derechos marcarios correspondientes. Nosotros, los jueces, somos patólogos del derecho, que nos encontramos cuando un conflicto está instaurado. Muchas veces tenemos que realizar verdaderos tratamientos quirúrgicos a los problemas que se nos suscitan mediante la aplicación de categorías tales como la nulidad, la anulabilidad, la resolución, la rescisión, en definitiva, restablecer el orden jurídico conculcado. Bueno, en definitiva, voy a hablar de algunas de la nulidad de la marca que está también muy en relación con la exposición anterior de Carlos, porque son motivos de nulidad la inscripción de una marca con alguna de las prohibiciones establecidas en la ley, como luego iremos viendo. La característica de la marca como un bien inmaterial significa que se deba de incorporar a una cosa susceptible de ser percibida por los sentidos, a los efectos de que los consumidores puedan conservar la marca en su memoria y, por lo tanto, pueda dirigir sus decisiones de adquisición de los bienes en el mercado. Pero de ahí, esa consideración de la marca como bien inmaterial, pues trae consigo que la protección jurídica de la marca sea compleja, en tanto en cuanto, a diferencia de lo que sucede con una cosa material, los bienes intangibles son susceptibles de una utilización en unidad de espacio y en tiempo por una pluralidad indefinida de personas. A mí me pueden usurpar mi marca y pues la pueden utilizar en el mercado porque es un bien inmaterial, a diferencia de mi finca, que tiene una ubicación en el espacio y yo la puedo defender de manera más adecuada.
Hablaba Carlos de dos características fundamentales de toda marca, que sea susceptible de representación gráfica y que tenga carácter distintivo. Es que la ausencia de las mismas determina que no nos encontremos ante una marca y ese signo inscrito en un registro sería radicalmente nulo y habría que expulsarlo del ordenamiento, del registro de la propiedad de las marcas. Si la marca, como se habló por la mañana, cumple estas funciones fundamentales de ser indicativa del origen empresarial de un bien o de un producto, si al mismo tiempo una marca incorpora una calidad, si esa marca es la expresión de un prestigio, de un goodwill, y al mismo tiempo tiene una función publicitaria, pues qué duda cabe que la marca tiene un valor económico y ese valor económico la hace susceptible de protección jurídica. Ahora bien, tendríamos dos posibilidades de proteger jurídicamente una marca. La primera posibilidad sería, pues, atribuyendo los derechos marcarios a aquellos que fueran los primeros en el uso de la marca. Sería la prioridad por el uso. Pero este era un sistema que podía romper con la seguridad jurídica, con lo cual hoy en día predomina fundamentalmente el sistema registral. Quiere decir que para que la marca sea susceptible de protección jurídica tendrá que inscribirse en un registro. Por lo tanto, el principio de prioridad registral predomina sobre el principio, con carácter general, de prioridad de uso. Ahora bien, esto también puede generar determinadas situaciones injustas. Piensen ustedes en un desaprensivo empresario que quiere aprovecharse de las ventajas, de las inversiones, del mercado que tiene una marca consolidada que no ha sido inscrita en el registro y se apresura a inscribirla y luego le niega la utilización de la marca que él cultivó con su propio esfuerzo. Por lo tanto, el sistema español de protección de las marcas es un sistema mixto que no se basa de forma exclusiva en la inscripción en el registro. En principio parece que sí, puesto que el artículo 2 de la Ley de Marcas del 2001 dice que para gozar de los derechos sobre la marca y sobre el nombre comercial es necesario inscribirlos en el registro con arreglo a los requisitos establecidos en la ley. O el artículo 40 también de la Ley de Marcas dice que el titular registral, por lo tanto quien ha inscrito la marca, podrá ejercitar las acciones civiles o penales correspondientes. Pero no deja de ser menos cierto también que los titulares de marcas prioritarias notorias pues prevalecen sobre marcas que se encuentran registradas por aplicación del artículo 34.5. Y al mismo tiempo el artículo 2 pues admite la posibilidad de la reivindicación de una marca que se encuentre inscrita. Quiere decir que si una persona está explotando en el mercado una determinada marca y otro la inscribe en el registro y esta inscripción la realiza fraudulentamente, yo puedo reivindicar la marca, adquirir la titularidad registral de la marca. Al mismo tiempo adquiriría la marca limpia, quiere decir sin las licencias que hubiera concertado el titular registral de la misma. Claro, esto significa que yo logré probar el fraude, es decir, que la inscripción fue realizada en el registro con fraude o violando una disposición legal o contractual. Muchas veces esto es difícil de probar, pero sin embargo, en el ámbito del proceso contamos con pruebas indiciarias suficientes que nos permiten acreditar que la actuación fue fraudulenta. ¿Qué decir de la inscripción en el registro? ¿Quién es socio o trabajador de esa empresa que la está explotando en el mercado? Parece que la mala fe. ¿Y qué decir entonces de aquella persona que ha sido contratado precisamente por la empresa para diseñar la marca y que luego se aprovecha de su conocimiento para inscribirla? En definitiva, nos encontramos con marcas especulativas y de bloqueo que precisamente lo que pretenden es aprovecharse del esfuerzo ajeno mediante la inscripción. Por lo tanto, el sistema de inscripción sí, pero un sistema de inscripción ilimitado tampoco, y luego veremos cómo es motivo de nulidad la inscripción de la marca con mala fe, que es una posibilidad que sí existe en el ámbito de nuestro derecho. Bueno, decíamos que la nulidad, los juristas o los jueces somos patólogos del derecho y tenemos muchas veces que aplicar categorías de nulidad o anulabilidad a determinadas marcas que han sido inscritas en el registro, pero de forma que se juzgue indebida. Nuestro sistema de ineficacia de la marca parte de dos conceptos básicos, una nulidad absoluta, que regula el artículo 51, y una nulidad relativa en el artículo 52. También la Ley de Marcas, en el artículo 59, establece quién puede ejercitar la acción, es decir, la legitimación en la acción declarativa de nulidad. Se admite la posibilidad de la nulidad parcial de la marca, en el artículo 60,
Y luego tenemos un artículo 61 que regula una pluralidad de materias, como por ejemplo la anotación preventiva de la demanda de nulidad en el registro para advertir a terceros que esa marca está siendo impugnada. Los efectos erga omnes que produce la sentencia de nulidad, que afecta a todos, incluso a los que no han sido parte en el proceso de que se trata, y al mismo tiempo la publicidad necesaria que tiene que tener una sentencia de este tipo mediante la comunicación a la Oficina Española de Patentes y Marcas que cancele la marca correspondiente y la publicación en la revista, en el Boletín Oficial de Propiedad Industrial. En definitiva, el artículo 61 de la ley así lo establece. Pero antes de hablar de los motivos de nulidad, creo que hay que hablar de una reciente, importantísima sentencia del Tribunal Supremo, como es la sentencia 520-2014, que fue el del caso Denso, en donde el Tribunal Supremo modifica su anterior jurisprudencia y, siguiendo una sentencia del Tribunal de Justicia 21 de febrero del 2013, pues entiende que para que se puedan ejercitar las acciones derivadas de la violación de una marca inscrita no es necesario previamente obtener un pronunciamiento de nulidad de la marca, porque anteriormente operaba una jurisprudencia que decía que frente a un titular inscrito no podía ejercitar alguna de las acciones de violación de la marca comprendidas en el artículo 41 de la ley. Hecha esta advertencia, pues me gustaría previamente destacar algunas de las diferencias que existen o las novedades que la ley del año 2001, actualmente vigente, supuso en relación con el tratamiento jurídico de la nulidad de la marca con su precedente normativo de la ley de 1988. En primer lugar, la nueva ley pues amplía los motivos de nulidad de la marca y amplía los motivos de nulidad absoluta de la marca incorporando una que no estaba contemplado en la ley de 1988, que es la inscripción de la marca con mala fe. En segundo lugar, incorpora la figura de la prescripción por tolerancia y, en tercer lugar, admite que la persona que haya sido demandada de nulidad de una marca pueda, por vía de excepción, alegar la falta de uso efectivo y real de la marca de que se trata, en cuyo caso tendría que ser el actor quien corriera con la carga de la prueba, demostrando el uso real y efectivo de la marca o que concurre causa justificada para no haberlo usado, puesto que si no lo logra probar, pues entonces no sería tutelado jurídicamente. Bueno, los motivos de nulidad de la marca se encuentran contemplados en el artículo 51. El primero de ellos es cuando el registro de la marca se hubiera declarado o se hubiera escrito una marca por persona que careciera de la legitimación suficiente para instar la correspondiente inscripción. Y todo ello por incumplimiento de los requisitos previstos en los apartados primero y segundo del artículo 3 de la Ley de Marcas. Es decir, una falta de legitimación originaria que provoca que nunca se debió de haber admitido la inscripción de la marca y, por lo tanto, la marca sería radicalmente nula. Pero realmente los pleitos se suelen plantear por aplicación del artículo 5 y, en este sentido, Carlos habló de muchos supuestos de esta naturaleza. Por lo tanto, el siguiente motivo de nulidad sería la nulidad fundada en que la marca infringe alguna de las prohibiciones absolutas del artículo 5. Y dentro de estas, por violar lo dispuesto en el artículo 4.1, que es efectivamente quien define lo que se entiende por marca. Marca que es aquel signo susceptible de representación gráfica que permite distinguir en el mercado los bienes o servicios de una empresa con respecto a otra empresa. Es decir, los requisitos fundamentales de los que habló Carlos de la representación gráfica y del carácter distintivo de la marca, de manera tal que si una marca fue escrita en esas condiciones en contra de esta prohibición absoluta, pues entonces la marca sería tributaria de una declaración de nulidad. Habló Carlos de los signos olfativos, hizo referencia a la sentencia del caso Siegmann del año 2002, en cuanto a los signos de naturaleza olfativa, también los signos sonoros, en el caso Kiss también habló de ella Carlos, y en este caso pues, es interesante este tema porque había intervenido como abogado el Ruiz Jarabo Colomer, que precisamente era el abogado español que estaba ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, no voy a hablar de estas sentencias a las que Carlos hizo referencia, pero esto provocaría, si se produce una inscripción de esta naturaleza, ¿verdad?, podría provocar, lógicamente, la nulidad de la marca de qué se trata. La nulidad de la marca absoluta puede ser también o puede provenir también el motivo de nulidad en aquellos casos que nos encontremos ante signos que hayan sido inscritos en el registro de marcas que carezcan de carácter distintivo, que sean descriptivos o que sean habituales.
Y estos merecen un tratamiento particular dentro de los motivos de nulidad de la marca por una razón bien sencilla, porque estos pueden adquirir, como dijo también Carlos, una distintividad adquirida, es decir, que por el uso de la marca en el mercado pues adquieran ese carácter distintivo del que inicialmente carecían. Y para hablar de alguno de estos temas, pues se planteó el problema con respecto al carácter, a la inexistencia de carácter distintivo de la marca. En el caso Baby Dry, que estaba compuesto por una combinación de palabras inglesas, que significaba algo así como mantener secos a los bebés, y la marca que se pretendía inscribir era una marca de pañales, de algodón o de gasa o de papel. Y entonces, claro, realmente la expresión mantener secos a los bebés lo que realmente se refería es a la función más que al origen del producto de que se trata. No obstante, el Tribunal de Justicia en esta ocasión sí admitió el registro de esa marca, entendiendo que era una invención verbal que tenía la suficiente fuerza distintiva. Entonces, toda la jurisprudencia es realmente casuística en esta materia. Y luego se plantea otra vez otro caso similar con las palabras neerlandesas compuestas postkantoor, que significa algo así como oficina de correos. Pues bien, en este caso pues no se admitió la inscripción y entonces también en este caso había intervenido Ruiz Jarabo Colomer, el abogado español. Entonces se siguió su tesis. Dice, hombre, para que la marca tenga un carácter verdaderamente distintivo es necesario que genere una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de los elementos que la componen. A los signos descriptivos, si se utiliza una marca o se escribe una marca que sea portadora de signos descriptivos, pues entonces también habló Carlos de ello, sería también nula de pleno derecho. Habló del caso de que la marca designase una especie, pero también la calidad, por ejemplo, excelente, supremo, extraordinario, la cantidad, docenas, kilolitro, el destino, after sale, con carácter genérico, el valor caro, barato, económico, su especie, euro, libra, esterlina, dólar, procedencia geográfica, etc. Y luego tenemos los signos habituales, a los que también hizo referencia Carlos, y dentro de estos, el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia, la sentencia 57-2015 de 24 de febrero, que era la marca pinganillo, porque hoy en día pinganillo se ha generalizado dentro del marco del lenguaje vulgar como sinónimo de auricular. Pero en este caso, el Tribunal Supremo no admitió la nulidad de la marca, entendiendo que pinganillo no estaba vulgarizado ni se había extendido en el momento en que se llevó a efecto la inscripción de la marca, y ello trajo consigo que efectivamente en este supuesto pues que no se hubiera admitido. No voy a hablar de la nulidad absoluta de la marca por la concurrencia de algunos otros supuestos de los contemplados en los otros apartados del artículo 5, también hizo referencia Carlos a ellos, como las marcas contrarias a la ley, al orden público, a las buenas costumbres, o las marcas que puedan inducir error, o aquellas que supongan o que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, los emblemas, con decoraciones del Estado, de las comunidades autónomas, de los entes locales, y no se goza con la autorización de estos que también incurrirían en causa de nulidad absoluta. Por lo tanto, en todos estos supuestos, la marca sería radicalmente nula, habría que expulsarla, en este caso, del registro de la propiedad industrial, una vez que se ha provocado su inscripción. Pero nuestra ley admite también la nulidad de la marca basada en la mala fe, es decir, cuando se ha inscrito una marca que no plantea ningún tipo de problemas, no incurre en estas prohibiciones absolutas, pero sin embargo quien la inscribe lo ha hecho de mala fe. En definitiva, las directivas sobre marcas de la Unión Europea admitían este motivo de nulidad, pero con carácter facultativo, es decir, que dejaban libres a los Estados de la Unión para incorporar o no esta causa como motivo de nulidad. Lo hace el Reino Unido, se hace en la ley de marcas del Benelux y también lo hace España y concretamente la incorpora en la ley del año 2001. Una sentencia del Tribunal Supremo de 4 de abril del 2011 se refería a ella diciendo que era la cláusula de cierre del sistema, ¿verdad?, del sistema de protección de la marca. Claro, determinar qué es lo que se entiende inscripción de una marca con mala fe no deja de ser un concepto jurídico indeterminado y, por lo tanto, lo tenemos que integrar los jueces, los abogados, los operadores jurídicos, teniendo en cuenta y ponderando, como también dice el Tribunal Supremo, todas las circunstancias concurrentes en el caso que haya sido sometido a análisis judicial. Hombre, en principio parece que mala fe es todo aquello contrario a la buena fe,
que mala fe es sinónimo de intención deshonesta, de prácticas desleales, de ausencia de honradez. Pero esto es la teoría, esto es lo abstracto. ¿Y cómo se plasma lo abstracto dentro del marco concreto de los litigios? Pues este es el problema que tenemos, pero bueno, supuestos en donde se ha considerado que la inscripción de la marca de mala fe es en los supuestos en los que se ha inscrito la marca sin intención de usarla a meros efectos de naturaleza especulativa para conseguir un verdadero bloqueo en el sistema registral marcario. Un caso reciente al respecto fue la sentencia del Tribunal Supremo 181 del 2005, de 10 de abril, que se trataba de una empresa inglesa que tenía un formato televisivo que giraba bajo la marca Pass the Word, es decir, pasapalabra, que en el año que tiene un gran éxito en el Reino Unido, y este formato televisivo pues se llega a exportar, pero no solamente a Francia, a Italia, pasaparole, en España pasapalabra, en Portugal pasa a palabra, y entonces en España desde el año 2000, entonces resulta que un avisado pues, que inscribe en el registro la palabra pasapalabra, ¿verdad?, como marca. Bien, en este caso se planteaba si esa inscripción había sido de mala fe. Y entonces, declarada la mala fe en la audiencia provincial, se recurre en casación ante el Tribunal Supremo, cuestionando que se hubiese actuado de mala fe. Claro, habría que partir de la base de que escribir una marca sin intención de usarla por sí mismo no es algo prohibido. Pero, sin embargo, aquí existían elementos o prueba indiciaria suficiente para constatar la intención o la mala fe que tenía esta empresa. Y se aceptó en este sentido, como es natural, el recurso de casación no puede alterar los hechos probados de la sentencia a distancia, los indicios que llevaron a la audiencia a estimar la mala fe. Primero, tenían conocimiento del éxito de los programas en el Reino Unido, Francia e Italia. En segundo lugar, era conocedora, la demandada que había inscrito, de la posible implantación de la marca en España. Tercero, carecía de todo tipo de interés para inscribirla en el registro. ¿No? Decía que tenía un proyecto de programa de televisión, no lo demostró en absoluto. Y entonces entendió que no había otra intención, otro proceder que justificara sus actos que no fuera obtener una marca de bloqueo, ¿verdad?, que impidiese la actuación, en este caso, de esa empresa inglesa en España mediante la utilización de esa marca. En definitiva, si yo estoy actuando de mala fe cuando proceda a la inscripción de una marca, pues entonces esa marca sería también nula de pleno derecho. El segundo supuesto de inscripción de una marca de mala fe sería en aquellos casos en los que yo inscribo una marca que sea idéntica o confundible con otra marca que ya viene siendo usada en España, en donde yo me pretendo, en este caso, aprovechar, ¿verdad?, del buen hacer de ese empresario que está extratabularmente al margen del registro. Claro, lo lógico es inscribir las marcas en el registro, pero sin embargo, y sobre todo aquí en Galicia, que no escribimos absolutamente nada, y las acciones reivindicatorias se tienen que solucionar con documentos privados de hace cientos y cientos de años, pues entonces es complejo establecer esta cultura de la inscripción. Y la falta de la cultura de la inscripción pues genera estos problemas jurídicos. Bueno, entonces esto es ciertamente habitual. Es decir, yo me aprovecho de una marca en el mercado que es exitosa y la voy a escribir y luego o llego a un acuerdo económico o bloqueo la utilización de esa marca y ejercito mis derechos marcarios. ¿Cuáles serían en estos casos los requisitos necesarios para que pudiéramos declarar la nulidad? En primer lugar, sería necesario que la marca gozara de una cierta relevancia. Y, en segundo lugar, que se tuviese conocimiento de dicho uso previo. En cuanto al primer requisito, la relevancia de una marca, ¿cómo se determinaría? Pues la relevancia de una marca deriva del uso real y efectivo de la marca durante un significativo periodo de tiempo y con un aceptable rendimiento económico. Esa es una marca que tiene un valor en el mercado. ¿Y cómo puedo justificar yo que he tenido conocimiento previo del uso de la marca y me he aprovechado de ella para escribirlo? Pues a veces con indicios tales como las negociaciones previas para la adquisición de la marca, como la concurrencia en las mismas ferias o en las mismas exposiciones. Conozco perfectamente si es mi competidor, si además concurrimos a las mismas ferias y mercados, si estamos en el mismo sector del comercio.
la existencia de contratos de colaboración, en definitiva, una concurrencia de indicios a través de los cuales podamos atisbar esa intención que muchas veces permanece inaprensible, ¿verdad?, en la mente de las personas. Pero, sin embargo, ¿verdad?, los actos externos, pues muchas veces a nosotros mismos nos desvelan o desvela la intención. Acaban de adivinar que yo estaba pensando que tenía sed por el acto externo de beber. En definitiva, en estos motivos de las acciones de nulidad de pleno derecho, la legitimación tiene que ser una legitimación amplia y, por lo tanto, le corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, a cualquier persona física o jurídica que sea portador de un interés jurídico, de un derecho subjetivo que le pueda afectar la marca registrada, poder ejercitar la acción de nulidad de pleno derecho, o también esta acción de nulidad absoluta podría ser ejercitada por las agrupaciones legalmente constituidas en representación de los intereses de los productores, de los fabricantes, de los comerciantes, de los prestadores de servicios, de los consumidores. En definitiva, si la nulidad es absoluta, ampliamos considerablemente la legitimación activa para el ejercicio de la acción de que se trata. Y al mismo tiempo, una acción o una nulidad absoluta de la marca es una acción que puedo ejercitar en cualquier tiempo, porque es una acción de naturaleza imprescriptible. Claro, me dirán que la imprescriptibilidad afecta a la seguridad jurídica, es como tener siempre la espada de Damocles encima de la cabeza. De acuerdo, pero no olvidemos que las prohibiciones absolutas están justificadas en razones que justifican el carácter imprescriptible de la acción. Razones de orden público, de interés general de los consumidores y usuarios, el garantizar el sistema competitivo del mercado, es decir, poderosas razones que nos llevan o conducen a la declaración de nulidad de pleno derecho de la marca de que se trata. Junto a esta nulidad absoluta, pues la ley contempla también una nulidad relativa y se encuentra recogido en este caso en el artículo 52 de la ley. Dice, el registro de la marca pues podría declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley de Marcas. Bien, en este caso se produce la colisión entre signos anteriores prioritarios con marcas registradas posteriores. Y entonces, en este caso, pues en esa colisión entre un signo prioritario anterior y una marca posterior registrada, pues hay que determinar quién de ellas es preferente. Y en este caso estaríamos la nulidad relativa de la marca posterior registrada. Bien, los supuestos se encuentran contemplados en la ley y entre ellos estarían las marcas anteriores que sean idénticas a la marca posterior y que designen productos o servicios idénticos, las marcas anteriores que sean confundibles con la marca posterior, comprendiendo el riesgo de asociación, los nombres comerciales anteriores contemplados en el artículo 7 de la ley. Y aquí sí que conviene distinguir lo que se entiende por nombre comercial y denominación social, ¿verdad? Y recientemente también el Tribunal Supremo ha abordado la diferencia en la sentencia 375/2015, en donde decía y explicitaba, siguiendo una jurisprudencia anterior, que denominación social es el signo de identidad personal, mientras que el nombre comercial es el signo de identidad empresarial. Que mientras que la denominación social opera en el tráfico jurídico como sujeto de derechos y obligaciones, la empresa contrata bajo su denominación social y celebra toda clase de contratos, arrendamientos de local en donde está inserta la empresa, sin embargo, el nombre comercial opera sobre todo en el tráfico económico. Siendo así las cosas, pues una denominación social tendría que ser perfectamente compatible con un nombre comercial inscrito y no debería de plantear mayores problemas. Pero, sin embargo, las dificultades provienen cuando, en no pocas ocasiones, se utiliza la denominación social como verdadera marca, en cuyo caso explota el conflicto y a veces habrá que dar preferencia a ese nombre comercial con respecto a la denominación social. ¿Y cuándo puede producirse esto? Pues cuando la denominación social se esté utilizando en el etiquetado, en los catálogos, en los muestrarios, en la publicidad empresarial, en los almanaques que se obsequian a los consumidores, es decir, cuando está realmente funcionando en concepto de marca. Bueno, existen también otros motivos de nulidad relativa. Bueno, no voy a entrar en ello, no quiero hacer esto demasiado cansino. Pero sí decir que en los supuestos de nulidad relativa la legitimación es más restringida que en los casos de nulidad absoluta.
Aquí les corresponde la legitimación activa a los titulares de las marcas anteriores, es decir, los titulares de derechos marcarios preferentes o prioritarios, o a sus causavientes en el supuesto del artículo 9 de la Ley de Marcas. Y el demandado, en este caso, pues como ya hemos visto, podría excepcionar frente a la acción de nulidad relativa: oye, que tu actor no estás usando de forma real y efectiva la marca de que se trata en los 5 años anteriores a la interposición de la marca. Entonces, tendría que demostrar el demandante que efectivamente hace un uso real y efectivo de la marca o que existió una causa justificada en virtud de la cual no la ha utilizado. Y a diferencia de lo que sucede, la nulidad absoluta, que por su propia naturaleza genera una acción imprescriptible, sin embargo, la acción de nulidad relativa es susceptible de prescripción por tolerancia, y esta materia se encuentra regulada en el artículo 52 de la ley. Y este artículo 52 dice que el titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de la marca posterior registrada durante un periodo de 5 años consecutivos, es decir, que yo soy titular de un derecho prioritario, pero bajo mi vista, ciencia y paciencia he tolerado que otro esté utilizando una marca registrada que atenta a mi prioridad, pero yo lo he tolerado, he mantenido un comportamiento pasivo ante esa situación, no podrá solicitar por mi propio comportamiento en lo sucesivo la nulidad de dicho uso, ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo, nuevamente, la excepción que la solicitud se hubiera llevado a efecto de mala fe. Por lo tanto, ¿qué requisitos son necesarios para que opere esta prescripción por tolerancia? En primer lugar, la pasividad del titular del derecho prioritario. En segundo lugar, un uso efectivo y real de la marca por parte del titular registral posterior. En tercer lugar, conocimiento de ese uso efectivo de la marca. Yo tengo que ser consciente de que la marca se está usando y yo, a mi ciencia, vista y paciencia, lo estoy tolerando. Inexistencia de ningún tipo de reclamación judicial o extrajudicial, puesto que, al ser una acción de prescripción, podría interrumpirse perfectamente, habría que computar de nuevo el plazo de 5 años. El transcurso de un plazo significativo de tiempo, es decir, el plazo de estos 5 años, y el titular del derecho preferente en estos casos, pues ya no podrá ejercitar la acción de nulidad, pero sí podrá ejercitar acciones de violación de la marca contra otros terceros distintos del titular registral posterior. Y el titular registral posterior no se podrá oponer al ejercicio de la marca por el titular prioritario, ¿verdad? Ya encima de apaleado, ¿verdad? Pues no, en estos casos tampoco tendría la opción de poder oponerse a ellos. Y ya muy brevemente, referirme a 2 cuestiones previas, o 2 cuestiones, ¿cuáles son? Que en esta materia, frente al criterio que se viene sosteniendo en la jurisdicción civil, que las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa no afectan a la jurisdicción civil, sin embargo, en materia de marcas, las acciones o la nulidad de una marca que hubiera sido pronunciada en sentencia firme de la jurisdicción contenciosa por el mismo motivo de nulidad, pues sí produce cosa juzgada en el ámbito propio de la jurisdicción civil. La segunda característica, los efectos que produce la nulidad de una marca. Hemos obtenido la nulidad de la marca en virtud de una sentencia judicial. Pues los efectos es como si la marca nunca hubiera existido, como si nunca hubiera producido efectos, como si nunca hubiera generado derechos marcarios. Produce unos efectos de naturaleza retroactivos. Sí, pero con ciertas limitaciones, no absolutas. En tanto en cuanto la retroactividad no se produce en relación con aquellas resoluciones que sobre violación de la marca hubieran adquirido fuerza ejecutiva y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad. Es decir, que el titular de la marca posterior inscrita que hubiera ejercitado acciones de violación frente a terceros y ya se hubiera ejecutado la sentencia, pues no hay que volver nuevamente a restaurar la situación anterior. Ni tampoco afectará esa retroactividad a los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad y que se hubieran también ejecutado con anterioridad. Salvo que, por razones de equidad y en la medida que lo justifiquen las circunstancias, sea posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato. Quiere esto decir que puede suceder que el titular de la marca cuya nulidad se ha declarado hubiera concedido licencias a terceros, que hubiera cobrado el importe de la licencia correspondiente anticipadamente y que todavía no hubiera transcurrido el tiempo para el que le concedió la licencia. Lógicamente, aquí habría que realizar, por razones elementales de equidad, la restitución correspondiente para establecer el adecuado equilibrio contractual. Decir que también cabe la nulidad parcial, como hemos visto,
Y dos cosas con respecto a los aspectos procesales y ya termino con ello. En primer lugar, que la acción de nulidad puede ejercitarla al titular de los derechos anteriores, que en el caso de que se trate de una marca que pertenezca en cotitularidad a varias personas, pues puede ejercitar la acción cualquiera de ellos en beneficio de la comunidad. No existe en el ámbito de nuestro derecho un litisconsorcio activo necesario de manera tal que se exija a todos los comuneros ejercitar la acción, pero sí que hay una particularidad, que quien ejercite la acción, el comunero que ejercite la acción, se lo tiene que notificar al resto de los comuneros para que la sentencia que se dicte no sea una res interarios parte y al mismo tiempo para que puedan participar en los gastos procesales en el caso de que la sentencia se hubiera efectivamente ganado y la nulidad de la marca del demandado se hubiera declarado en estos casos. Es un fenómeno de intervención provocada a instancia del actor, del artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿verdad? La doctrina muchas veces que no existe en el ámbito de nuestro derecho supuesto de intervención provocada a instancia del actor. Bueno, pues yo creo que aquí sí hay una verdadera manifestación de este tipo. Y ya por último, una cuestión, de verdad, lo juro, una verdad, es verdad que es lo último ahora, una cuestión de naturaleza estrictamente procesal, que es la competencia para el conocimiento de estas acciones relativas a la nulidad de las marcas o al derecho marcario. Porque hubo algunos autos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y lamentablemente, entiendo yo, y con perdón, seguidos por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en donde entienden la competencia de una manera que yo juzgo inadecuada, pero yo me quiero explicar al respecto. La disposición adicional primera de la Ley de Marcas, en materia de jurisdicción y competencia, remite al título 13 de la Ley de Patentes. Por lo tanto, la regulación procesal en materia de patentes es extrapolable a la Ley de Marcas. Y dentro de la Ley de Patentes existe un precepto, que es el artículo 125, que dice que en las acciones relativas a la nulidad o violación de la patente será juez competente el juez de primera instancia de la capital de provincia, sede del Tribunal Superior de Justicia, en donde tenga su domicilio el demandado. ¿Qué es lo que sucedió? Que esto se estaba aplicando pacíficamente, pero llega la Ley Orgánica del 2003, que crea los juzgados de lo mercantil. Al crear los juzgados de lo mercantil hay un precepto, que es el artículo 86 ter de la Ley Orgánica, que atribuye el conocimiento de las demandas en materia de propiedad industrial, bueno, y entre otras materias, a los juzgados de lo mercantil. Y esto lleva a esos tribunales superiores de justicia de Galicia y Extremadura a entender que hoy hay que, teniendo en cuenta la creación de los juzgados de lo mercantil, ese fuero que establecía el artículo 125 de la Ley de Patentes habría que entenderlo derogado y, por lo tanto, conocerían los jueces de lo mercantil del domicilio de demandado correspondientes a toda Galicia y no a los de la sede del Tribunal Superior de Justicia, en definitiva, los de La Coruña. Claro, para entender derogada una ley por otra posterior, o lo dice expresamente, lo cual no lo dice, o si no hay que entender una derogación, tiene que ser una derogación tácita, pero porque es incompatible la creación de los juzgados de lo mercantil con que se le atribuya la competencia, esto sí, ahora sí, a los juzgados de lo mercantil de la capital, sede del Tribunal Superior de Justicia. No hay incompatibilidad de ninguna clase que justifique en este supuesto una derogación tácita. Pero por otra parte, una ley orgánica como es la Ley 2003, ¿cómo va en una ley orgánica modificar una norma de competencia territorial, que es una norma procesal y no una norma orgánica? Hombre, pues también parece que eso está. Bueno, en definitiva, la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica del 2003 decía que había de realizarse las correspondientes previsiones en la Ley de Plantas para reforzar aquellos juzgados de lo mercantil a los que le corresponda el conocimiento precisamente de las materias relativas a propiedad industrial, con lo cual estaba la exposición de motivos de la propia ley exteriorizando que quería mantener el fuero correspondiente que se estaba estableciendo en el artículo 125. Y en el primer congreso que se lleva a efecto de jueces de lo mercantil llegan a esta conclusión. Por lo tanto, yo no puedo compartir. Nosotros en la Audiencia Provincial de La Coruña mantuvimos este criterio, el criterio que yo ahora estoy exponiendo, y por si hubiera alguna duda, si pudiera existir alguna duda, el artículo 118 de la Ley de Patentes, de Ley de Patentes 24/2015, que entrará en vigor el 1 de abril del 2017, vuelve a establecer de nuevo esa misma disposición. Por lo tanto, el legislador R&R, esperemos ahora que nuestros tribunales no continúen R&R. Muchas gracias a todos por atención. Bien,
pues ahora ya la última exposición sobre la marca de garantía Galicia Calidade. Le voy a ceder a Alfonso este lugar para poder manejar, ¿no? Como quieras, así vamos más rápido, si queréis. Lo que quieras. Pues adelante. No, digo, para ir más rápido y así. Bueno, nada, con el recuerdo, como todos los que hablaron antes, a Román y al catedrático Fernández Novoa, pues también empiezo dando las gracias por invitarnos a participar en estas jornadas, ¿no? Muchas gracias a la organización, gracias al ayuntamiento, por realmente todas las facilidades que nos ha dado también en la organización de lo mismo y a la participación, a nuestra participación, y de forma particular a Carlos, ¿no? Que realmente el que tendría que dar esta charla de Galicia Calidad es Carlos, ¿no? Porque Carlos fue el que registró la marca y Carlos fue también el que le dio un componente jurídico y administrativo a la marca Galicia Calidad. Él fue el que hizo el registro como Sociedad Anónima Mercantil de Galicia Calidad precisamente para administrar esta marca, ¿no? Yo voy a hacer evidentemente no tengo ni la profundidad ni la precisión de los que hablaron antes, sobre todo en términos jurídicos, y creo que espero que por lo menos mantener un poco la amenidad. Y yo voy con un caso práctico concreto de Galicia Calidade, tanto un poco en el aspecto evidentemente jurídico, pero sobre todo de una forma fundamental en el aspecto promocional y publicitario de la marca y también el fundamento que tiene, que es la promoción de Galicia en general y de los productos de todos los sectores, aunque tenga una componente fundamental del mercado agroalimentario y pesquero en particular, ¿no? Para hablar de Galicia Calidade hay que hablar estamos viendo ahí los distintos logotipos que fue manteniendo la sociedad a lo largo de estos años, pero tenemos que ponernos un poco en los años en los que nace Galicia Calidade, ¿no? Estamos hablando de los años 90, hacía más o menos un lustro que España había ingresado en el mercado común, ahora Unión Europea, y empezamos a preocuparnos, sobre todo los que en aquel momento pues dirigían las instituciones, sobre todo las políticas, de cuidar y promover la imagen de España en Europa, ¿no? Se arrastraba todavía el typical Spanish, el Spain is different, que se acordarán, la siesta, el olé, y se pretendía fundamentalmente dar a España pues una imagen más moderna y competitiva, ¿no? Ya éramos europeos, que siempre los fuimos, pero nos preocupaba que nos vieran como un país distinto al que nos estaban viendo en aquel momento, sobre todo en Europa, ¿no? Es el momento del Barcelona Olímpica, el Barcelona 92, que iba a organizar la ciudad unas Olimpiadas. Se nos dijo, ¿no?, que Barcelona pues, iba a ser el gran escaparate al mundo, una oportunidad para transmitir y enseñar que éramos un país moderno y que el evento sería también un reclamo para las inversiones, ¿no? Ese mismo año también, pues estamos hablando de Sevilla, iba a recibir la exposición mundial, la Expo 92, y empezó también la creación de la línea del AVE Madrid-Sevilla como ese ejemplo precisamente de modernidad en la red de infraestructuras de comunicación del Estado. En definitiva, se quería mostrar, estoy hablando del conjunto de España, se quería mostrar al mundo que estábamos en la senda de la modernización, ¿no? Y ahí estábamos los gallegos también, ¿no? La gente que en aquel momento pues, tenía esas responsabilidades, pues no somos menos que ninguén, ¿no? Es decir, no somos menos que otros, ¿no? El camino estaba marcado, España quería mejorar su imagen, Cataluña y Andalucía tenían 2 eventos de proyección internacional. ¿Y qué hacíamos en Galicia? ¿Qué podíamos hacer en Galicia? Entonces, Galicia, evidentemente, y lo estamos comprobando cada vez más, el Xacobeo, ¿no? El Xacobeo, el Camino de Santiago, este año, como sabrán, el mes de septiembre se han conseguido el récord de peregrinos, muchos más que en el último año santo, ¿no? Y el año 93 precisamente era un año Xacobeo, ¿no? Galicia se promocionó de una forma intensa y creo que muy fructífera ese Xacobeo 93, se creó el Pelegrín frente a aquellos que habíamos visto antes, ¿no?, del COVID y el logo también de la exposición de Sevilla, que fuera el Curro, que fuera la mascota de COVID y Curro, las mascotas de las Olimpiadas y de la Expo, y el camino frente a ellos, el Camino de Santiago, el Xacobeo, pues representaba la historia, representaba la tradición, representaba la espiritualidad y faltaba, o así lo creían los que en aquel momento tomaban esas decisiones, que faltaba esa pata de la modernidad para cuadrar esa estrategia de la promoción de Galicia, ¿no?
y nace la idea de romper tópicos, ¿no? El tópico que había en aquel momento fundamentalmente de una Galicia rural, de paisanos, vaqueñas, poco desarrollada, pues había que romperlo, ¿no? Era objeto pues, el transmitir un mensaje de esa también Galicia moderna, competitiva, en continuo desarrollo, y como prueba de ello pues, el concepto de calidad, ¿no? Un concepto que empezaba a coger arraigo en el ámbito industrial y del desarrollo tecnológico, ¿no? Y se creó una campaña publicitaria, la van a ver, pero sin sonido, bueno, tenemos un problemilla técnico, pero bueno, los que somos ya un poco más veteranos en la sala nos acordamos todos, es aquel anuncio en el que se veían, lo van a ver, pero no escuchar, distintos objetos que se identificaban con otros países, italiano, no, es gallego, holandés, no gallego, y ese anuncio que lo vemos ahora intentaba indicar eso, ¿no? Que se rompían tópicos y que algo se movía en Galicia calidade. Bueno, vino francés, ¿no? Gallego, joyas holandesas, ¿no? Gallegas, moda, también gallega. Las joyas son ahora. Y finalmente el refuerzo de los productos tradicionales gallegos relacionados con la gastronomía, el marisco, ¿no? El lema era ese, algo se mueve en Galicia, Galicia calidade. Ese era el lema, ¿no? Entonces, en ese momento, estamos hablando, como decíamos, años 90 y de forma particular el año 93, Galicia Calidad y el Xacobeo 93 caminan juntos de la mano en una campaña institucional y publicitaria de enorme difusión. Yo estoy más en el mundo de la comunicación, siempre digo que para mí este spot, si hubiese que hacer un ranking de los 10 mejores spots de la historia de la publicidad en España, sin duda alguna está entre esos 10. Y realmente fue un éxito tremendo tanto en Galicia como en España, como incluso en otros países, ¿no? A eso, lógicamente, se le fueron uniendo otros conceptos y otros patrocinios y otras promociones, sobre todo patrocinios como fue la Vuelta Ciclista a España, el apoyo también a vela, a campeonatos de vela, a barcos incluso. Bueno, en definitiva, se construyó una idea colectiva de asociar aquello bueno de Galicia, sus productos, sus paisajes, su gente, el modo gallego de hacer y trabajar con el concepto Galicia Calidade. Y yo realmente creo que puedo decir que, como no tuve nada que ver con aquello, pues que difícilmente pudo salir mejor. Yo creo que fue realmente un gran éxito desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista de la promoción. Yo creo que se había creado, y también puedo decirlo porque no tuve nada que ver, se creó realmente una marca perfecta, ¿eh? Se trataba después, lógicamente, de mantener esa idea, ¿no? Bueno, entonces fue después a raíz de esa campaña de Galicia Calidade con ese spot cuando a través de la Dirección General de Comercio se consideró que ese eslogan Galicia Calidade no debería perderse en el olvido y convertirse en algo más, ¿no? En una marca positiva de Galicia. Y entonces fue cuando, y ahí evidentemente el asesoramiento de Carlos fue fundamental, fue cuando el gobierno autonómico pues, decidió registrar la marca de garantía Galicia Calidade y crear también la Sociedad Anónima Mercantil Galicia Calidade en el año 95, cumplimos este año 20 años, para administrar la marca ejerciendo las funciones de titular de una marca de garantía, que es control imparcial a los productos licenciatarios de marca, la autorización favorable de la Administración de los reglamentos de uso de la marca y la defensa y promoción de la marca. En los reglamentos de uso, informados favorablemente por la Administración competente, depositados para el registro de la marca, se indican los requisitos, obligaciones, régimen sancionador, etc. Galicia Calidade es una herramienta para la promoción de la calidad y la actividad económica gallega en el ámbito del derecho privado. Vamos a ir viendo algunos de los registros que, bueno, vamos a pasarlos un poquillo rápido, que se fueron haciendo a lo largo del tiempo. Este fue el de noviembre del año 94. Al mismo tiempo pueden ir viendo también pues, las distintas representaciones gráficas que fue teniendo la marca, siempre con el protagonismo de la vieira, ¿no? Ese primero que veíamos antes, además fue obra de un pintor famoso en Galicia, Alfonso Sucasas.
En mayo del 2004 se reformuló esa representación gráfica y después vino ya en febrero del 2007 la representación ya con unos aires un poco más de diseño moderno y bueno, variando un poco la representación, no ya tan realista, sino más simbólica, más moderna de la vieira, ¿no? Algo que se hizo también en marzo del 2012, que lo único que se hizo en esa de marzo del 2012 fue la Xunta, desde el año 9, intentó unificar todas las marcas en una sola marca, ¿no? Que Galicia tuviese una marca única, ese Galicia que ven ustedes arriba. Y entonces, bueno, lo que se hizo con la marca Galicia Calidades, sobre todo con la palabra Galicia, fue en reconvertirlo a la que se utilizaba como marco general de promoción en la Xunta de Galicia. Posteriormente y muy recientemente, ya en julio del 2014, y después lo verán también en junio del 2015, bueno, se pensó también, sobre todo a instancias y por promoción y por dirección del IGAPE, de que también era importante sobre todo para el mundo anglófilo, para promocionar mucho más la marca y los productos gallegos en los ámbitos internacionales, pues hacer una versión en inglés, en este caso Galicia Quality, y se registró esta marca para el uso sobre todo en el ámbito internacional. Entonces, bueno, una serie de conceptos de qué es Galicia Calidade. Galicia Calidade es la primera marca de garantía de la Comunidad Autónoma de Galicia que se emplea para distinguir en los mercados a los productos y servicios gallegos de calidad diferenciada. ¿Para qué sirve Galicia Calidade? La marca de garantía constituye una herramienta para promocionar y poner en valor los productos y servicios gallegos, aumentando la confianza de los consumidores. ¿Quién gestiona la marca de garantía Galicia Calidade? La gestiona la Sociedad Pública Galicia Calidade, medio propio instrumental y de servicio técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia, adscrita a la Consellería de Economía e Industria. ¿Qué requisitos específicos exigen? Los requisitos que deben cumplir los productos y servicios para el amparo de Galicia Calidad están establecidos en los reglamentos de uso de la marca y en particular en los pliegos de condiciones que se establecen para los distintos tipos de productos y servicios. Control. Las empresas licenciatarias que quieren llevar y que llevan ese logotipo de Galicia Calidade son sometidas a auditorías y controles periódicos por parte de Galicia Calidade para el mantenimiento de la licencia de uso. ¿A qué tienen derecho las empresas? A utilizar la marca de garantía Galicia Calidade para la promoción e identificación de sus productos en las condiciones establecidas, a participar en ferias, actividades promocionales que Galicia Calidade realiza para las empresas licenciatarias. Acciones publicitarias, presencia en ferias profesionales, acciones diversas, camiones promocionales, patrocinios, acciones en mercados, campañas en medios, televisión, radio, prensa, exterior, nuevas tecnologías, etc. En estos momentos, las empresas, bueno, veíamos ahí a Javier Gómez Noya, que es uno de los últimos patrocinios que hemos hecho, hace curiosamente un mes, justo antes de que hubiese obtenido el Campeonato del Mundo. Y bueno, también algunos equipos a veces deportivos, en su día se hizo también con el Obradoiro, con el Breogán, ya que estamos aquí en Lugo. Y bueno, en estos momentos empresas que estén con productos de licencias de uso, estamos hablando de unas 60, y productos que llevan el registro, el logo de la marca Galicia Calidad y pueden utilizarlos, estamos hablando de unos 300, ¿no? Entre otras empresas pues, muy potentes en el mundo económico gallego, ya desde el primer momento, Estrella Galicia, Cabreiroá, Coren, Torre de Núñez, es que estaba intentando pensar que me vinieran en primer lugar las gallegas, las de Lugo, Feiraco, del mundo del vino, de todas las denominaciones de origen, Ingapan, de aquí de Lugo precisamente. Y bueno, y ahora también estamos intentando que la marca vuelva, como fue en sus orígenes, a estar representada en todos los sectores que son identitarios gallegos desde el punto de vista económico. Es decir, no centrarnos, tiene una grandísima presencia en el mundo agroalimentario y pesquero, como decía antes, pero también pues, hemos hecho ya unos convenios precisamente para la incorporación de empresas y productos relacionados pues, con el sector del granito, con el sector naval, con el sector de la moda,
con el sector también de la geotermia, y también acabamos de firmar un convenio muy interesante con el clúster del turismo para la incorporación también de hoteles y restaurantes que también puedan llevar esta marca de Galicia Calidad, ¿no? Bueno, hago así un resumen un poco rápido y bueno, supongo que a lo mejor después, si cabe, en el coloquio pues puede haber más aclaraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por tu brillante y además muy clara exposición de esta marca de garantía Galicia Calidade, que aunque él no lo ha dicho, sí que hay que decirlo. Creo que nos podemos sentir orgullosos porque Madrid Excelente siguió los pasos de Galicia Calidade. En el País Vasco, también con otra marca de garantía, siguieron nuestros pasos. De la Comunidad Autónoma de Melilla, bienvenido a Galicia, a inspirarse en lo que se había hecho, porque, si la memoria no me falla, fuimos no solo los primeros en la Comunidad Autónoma, sino los primeros en España en registrar una marca de garantía. Y ya sin más, pues abrimos el coloquio. Todavía disponemos de, en fin, unos minutos. Pienso que tenemos aquí una posibilidad magnífica para disipar dudas con el presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña, don José Luis, y lo mismo para la marca Galicia Calidade y el futuro de esta marca con don Alfonso Cabaleiro. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación. No sé si están muy fatigados, una de dos, o están muy fatigados o dos, lo hemos hecho también o lo han hecho también, que quedó esto, pero totalmente claro. Sí. No sé si es posible o si ya existe. Si hablamos de empresas a nivel Galicia, España, Europa, mundial, hombre, la que viene más a la mente es Zara. ¿Se puede usar este logo con Zara o no es viable? El logo Star. No, el logo Galicia Calidad con sí. la empresa Zara, o sea, Inditex. ¿O no es posible? Lo podría usar, bueno, perdón, que contesta Alfonso. Desde el punto de vista jurídico lo explicas tú mejor, seguro. Yo lo digo. Eso es pregunta tuya. Sí. Bueno, lógicamente, como decía antes, hay unos reglamentos de uso y habría que estudiar, por resumirlo así muy rápido, ¿no? Lógicamente, los productos que están adscritos o que pueden llevar el logotipo de Galicia Calidade tienen que cumplir una serie de condiciones, ¿no?, que se establecen en una serie de reglamentos y por sectores, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los fundamentales? Hombre, uno de los principales, el origen, ¿no? Caso de Zara, pues ojalá, seguramente, pero claro, nosotros hacemos auditorías, tendríamos que averiguar que esa ropa está elaborada en Galicia, hecha en Galicia. En principio podría no haber problema para ello, ¿no? Es decir, para que llevasen la marca Galicia Calidad si ellos quisieran. Claro. Ya sé que ahora esto es global, ¿no? Producen las prendas en todo el mundo. Pero claro, tienes Arteixo, tienes el fundador, Mancio Ortega. Sí, para nosotros sería, hombre, yo creo que hablamos aquí lógicamente de manera coloquial y confidencial y que no salga de aquí, ¿no? Lo que habría que decir, no sé, yo puedo contar una anécdota, insisto, que no salga de aquí, ¿eh? Yo antes estaba en la Secretaría de Medios de Comunicación y evidentemente pues planeamos hacer acciones de promoción de Galicia en las tiendas de Zara, ¿no? Y en aquel momento, y de muy buena manera, ellos no lo veían, ¿no? Porque Zara, lógicamente yo lo entiendo, es una marca universal, ¿no? Que tampoco a lo mejor es tan importante la insistencia en su origen, ¿no? Sí es cierto, no voy a citarlas aquí, que sí nos ofrecieron otras marcas de la compañía para la promoción de Galicia en sus escaparates, ¿no? Y en algunos casos hicieron, no concretamente de Zara, ¿no? Pero bueno, insisto, nosotros ahí está en función de una serie de requisitos que ponemos a los productos, insisto, fundamentalmente el origen, la trazabilidad, la calidad, para que puedan llevar el sello de Galicia Calidade. Es que, si me permite, Alfonso, la marca de garantía, por contraste con la marca, vamos a llamar, normal, que tiene un empresario, la marca Zara. La marca Zara funciona, se identifica que todas las prendas con Zara proceden de una empresa de Inditex. La marca de garantía es una marca distinta, no identifica el origen empresarial, sino, oiga, cuando usted vaya a comprar Zara, como mínimo,
tiene que tener este nivel de garantía porque Galicia Calidade le va a someter a unos controles internos y externos para que la calidad sea siempre de una determinada altura. Es decir, garantiza un poco la segunda función, garantía del producto a través de un tercero. Y fíjense ustedes la grandeza y servidumbre de la marca garantía. La marca garantía no la puede utilizar la Xunta de Galicia, el titular nunca puede utilizar esa marca, solo terceros. Él nunca podrá competir, la Xunta de Galicia ni la Sociedad Galicia Calidade, con las empresas del sector conservero, turístico, etcétera, etcétera, utilizando ellos la marca. Ahí está esa grandeza. Y luego hay que decirlo, que Alfonso es que es muy modesto. Los royalties, las regalías que perciben cuando conceden la licencia, no se quedan con ellas para hacer negocios, sino que las invierten en publicidad de esas marcas licenciatarias. Con lo cual, yo entiendo que hoy en día, que ya el consumidor demandamos, no productos de mala calidad, sino productos de muy buena, de excelente calidad, este tipo de marcas es lo ideal. Decir, oiga, sé que compro este producto y además de la marca Escurís Galicia Calidade, cuidado, sé que procede de la empresa X, que siempre que vea Escurís es esa empresa, y además esos mejillones no van a ser unos mejillones normales, sino que van a ser unos mejillones que en una escala, pues de 0 a 10 estarán, me imagino, que lo que le exigen en el 10. Ahí a lo mejor tengo que pagar algo más, pero tengo el producto óptimo en punto a la calidad, que es para lo que sirve la marca de garantía, no para identificar origen empresarial, sino que ese producto tiene una calidad determinada y ahí sí que no la puede incumplir, porque en el momento que incumple estos señores no solo le resuelven el contrato, que tienen derecho por ley, sino a reclamarle daños y perjuicios. Por lo tanto, el empresario licenciatario se cuida muy mucho de mantener la calidad, mientras que yo tengo una marca, mi marca Lema, permítame el ejemplo, y hoy presto unos servicios con calidad 8, pero mañana los bajo a calidad 5 y delego en los colaboradores del despacho, me dedico a tomar cuncas de viño, tazas de viño, me vengo a Sarrio, oye, Lema está en Sarrio y ahora está en Lugo. No me pueden decir, oiga, ahora llevo a Lema a los tribunales, Audiencia de La Coruña, obríguenla a tener a Lema la calidad antes de 8, que estaba todos los días en el despacho, me atendía y ahora no me atiende. No le pueden decir, oiga, Lema, venga aquí y preste esa calidad, ¿no? Usted dejará de contratar mis servicios, lógico, al no ofrecerle calidad. Y en el caso de estos señores es, oiga, usted o se mantiene ahí o se va de la marca de garantía. Domina lo jurídico y lo comercial, es una maravilla. No, yo con Zara, y yo con esto acabo, evidentemente la calidad está aseguradísima. Yo digo, insisto, ya me gustaría a mí, yo cuando a veces tengo algún debate con alguna persona sobre Galicia Calidad, bueno, porque hay muchos debates alrededor de Galicia Calidad que nos llevarían unas jornadas exclusivas de Galicia Calidad, ¿no? Pero uno de esos debates es precisamente la presencia no de sectores más allá del agroalimentario pesquero, ¿no? Y yo siempre a esa gente le planteo esa cuestión. ¿Y si Zara me pide entrar en Galicia de Calidad y tú le dirías que no? No, hombre, Zara es otra cosa. Ya, claro, pero es que nosotros queremos que este concepto precisamente de origen Galicia y ese concepto de calidad en Galicia es aplicable a muchísimas cosas, ¿no? Hasta lo jurídico. ¿Habéis tenido que expulsar alguna empresa? Bueno, aquí, que antes no hice mención, tengo a dos colaboradores, Marta, que lleva los temas jurídicos, y Javier, que es el alma mater y está desde el minuto 1, ¿no? Yo creo que ya con Carlos, si yo no recuerdo mal, sino que él me corrija, echar yo creo que ninguna, ¿no, Javi? Yo creo que no. No. ¿Hubo empresas que se salieron o que se decidieron? Sí. Sí, porque no, pero porque porque normalmente ellos en las auditorías lógicamente encuentran cosas, ¿no? Y a veces, oiga, este jamón, en fin, exagero un poco, el cerdo, este no es gallego y tal. Pero en ese momento lo habitual es que las empresas corrijan y se subsanen los problemas, ¿no? Sí. Buenas tardes. Eu estuve vendo que cando explicou do Xacobeo 93 o logotipo do Xacobeo, Pelegrín e todo eso, pois foi un reclamo moi importante para todo o camiño e para toda Galicia. Que motivos levan a cambiar ese logotipo, a despois poñer outros que quedaron coxos, quedaron, non sei, nunca todo o mundo que fai o camiño, que estamos metidos en cousas do camiño, sempre se nos ven a mente aquel Pelegrín, porque se pode, o sea, porque se considera
de que xa non sirve, de que se saca outro novo, cando unha cousa que está dando un resultado que se ve que sigue estando. Non sei porque cales son os motivos a cambiar os logotipos, pois, neste caso do Pelegrín, como sería nunha marca pois, dunha empresa ou do que sea. Con que, o sea, que é o fin de cambiálos? Eu creo que é unha boa observación. Me gustaría saber que pensa vostede, porque eu creo que non, para isto, o digo sinceramente, non penso que non hai unha resposta, e se escoitamos a opinión, a mellor aquí de 5, a mellor 3 din que o Pelegrín xa estaba ben, xa había que cambiálo, e outros 2 non. Eu coincido, eu creo que as Coca-Cola, que saiu aquí, eu creo que as cousas que funcionan non as toques, non? E sobre todo as marcas, e aí o éxito de Galicia Calidade, as marcas costa moitísimo poñelas en marcha e que impacten e que penetren, non? E, bueno, eu creo que fundamentalmente, non estiven así moi metido precisamente tampouco nesa transformación, pero penso que eso, bueno, porque se pensa que nun momento determinado pues, compensa, é mellor modernizar as cousas, como sabe tamén, o Pelegrín foi obxecto bastante de polémicas. Hubo un problema precisamente de rexistro da marca, sobre todo da representación gráfica, entre o autor e a sociedade, co cual eso motivou tamén que a marca quedase un pouco danada. Eu creo que, eu diría como norma xeral, o que funciona non o toques, non? E as marcas, se son boas, e mellor non cambialas, e deixalas sempre como únicas, unívocas, simples, que sexan memorizables, todo o que decían antes os que me precederon na palabra, non? E eu creo que cando se decide cambiar é porque se pode pensar que quedou un pouco fora do tempo, que xa non cumple as condicións para as que estaba creada, que se quere xogar máis con outros conceptos ou outras cousas que poden estar máis de moda en ese momento, os temas de colores, temas de un pouco nesa liña, non? Pero eu creo que non hai unha razón, salvo en casos concretos que poida ser algo ilegal, algo que te reclaman e que tes que abandonala, pero en principio eu creo que o que funciona non o toques, pero tamén que pode haber, desde o punto de vista intelectual, diría yo, pensar que merece a pena unha reforma, un determinado logo, unha determinada marca nun determinado momento, non? Unha cousa moi sencilla, un reclamo sencillísimo de todo, que está en todo o mundo, e é o que trae a todo o mundo a Galicia. É a cousa máis sencilla que inventou un veciño noso, o cura do Cebreiro, unha flecha amarilla. O sea, é que se hoxe en día dicimos de cambiar ese reclamo sería unha locura. Porque é unha cousa simple e que funciona. É que todo o mundo, se siga a flecha, chega ao seu destino. Eu penso que ninguén a cambia, nin a quere cambiar ninguén. Sí. No. Sí. Sí, por suposto. Eu creo que o explicaban moi ben antes eles, non? E sobre todo eso que está dicindo, que universal, non? Que todo o mundo, en todo o mundo, saben perfectamente o tema. Si conoces algún funcionario público que dé fe. Que se conozca algún funcionario público que dé fe. Sí. Yo los que conozco todos la venden. Hombre, yo tanto como eso no lo diría, ¿no? ¿Qué nota a usted no le cobra? Bueno, si es de ese punto de vista, efectivamente, si es una... Dígame usted si tengo razón o no. Bueno, hombre, algunos que dan fe les paga el Estado y no tiene que pagarlo el consumidor, ¿no? O el ciudadano en general. Por ejemplo, los funcionarios judiciales, los secretarios judiciales dan fe de las actuaciones judiciales y emiten los testimonios y no se los cobran al ciudadano, que lo tiene gratuito. Entonces, pues bueno, pues en el ámbito de la función pública pues no siempre se cobra, a veces sí una tasa, y los notarios pues ejercen una profesión cuasi liberal, que tienen, aunque a pesar de que son empleados públicos, pero sí cobran por un arancel las prestaciones que ellos hacen, pero a cargo de eso ellos organizan su notaría, pagan ellos mismos a sus empleados, soportan una serie de gastos y tienen unos aranceles que le han fijado para que pueda cobrar según la ley ha establecido.
Por lo tanto, y además tenga en cuenta una cosa, que la función pública es fundamental, o la fe pública es fundamental en el funcionamiento de una sociedad. Es que la seguridad jurídica que ofrece la intervención de un notario en el tráfico jurídico en general es imprescindible. De la misma seguridad que da la moneda. Una moneda que sea falsificada produce una alteración absoluta en el tráfico mercantil. Por lo tanto, la función que desempeñan es imprescindible, la función que desempeñan es muy importante y, bueno, pues yo creo que de la misma manera que el autor de una canción tiene derecho a cobrar, ellos también por su labor lo deben de hacer. ¿Cómo? Doy fe. Ah, doy fe. Ya. Bueno, eso, si me permite usted, le narro una anécdota de un catedrático que a José Luis y a mí nos impartió clase, ya falleció, el profesor Otero Varela, que era decano de la Facultad de Derecho de Santiago, y cuando se habían terminado ya obras de la nueva facultad en el campus, él ya había dejado de ser decano y entró un nuevo catedrático, que era el profesor Souto, de Derecho Canónico, de decano. Y se encontró, pues un día, a las puertas de la facultad, que había dos obreros, interrumpían los pobres la entrada porque estaban colocando una piedra para que se pudiese acceder mejor. Y cuando pasó por allí don Alfonso, que no pudo entrar, dice, pero vamos a ver, ¿quién les mandó a ustedes a hacer esto? Dice, pues, el decano que da clases aquí. Dijo, perdón, el decano no las da, las vende. Sí. Buenas tardes. Mire, una pregunta. Yo soy licenciatario de una marca, ¿no? Y en el transcurso del tiempo la dejo caducar. Viene otro señor y solicita esa marca. ¿Es posible que ¿cómo se llama? La OPEN deniegue la concesión de esa marca relativos a la nulidad 5.1, G o cualquiera de ellas? Por poner un ejemplo. ¿Y por qué? A ver si me explico bien. Sí. Yo tengo una marca. En su momento la utilizo y la dejo caducar al pasar los 10 años correspondientes. Viene un tercero y solicita esa misma marca. Sí. En este caso, la OPEN o está dentro de las causas de nulidad del apartado 5.1 o correspondientes, o 1G, 1D o demás. Que me corrija José Luis, en principio no, es decir, si yo tengo la marca Y la dejo caducar. Sarria, la utilizo 5 años y luego durante 10 años no la utilizo y la dejo caducar. Si luego viniese alguien, que Sarria no se puede registrar en principio porque es un nombre geográfico, solo el ayuntamiento de Sarria y depende para qué tipo de productos o qué tipo de marca colectiva o marca de garantía, he abandonado la marca. Le pongo mi ejemplo, lema, estoy utilizando mi marca como abogado, llega un momento determinado que dejo utilizarla y luego llega alguien de Carballo que tiene el apellido Lema y registra. Pues puede registrar, yo no puedo hacer nada. De alguna manera le he abandonado. Los americanos hablan del abandono de la marca. He dejado de utilizarla porque no me interesa, le he abandonado. Entonces, si le he abandonado, dejé de ejercitar mi derecho y de mantenerla. La marca, para que no se caduque, lo ha dicho muy bien José Luis, 5 años sin utilizar la marca, caduca. Por eso yo a mis clientes les digo, cuidado, porque volveríamos al tema de cuando hay buena o mala fe. Lo que no puedes estar es 4 años sin usar, luego utilizo 2, dejo 4 años sin usar. Realmente es un uso reiterado, uso efectivo y real que pide la ley, porque no está siendo reiterado, está siendo un uso para evitar la caducidad. Porque, por ejemplo, yo tuve algún caso donde hemos caducado marcas porque la gente no hacía el uso efectivo y real. Es decir, cuando llevaba 4 años y 9 meses, imagínese, una empresa fabricante de agua mineral sacaba 100 botellas y en la fábrica producía 50.000 y sacaba 100 botellas con la marca para no caducar. Oiga, no, mire usted, ese uso es un uso irrelevante, es un uso ficticio. Usted no quiere usar la marca, usted lo que quiere es impedir que alguien pueda utilizar esa marca. Y si usted quiere utilizarla, en el mercado tiene que ser un uso relevante. No digo que de las 50.000 botellas usted tenga que hacer 25.000, pero por el tipo de producto sabemos, ojo, que a veces con 2 productos se utiliza una marca. Si yo soy fabricante de aviones y tuviese una fábrica aquí en Galicia, vendo 2 aviones al año, vaya si tengo un uso efectivo y que no me vaya nadie a la audiencia de La Coruña a decir, oiga, que solo fabricó 2 aviones. Ahora, si fabrico, no sé, mecheros, no puedo decir, hombre, 10 mecheros es un uso relevante. No.
Y claro, ahí vuelvo a lo de antes y contesto su pregunta. Si yo he abandonado la marca porque no quise seguir utilizándola, no puedo impedir a un tercero que luego venga y la registre. Tendría que pedir la caducidad de la marca. Claro. Es más, cuidado, si usted tuviese todavía la marca registrada porque no han transcurrido los 10 años, como bien dice José Luis, sí que yo puedo pedir la caducidad de la marca si lleva 5 años sin utilizarla. En este caso es al contrario. Sí. Dice, un señor estaba utilizando la marca, se solicita ¿cómo se llama?, la inscripción de esa marca y el que la ha dejado caducar, ¿vale?, Se pues opone. se opone. Ah, bueno, pero ahí lo tiene usted muy fácil. Vamos, llegado el momento, primero, que usted puede pedir la caducidad en tribunales y si es una marca comunitaria, usted lo que puede pedir es, oiga, en el momento de la oposición, acredíteme el uso y si no acredita el uso efectivo y real, a usted le van a conceder su marca. Porque eso a mí lo hace muy bien y yo creo que ahora la oficina Marcas nos lo dirá mañana. Don José María Corral va por el mismo tema para no tener que gastar dinero en tribunales. Yo tengo marca, me opongo y si no la estoy utilizando, como no van a competir en el mercado, lo que dice la oficina es no, si usted no acredita el uso, yo concedo la otra marca porque usted no está en el mercado, no va a haber confusión, que es el tema de que usted se pueda oponer, porque hay confusión. Si no tiene la marca en el mercado, no hay confusión. Es más, ahora los tribunales españoles han seguido también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque antes los abogados sosteníamos, oiga, mire usted, yo tengo la marca Lema, me opongo, no, pero mire, es que hay marcas muy parecidas, hay marca Lena, hay marca Leta, hay marca no sé qué, y no hay confusión. Y dicen, quieto, eso en el registro. Ahora, acredíteme usted que están en el mercado, porque si están solo en el registro no me vale. No me vale esa convivencia. La convivencia tiene que ser en el mercado. Y si ahí no hay confusión, oye, admito la nueva marca, donde comen 10, comen 11, para entendernos. Pero ojo con estos temas que cada vez se van mejorando más. Yo creo que se va haciendo más justicia. ¿Por qué? Porque también le voy a decir una cosa. Aunque en teoría el número de marcas es ilimitado, yo hoy creo que si hacemos un concurso en España y decimos, elija usted una marca de 4 letras para un producto concreto y le doy 1 millón de euros, me temo que no entre ninguna porque va a haber alguna marca idéntica o semejante. Fíjese. Hablo de 4 letras y 2 cifras. Es que ya no hay prácticamente nada disponible. Tengan en cuenta que en España, desde que se creó la oficina, algunas se denegaron, pero vamos por los 3 millones de marcas, 3.400.000. Y la comunitaria de Alicante, que es de antayer, de los años 90, como quien dice, finales de los 80, lleva ya 1.500.000 marcas. O sea que cada vez, y antes hablábamos aquí, en el sector agrícola no se utilizan marcas, cada vez más. Ahora vemos las naranjas que vienen con una pegatina y con una marca. Manolo, Pepe. Los kiwis vienen con una pegatina o con una marca. Y los señores de órdenes al lado de Santiago ya nadie vende los grelos de María. Si la señora María tiene unos buenos grelos, le va a poner su nombre e intentar registrarlo como marca, y es lógico. Que era un sector, el de los productos agrícolas, que la marca no se utilizaba. Pues vaya, ahora sí se utiliza para patatas y vamos, por ejemplo, por contarle la anécdota, lechugas y judías de la parte de Luya, pues hay unos señores de allí que es la viuda de Albela. Y yo voy a Madrid y con mi mujer cuando va a comprar, digo, hombre, compra de estas que son la viuda de Albela, que es buena marca, que son de Luya y son buenas. Y hace 10 años era inconcebible que nadie de Luya, en el concello de Vedra, solicitase una marca para productos agrícolas. Cuidado, porque usted lo que tiene que buscar como empresario es que sus tomates o sus judías o sus patatas sean diferentes de las patatas de los demás. Entonces su patata será una patata que fríe mejor, será una patata que se conserva más tiempo fuera del congelador, será una patata que incluso para siembra, y eso pues le va a hacer que el público, lo que hablaba mañana el profesor Botanagra, oye, pues una patata de más calidad, es una patata que me atrae más, compro. Y a partir de ahí la marca va creciendo, notoria, renombrada, etcétera, etcétera. Con el correspondiente valor, cuidado, que hoy si quisiéramos comprar, aquí estamos hablando de la marca Zara, pues me temo que si don Amancio Ortega se aviniera a venderla, pues nos iba a pedir mucho más de lo que vale incluso su propia empresa, fíjese lo que le digo. Bien, una última pregunta. Sí, soy José María del Corral, subdirector de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Pedí la palabra a raíz de la observación que se ha hecho hace un rato de que la fe pública se vende. Y yo debo contestar que no solamente hay notarios, hay funcionarios públicos, como soy yo y son muchos de mis compañeros, que no vendemos la fe pública. Nosotros no vendemos nada, simplemente
somos empleados públicos y cuando certificamos algo y no vendemos nada. Esto lo quería puntualizar especialmente. Y para referirme al tema que se acaba de tratar, el tema que se ha planteado puede tener dos perspectivas. Una, que el señor que dejó que la marca se perdiera pudo dejar que se perdiera por no usarla, pero también por no renovarla. Y si no la renovó, ya está perdido, ya realmente ya no tiene nada que hacer. El derecho se adquiere por el registro y la marca, al no renovarse, permite que otras marcas entren. Y la referencia que hacía el 5.1G, posiblemente a la marca engañosa, no sé si iba referido por ahí, no se refiere a este tipo de derechos, se refiere a otro tipo de engaño, otro tipo de confusión que va referida al origen del producto, a la calidad, etcétera, etcétera. Es una prohibición absoluta que no tiene nada que ver con esto. Y con referencia al uso, mañana lo comentaremos, cuando una marca deja de usarse por periodo de 5 años, ahora no es esgrimible en vía administrativa, solamente es esgrimible en tribunales por vía de excepción o por vía de reconvención. Pero cuando entre en vigor la directiva, cuando los Estados pongan en marcha sus mecanismos y transpongan la directiva en su legislación interna, sí, la falta de uso va a ser oponible como contestación a una oposición administrativa. El que soporta la oposición va a excepcionar que el oponente no usa y el oponente es el que deberá probar, se invertirá la carga de la prueba, deberá probar que lleva a cabo un uso efectivo y serio de la marca. Si no lo hace, la marca oponente carecerá de eficacia. Esto en la nueva directiva se prevé. Y se prevén más cosas, como mañana veremos. Se prevé la posible acción de caducidad por falta de uso en vía administrativa. Esto, bueno, ya mañana lo trataremos con mayor detenimiento. Gracias, nada más que gracias. Bueno, pues la última de todas, ya. Sí. Sí. Ya. No, que va desde esa perspectiva. No, y además, fíjese. Lo sé. Yo que como abogado recurría siempre a los notarios para otorgar al cliente, oye, vete al notario, otorga el poder para pleitos. Y cuando llego aquí a Galicia, todos los clientes me dicen, no, yo el notario no lo necesito. Y digo, ¿cómo que no? Y dice, no, ¿usted sabe lo que es el apuzate? Y digo, hombre, como abogado sí, lo sé. Bueno, pues yo me voy al juzgado y así no pago nada. Y va delante del secretario, dice que otorga poderes de procurador y no pago un duro. Eso lo aprendí de los paisanos de aquí de Galicia. No, ya lo sabemos. Hola. Buenas tardes. Con razón a un tema que es de actualidade esta semana, a marca Lacoste, sí. Saiu unha sentencia que ven a decir, non nestas palabras, que se blinda, entre comillas, o icono do caimán ou o cocodrilo para uso exclusivo deles. Entón, dende o meu punto de vista, por moita notoriedade que a ten por a traxectoria, a presencia no mercado, como gran marca que é, e se seguirá sendo, se non pasa nada nunha hecatombe económica, por que unha marca como Lacoste pode chegar a este punto tan alto de blindaxe dunha figura que é un icono, unha figura dunha representación animal, dun caimán ou un cocodrilo. Como se pode chegar a este punto e se non hai volta atrás? José Luis, ¿quieres tú contestar? Vamos a ver. Conozco la sentencia, ahí se le ha otorgado una protección como marca renombrada. En España distinguimos marca notoria renombrada. Se dice que renombrada la que conoce todo el mundo, Coca-Cola, aunque uno no beba Coca-Cola. Y, pues, no sé, pues nuestra abuela en el campo, pues, aunque en su vida tomó Coca-Cola, pero sabe lo que es Coca-Cola. Y luego distinguimos la notoria, que es aquella que conocemos en un sector. Oye, pues en el sector de la construcción, el que está ahí conoce estas marcas. En el caso de Lacoste, yo creo que tengo que leer la sentencia con calma, solo leí la nota de prensa, la tengo fotocopiada, no me dio tiempo a leerla, lo reconozco. Creo que la protección ha sido sobre la base de que es una marca renombrada y, claro, cuando la marca es renombrada, ¿qué sucede? Que el ámbito de protección es muy amplio. Es decir, si yo tengo una marca que tenga poca distintividad, en la que apenas se ha invertido en publicidad y que es poco conocida, pues voy a poner este ejemplo. Bueno, pues tiene un ámbito de protección de este círculo. Ahora, a medida que yo a la marca le doy de comer y la engordo, la marca es más gorda y ya tiene un ámbito de protección
mucho más extenso que esto. Y es lo que está sucediendo con Lacoste. ¿Qué sucede? O qué acontece? Que se ha dicho que el cocodrilo, en efecto, para prendas de vestir, solo ellos y posiblemente pues, todo lo que está relacionado, complementos, etcétera, etcétera, la impedirían, y quizá en otro sector, también si se le reconoce el carácter de renombrado. Nuestro Tribunal Supremo para mí tenía una tesis muy acertada que era, oiga, yo le doy a usted la protección de esa imagen concreta del animal, pero no de todos los cocodrilos. Es decir, si yo tengo un cocodrilo que es solo parte, no el cuerpo completo, sino parte de la cara, que tiene las fauces abiertas, que no está tal, a usted eso se lo permito. Aquí, ¿qué se dice? Que puede haber confusión, es decir, riesgo de asociación, porque aunque que yo distinga la imagen completa del cocodrilo de Lacoste de esta otra, lo que puedo creer es que hay una relación entre la empresa que tiene esta otra marca y Lacoste porque la ha autorizado, porque participa en el capital, etcétera, etcétera, lo que llamamos riesgo de asociación. Y ahí sí que el Tribunal de Justicia está siendo cada vez más riguroso y más severo. Claro, establecer los límites es difícil. El presidente de la Audiencia de La Coruña lo ha dicho muy bien. Estamos ante un derecho del caso concreto, aunque hay una ley de marcas, pero luego hay que analizar las circunstancias del caso concreto y ver realmente cómo está configurada esa marca, para qué tipo de producto se ha pedido, incluso el momento que se ha pedido, quién es la empresa que la está pidiendo, etcétera, etcétera, y nos puede llevar a decir, oiga, pues surge riesgo de confusión o no surge riesgo de confusión, concretamente el riesgo de asociación. Pero cada vez sí, lo que yo veo del Tribunal de Justicia y de la oficina comunitaria, también de la española y los tribunales españoles, es que se tiende a proteger cada vez más las marcas, muchísimo más, porque, como digo, es un valor importantísimo, de los activos importantísimos que tiene la empresa, a veces más importante que todo los inmuebles y los muebles. Es decir, yo estoy convencido que le compramos por la 10ª parte al señor Amancio Ortega todo Arteixo y las instalaciones y no la marca. Fíjese lo que le digo. A veces sucede también con las patentes. Oiga, lo que más vale de una empresa es la patente para fabricar ese medicamento. El resto, la importancia es mínima. Vamos, el valor económico es mínimo y por eso esa tendencia cada vez a proteger más y sobre todo esa inversión que hay detrás. Porque igual analizamos Lacoste y la memoria creo que no me falla, pues es una marca que empieza sobre el 1910, imagínense, 100 años invirtiendo para que luego venga otro señor y aunque, repito, yo distingo ese cocodrilo de aquel otro, pero cuando veo este otro pienso ya en aquel. Estoy ya relacionando y estoy de alguna manera asociando. Y eso es lo que trata de proteger la ley cuando permite a la marca renombrada oponerse en riesgo de asociación o cuando hay un aprovechamiento indebido de la reputación de esa marca, en el caso de las renombradas. Oiga, usted se aprovecha indebidamente con esa figura distinta, pero que me hace evocar a la anterior figura del cocodrilo completo. Repito, no leí la sentencia en su integridad, pero creo que por ahí pues van los tiros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de proteger a las marcas renombradas. Si me permites, sí. 10 segundos de distensión. Uno de los grandes articulistas de la prensa gallega, son 10 segundos. Sí. ¿No? Los caimanes que se van por la Barranquilla tienen dueño, o eso sugiere al menos el Tribunal de la Unión Europea. Los magistrados continentales han vetado una firma de bolsos de Polonia al derecho de uso de ese reptil como imagen de marca bajo el pretexto de que podría originar confusiones con el cocodrilo de Lacoste. Pobres cocodrilos. Creíamos ingenuamente que su imagen pertenecía a los documentales de la 2, tan útiles a la hora de la siesta, y solo ahora uno cae en la cuenta de que su propietaria es la empresa creada hace 80 años por el tenista René Lacoste. De Ansel Loiza. De todas maneras, me gustaría ver cómo es la marca. Sí, sí, es que no la conozco. A lo mejor es el cocodrilo idéntico. Idéntico, muy semejante. Porque aquí en España, y perdón, y ahora tiene la palabra el presidente de la Academia, hubo un conflicto que llegó al Supremo entre el toro de Osborne y el toro de Lois. Y el Supremo dijo que podían convivir. Mire usted, este es un toro invistiendo, aquel es un toro en posición de reposo, este es para bebidas alcohólicas, este es para textil. Y ojo, que si la marca no es notoria pueden convivir dos marcas idénticas. Yo siempre cito a los alumnos, usted que es más joven, jabón Magno de la Toja o Magno Brandy. Y ahí están las dos. Y nadie confundimos ni asociamos el jabón con el brandy. Y son dos marcas idénticas, Magno. O Loewe, incluso, fíjese, hay unos televisores Loewe de hace mucho tiempo y ahí está Loewe, que es una marca renombrada, con el otro Loewe y ahí no surgió la confusión. En otros casos, claro que surge la asociación, no la confusión. Es decir, si vamos a los famosos calcetines Coca-Cola,
Hombre, nadie va a un bar a pedir unos calcetines ni va a una mercería a comprar una bebida refrescante, pero viene la asociación. Hombre, Coca-Cola le dio permiso, Coca-Cola estará en esa empresa, habrá sacado ahora calcetines y surge la asociación. Bueno. Señor presidente, tiene la palabra. Mira una cosilla. Quien os habla que casi 50 años de pescante judicial no tuvo más que un caso en su vida. Y era, hay que ver cuál es la confusión que se quiere crear. Era un señor que producía champán perdiz. Claro, el codorniz. Y prohibimos eso tranquilamente. O sea que ese es el sentido. Cuando implicas confusión y te quieres apropiar de la fama que tiene otro, es muy claro. Sí. No hagamos intelequias. Sí. No estoy de acuerdo. Nada más. No, y sobre todo la forma de presentación. Hace muchos años también hubo otro caso, bueno, este llegó al Supremo, incluso a la Sala Segunda, yo creo que es el único caso que hay de infracción de marca, que fue el caso Larios y Lirios, es que eran idénticas las botellas. Y luego ya aquel, bueno, iba a decir paisano no, porque no era gallego, este era de la zona de Toledo, pues salió con un vermú Maritrini, que cuando ibas a comprar Martini te llevabas el Maritrini y convenció que ponía Martín. Muy bien, pues agradecer la intervención de todos ustedes, que ha sido de lo más gratificante y de lo más instructiva, y ponemos fin a la sesión de esta tarde recordando que mañana comenzaremos a las 10 para ya terminar a la 1:30 con la clausura por parte del presidente del Consejo de Estado, señor Romay Beccaría. Reitero que moitas gracias. Vamos a comenzar este segundo día de las 9ª Jornadas Jurídicas de Sarria, Román García Varela, y vamos a tener la ocasión de escuchar a un colega y buen amigo, el profesor Martínez, Ángel Martínez, catedrático de la Universidad de Jaén y un especialista en materia de marcas. Su monografía sobre la marca engañosa así lo acredita. Otras monografías sobre denominaciones de origen, algunas vinculadas al sector oleícola de su tierra, de la provincia de Jaén, y además de un gran conocedor de la materia, pues también difusor de la propiedad industrial a través del máster que organiza la Universidad Internacional de La Rioja, UNIA, en la bellísima ciudad de Baeza, y que está vinculado con nuestra tierra, con Galicia, porque Ángel, durante los veranos en que preparaba sus monografías, su oposición a la cátedra, recurría al Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago para utilizar los fondos bibliográficos de la magnífica biblioteca del mencionado instituto. Como el tiempo nos apremia, Ángel, sin más te cedo la palabra porque nos va a hablar hoy de un tema interesantísimo, la marca comunitaria, que como ustedes saben está coexistiendo con la denominada marca nacional o marca española. Cuando quieras, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como es habitual en este tipo de intervenciones, las primeras palabras deben de ser siempre de agradecimiento, no solo por la posibilidad de participar en este foro, que hoy se ha concitado en este marco de belleza incomparable, sino también por la oportunidad que esta invitación me permite de volver a encontrar a maestros y a amigos, que son además maestros, y que nos permitan además, de reunirnos y poder estrechar mucho más los vínculos personales y, por supuesto, los profesionales. Siendo conocedor del gran esfuerzo que implica la organización de cualquier tipo de evento, especialmente para todos los organizadores que tienen que estar muy atentos a todos los detalles, yo quería dejar testimonio de gratitud al Concello y, por supuesto, a las personas que han hecho posible que estas jornadas se estén desarrollando, y muy especialmente al profesor Lema de Besa, no tanto por la invitación, sino por el recuerdo. Es decir, eso ya determina la existencia de un cierto, entre comillas, posicionamiento, utilizando la terminología de marketing, ¿de acuerdo? Es un placer en ese sentido
que Carlos haya acordado de mí para estos menesteres. Estando agradecido y habiendo dedicado esas palabras de agradecimiento, insisto, a la organización y a todos ustedes que se dignan un sábado por la mañana a escucharme, sería interesante pues ahora justificar por qué en un foro, por qué en una jornada sobre marca y derecho de marca y empresa corresponde de alguna forma justificar por qué se va a hablar de marca comunitaria. O sea, y en este sentido tenemos que tener en cuenta que la marca es un instrumento fundamental para el desarrollo de una actividad de empresa y que aquellas empresas que desean comunitarizarse, es decir, que desean desarrollar una actividad de empresa más allá de los límites territoriales del Estado concreto, pues evidentemente necesitan dar una cobertura a esa actividad. Y os pondré un ejemplo muy sencillo. Es decir, el problema de la marca comunitaria deriva, o el tratamiento de la marca comunitaria y el por qué su tratamiento en esta jornada deriva de un supuesto como el que voy a relatar ahora. Una empresa gallega que tenga una marca registrada en España, desde el momento que tenga un cliente más allá de los límites territoriales del territorio español, incluyendo la isla Perejil, que es nuestra, ¿de acuerdo? Pues evidentemente, si alguien decide vender un producto más allá de esos límites provinciales o estatales, se plantea que esa marca registrada se convierte en una marca no registrada. Y entonces quedas al socaire de lo que pueda ocurrir en ese territorio. Y evidentemente no tiene protección. Como marca no registrada, prácticamente te encuentras sin ningún tipo de protección, más allá de la protección indirecta que te pueda dar, bueno, pues quizás el régimen jurídico de la competencia desleal del país en cuestión. Una empresa gallega dice vender en Italia, dice vender en Francia, no está registrada ni en España, está registrada en España, pero no en Francia y no en Italia. Evidentemente esa marca en esos dos países es una marca no registrada, sin protección alguna. Por eso se hace necesario examinar la idea de la marca comunitaria en este entorno y por qué la existencia de una marca comunitaria. Mi trabajo aquí, evidentemente, no va a ser estudiar el régimen jurídico completo de la marca comunitaria y todas cosas porque los límites de tiempo son los que son, ¿no? Pero sí creo importante dedicarnos a los principios, es decir, a cuáles son esos principios que inspiran el contenido de ese régimen jurídico, que es un régimen jurídico prolijo, estamos hablando de 100 y pico artículos, es decir, es una cosa, es un régimen jurídico, es un sistema completo, al estilo del sistema estatal. Vamos a estudiar, vamos a justificar por qué esa marca comunitaria existe, vamos a ver cuáles son los principios que inspiran la regulación y terminaremos hablando de esa reforma que se avecina, no sabemos cuándo, pero que se avecina de forma decidida a modificar todo el sistema de marcas a nivel comunitario. Ese va a ser el plan de trabajo que yo quiero desarrollar hoy aquí con todos ustedes. Origen del sistema. ¿Por qué una marca comunitaria? Bueno, del ejemplo anterior ya podéis ver podéis deducir el motivo, ¿no? Y es que los derechos de marca están fundamentados en un principio de territorialidad. Es decir, y esto es así. Es decir, cuando tú registras una marca, la registras para el territorio que te concede la marca. Si en la Oficina Española de Patentes y Marcas te registra una marca, te conceden una marca, tienes la exclusiva únicamente en ese territorio, no más allá. Claro, esto casa mal con la idea de una Unión Europea, que parte precisamente de la eliminación de fronteras, la eliminación de fronteras desde el punto de vista y de la consolidación de libertades comunitarias de libre tránsito de mercancía. Esa libertad, es decir, yo como ciudadano puedo vender aceite, mi aceite de Jaén lo puedo vender a un país como Francia con mi marca y lo puedo hacer, pero si en Francia hay un señor que tiene una marca idéntica o similar a la mía para una grasa comestible, pues yo ya tengo un problema y es que el francés me puede impedir que yo pueda vender aceite en esa localidad, en ese país. Evidentemente, la territorialidad condiciona la libre circulación de mercancías y permite, además, ir en sentido contrario a lo que pretende la Unión Europea. Fijaos, incluso no es una circunstancia baladí. En los propios tratados fundacionales de la Unión Europea, el propio Tratado de la Comunidad Económica Europea, ya preveía que para consolidar una libre circulación de mercancías era inviable ningún tipo de restricción a la circulación de mercancías. Sin embargo, se excepcionaba siempre
esa restricción siempre que se justificase por la protección de la propiedad industrial e intelectual. Es decir, la Unión Europea, en el año 57, cuando se firma el Tratado de las Comunidades Europeas, concretamente la Comunidad Económica, se dice, para hacer posible una comunidad económica entre los países que inicialmente la conformaban, tenemos que evitar que existan restricciones al libre tránsito de mercancías. Es decir, tenemos que eliminar nuestras aduanas y nuestras fronteras para los mercados para los productos de este club. Perfecto. Es decir, eso se preveía en aquel entonces. Por tanto, no caben restricciones. Es decir, España no puede impedir productos italianos, o no puede entrar, o no puede impedir productos franceses, o no puede impedir la entrada de productos alemanes. Perfecto. Eso lo entendemos todos. Salvo que esa prohibición de entrada se motive en derechos de la propiedad industrial e intelectual. Eso se preveía ya en los tratados. Por tanto, es decir, el problema es endógeno, es decir, es de la misma esencia del sistema comunitario. Y, lógicamente, pues esa preocupación vino a canalizar, desde el año 57, una línea de trabajo, una línea de investigación, que lo que buscaba era soluciones. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Y siempre se pensó en una marca comunitaria, es decir, en una marca cuyos límites territoriales fueran o coincidieran con los límites territoriales de la Unión Europea. Es decir, ya no hay estados, lo que hay es un único territorio, el territorio comunitario. Por tanto, a un territorio comunitario equivale una marca comunitaria. Eso es lo que se pretendía. Claro, y esto dio lugar a trabajos preparatorios, insisto, del año 57. Es decir, el año 57 empieza a trabajar, tenemos un anteproyecto de convenio relativo al derecho europeo de marca del año 64, posteriormente hay un memorando de marca comunitaria del año 76, más adelante en el tiempo una propuesta de reglamento de marca comunitaria del año 80. Es decir, ha habido intentos que han quedado frustrados. ¿Y por qué quedaron frustrados? Bueno, pues hay una causa que yo siempre recalco, y mucho, y es que los países tienen sus propias tradiciones, su propia historia. Eso se está viendo a nivel interno en nuestro Estado, pues imaginar lo que es nuestra relación con un francés o con un italiano, quizás ahí podamos decir que somos primo hermanos, pero imaginad con un alemán. Es decir, estamos hablando de una clara diferencias de concepción. Y había diferencias muy importantes, por ejemplo, en el concepto de marca, o en el riesgo de confusión. Es decir, se planteaban grandes diferencias a la hora de intentar buscar, a la hora de unificar y crear una marca comunitaria. Cada Estado pretendía dejar su impronta. Con lo cual, se vio que ese no era el camino, y por eso esos trabajos preparatorios quedan totalmente paralizados. Y se busca un camino distinto, y es, mire usted, como no somos capaces de ponernos de acuerdo en qué es una marca comunitaria, vamos a dejar eso pendiente y vamos a sentarnos a uniformar y a armonizar nuestros derechos de marcas. Porque esto nos va a dar pábulo a concebir qué es un concepto de marca, qué es el riesgo de confusión, qué es una licencia o qué es una marca colectiva. Es decir, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en lo básico para luego llegar digamos, a la especialidad, o dar un avance hacia esa idea de marca única. Y efectivamente eso justifica que se aprobara una directiva de marca, una primera directiva de marcas, ahora ya tendremos la segunda en breve, pero una primera directiva de marcas, y en el año 88, aprobado en diciembre, aunque tiene ya el año 89, le pusieron en el título de la directiva, y más adelante, en el año 94, partiendo de esa unificación que se había producido, armonización, más que unificación, que se ha producido en los Estados miembros como consecuencia de la directiva, se entrará posteriormente a aprobar un reglamento de marca comunitaria que se hizo mediante el reglamento 4094, ya hoy derogado por él y superado por la versión codificada, la 207/2009. Esa es la justificación y ese es, grosso modo, el proceso hasta llegar a un sistema de marca comunitaria, un sistema único. Bien, si analizamos, y disculpen mi afonía, si analizamos el contenido del reglamento, y es un contenido, insisto, que es un reglamento, es prolijo, es amplio, es un sistema de marcas en su integridad, es como si fuese la ley de marcas, pero en el ámbito comunitario. Si analizamos ese contenido de esa norma, podemos deducir algunos principios inspiradores.
Es decir, cuáles son los pilares en los que se fundamenta este sistema de marca. Y en este sentido, entre los pilares, voy a ir relatando cada uno de ellos y haciendo una pequeña glosa al mismo. Por ejemplo, hay un principio de unidad territorial. Es decir, está claro que si el origen del sistema comunitario es la necesidad de superar las restricciones a la libre circulación de mercancías derivada de la territorialidad de los derechos de marcas nacionales, está claro y es lógico pensar que lo que se pretendía era que ese mercado único fuese acompañado de un signo único, es decir, de una marca única. Es un principio que ya se afirma abiertamente en el párrafo segundo del artículo 1 del reglamento, cuando se dice que la marca comunitaria tendrá carácter unitario. Y además, el apartado segundo de la exposición de motivos, leo textualmente, dice que la realización de este mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no solo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a la empresa adaptar de entrada su actividad de fabricación y distribución a las dimensiones de la Comunidad Europea. Bueno, pues este sistema de marcas, este principio unitario, de unidad territorial, tiene los siguientes efectos. Es que, por ejemplo, la concesión de la marca la concede a través de un procedimiento único dentro de una oficina única, que es la OAMI, Oficina de Armonización del Mercado Interior, a través de un procedimiento único dentro de una oficina única, con el pago de una única tasa y con el pago de una única moneda. Y todo ello se concede un derecho exclusivo único para todo el territorio, ¿vale? Este es, digamos, el efecto principal del principio de unidad territorial. Además, tanto la concesión como la denegación, la renuncia, la cesión, afectará a todo el territorio, siempre a todo el territorio. Por ejemplo, si una marca es denegada, imaginaros que yo deposito una solicitud de marca hoy, la deposito y un tercero se opone, ya sea mediante o basándose en un derecho estatal, ya sea basándose en un derecho comunitario, eso lo veremos ahora. Bueno, pues si esa marca a mí me la deniegan para todo el territorio. No cabe decir, no, mire usted, como el que se oponía era francés, pues usted va a tener una marca comunitaria para todo el territorio, excepto para Francia. No, se deniega o se concede para todo el territorio. No obstante, hay alguna excepción que tenemos que comentar. Pero como excepción son de una regla general. Ya saben que en derecho suele ocurrir que hay una regla general y 3.000 excepciones. Ya no sabe exactamente si la regla general no deja de ser una excepción más. Pero lo cierto es que el principio general es la unidad territorial y hay un par de excepciones que podríamos resaltar en esta sede. Y es que cabe la posibilidad de que se limite el derecho exclusivo único de la marca comunitaria con base a derechos estatales anteriores. El ejemplo más claro es la protección de derechos de alcance local. Nosotros en España, hasta donde yo alcanzo, no lo tenemos, pero por ejemplo en Italia es muy normal que haya pequeñas marcas de pequeñas localidades con un uso o un preuso local, es decir, imaginaos una zapatería para Sarria, donde un hombre lleva 50 años con esa zapatería y con ese nombre y, bueno, pues alguien registra ese nombre a nivel comunitario. Bueno, pues el artículo 111 dice, oiga, eso está muy bien, usted tiene una marca comunitaria y suya es, pero usted no va a poder entrar en Sarria. Es decir, ahí se reconoce de alguna forma esos derechos locales, que, insisto, es una excepción que se recoge en el 111 del reglamento de marca comunitaria. Y luego hay una segunda excepción que yo ayer apuntaba con algún conferenciante, algún ponente, y es los problemas que nos genera la aplicación de la norma comunitaria, de cualquier norma comunitaria, no necesariamente el reglamento de marca comunitaria, pero los problemas que nos genera la aplicación del derecho comunitario por órganos estatales. Y eso es de perogrullo, pero es muy fácil de entender. Es decir, oiga, yo tengo mi cultura jurídica, yo vengo de una formación en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, yo me he formado en España, yo conozco la tradición jurídica, sé cómo funciona el ordenamiento interno. A mí me dan una norma comunitaria y le aplico lo que yo sé a la norma comunitaria. Y igual en la norma comunitaria está inspirada en principios totalmente distintos a los nuestros y regidos
por una conciencia pues, distinta. Es decir, pensemos la influencia anglosajona, ¿no? o germana, ¿no? Es decir, mire usted, son conceptos jurídicos totalmente distintos. Bueno, pues la aplicación en España de una normativa europea puede generar problemas, disfunciones. Yo ayer recordaba, no quiero cansaros con esto, y de hecho ayer no quise entrar en el torno de coloquio con el compañero que explicó la marca comunitaria, la marca de garantía Galicia Calidades. Nosotros en Jaén, digo que en Jaén tenemos un problema, mentira, lo tenemos en toda España, porque al final es una norma comunitaria. Tenemos un problema con la comercialización del aceite de oliva, con el etiquetado. Y la aplicación que de una norma comunitaria hace la Junta de Andalucía y, por extensión, esa mesa de coordinación de la Consejería de Agricultura de las 17 comunidades autónomas. O sea, ellos, esa mesa de coordinación, se han investido en competencia para interpretar el derecho comunitario también. Está muy bien, eso me parece muy bien para que España tenga esa unidad de un Estado, ¿no? Y no sea una jaula de grillo, donde cada comunidad autónoma hace o dice lo que quiere, ¿no? No, mire usted, nos coordinamos para que la comercialización del aceite de oliva tenga una regulación específica y única, más y más, si es una norma comunitaria. Bueno, pues la interpretación que hacen de una norma que no viene a cuento, pero que afecta a la marca comunitaria y a las marcas estatales, la interpretación que hacen de una norma simplemente declarativa viene a darle un alcance prohibitivo. Oiga, cuando la norma comunitaria no dice eso. Ah, pero nosotros somos administración y nosotros somos juez y parte. Es decir, nosotros en el conflicto entramos como parte, pero encima nosotros resolvemos. Bueno, pues estamos esperando, yo estoy deseando que haya un juzgado que entre este asunto para que un juzgado ahora sí interprete la norma comunitaria, incluso podamos terminar pidiendo una cuestión prejudicial, llegado el caso, al tribunal de turno para que nos expliquen qué alcance tiene la norma en cuestión, ¿no? Pero eso ocurre, es decir, las tradiciones jurídicas de cada país inciden en el modo y en el alcance de las normas, la interpretación, digamos, de las normas y en el alcance de las normas comunitarias. Por tanto, ese es el segundo principio. Un segundo principio que podríamos resaltar aquí sería el principio de la autonomía normativa. Es decir, no es que la marca comunitaria se rijan exclusivamente por una única norma, que es el reglamento de marca comunitaria. Es decir, ese principio no se puede interpretar así. De hecho, algunos autores lo llaman autonomía normativa relativa. Lo que depone este principio es que la marca comunitaria se rige preferentemente por un texto normativo, que es el reglamento, su propio reglamento comunitario. Pero no niega la posibilidad de que se pueda aplicar una norma distinta o se puedan aplicar otras normas de carácter estatal. Pongo el ejemplo. El artículo 14 del reglamento se intitula de la siguiente forma: aplicación complementaria del derecho nacional en materia de violación de marcas. Aplicación complementaria del derecho nacional. Está claro que hay un llamamiento específico, una remisión específica a la normativa de marca estatal de cada Estado para resolver o para rellenar el contenido y el régimen de la marca comunitaria. Esa es la clave. Es decir, el principio de autonomía normativa depone a que preferentemente se aplica el reglamento de marca comunitaria, pero puesto que el grado de integración de los Estados no es, vamos a decir, absoluto, es decir, todavía hay mucho que uniformar, bueno, pues dice, mire usted, nosotros llegamos en este nivel de armonización hasta aquí, pero de ahí para adelante nos remitimos a los derechos estatales de cada Estado. Y claramente lo podéis ver en el artículo 14. Un tercer principio se refiere, y es consecuencia del anterior, el principio de coexistencia de marcas. Es decir, la marca comunitaria nace con una clara vocación de coexistir. La marca comunitaria no vino a sustituir en ningún caso los registros estatales. No es que por una disposición comunitaria se produjera una conversión de todas las marcas estatales en comunitarias, no, sino que es un sistema aparte, por ejemplo, como el sistema de marca internacional, es un sistema aparte que coexiste
con la marca estatal, la marca nacional. Esta es la clave, ¿no? Hay una cierta coexistencia. Y además, esto es así porque desde el principio siempre se pensó en esa coexistencia, es decir, no es una consecuencia que no sabíamos, no, se sabía desde el inicio se sabía que cualquier intento de crear un sistema de marca era para hacerlo convivir con las marcas previamente registradas. Y eso se ve muy bien porque, por ejemplo, el reglamento no vino nunca a sustituir las leyes estatales, la directiva sí vino a modificar, ordenaba la modificación de las legislaciones nacionales, pero nunca a sustituir esos regímenes. Y, por supuesto, además, había que respetar también los intereses de aquellas personas que deciden registrar una marca para desarrollar una actividad económica local. O sea, ojalá todas las empresas que deciden registrar una marca estuvieran vendiendo a nivel europeo o mundial. Sería maravilloso. Pero a veces, la mayoría de las veces no es así. Es decir, la mayoría de las veces se monta un negocio en la localidad en cuestión. Si con un poco de suerte puedes tener una delegación en el pueblo de al lado o en la capital de provincia, o si me apuras y la cosa funciona bien, a lo mejor a nivel regional, y si ya va muy bien, pues igual empezás a hacer algún pinito en localidades dentro del Estado un poco lejanas. Por ejemplo, usted de Galicia hemos empezado a vender en Valencia, y en Madrid, y en Barcelona. Bueno, pues es un éxito. Pero eso estamos hablando en el mejor de los casos. Lo normal es que uno agote su ámbito empresarial en un entorno próximo. En ese contexto, tener una marca comunitaria es como matar mosca a cañonazos, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Pues bueno, para eso está el registro estatal, para registrar una marca con un límite mucho más reducido. Un cuarto principio esto también es interesante, es el principio de la permeabilidad que hay entre los dos sistemas. Es decir, los dos sistemas conviven, el sistema comunitario, el sistema de marca estatal. Bueno, y hay posibilidades, y yo he realizado en alguna ocasión, transformaciones de marca nacional a marca comunitaria, siempre y cuando se cumplieran los requisitos, y a la inversa. Es decir, marca comunitaria que deja de ser comunitaria y se convierte en X marcas estatales, ¿vale? O incluso una persona tiene una marca estatal, de buena primera tiene la posibilidad y tiene interés en registrar a nivel comunitario, lo que hace es solicitar la marca comunitaria, pero intentando reivindicar la antigüedad de la marca estatal, ¿no? Y hay una cierta sucesión de signos, ¿no? Y hay una colaboración entre las oficinas en ese sentido, ¿no? El principio de permeabilidad entre las marcas comunitarias y las marcas estatales. Un quinto principio, bueno, pues la accesibilidad registral. Es decir, aquí puede registrar una marca comunitaria cualquiera. O sea, aquí no tenemos grandes problemas. Aquí la oficina europea asume que pueda venir a registrar un español, un francés, un italiano, un canadiense. O sea, si cumplen los requisitos de legitimación, que son prácticamente persona física o jurídica, lo que dice, quiero recordar, era el artículo 5. Para ser titulares de marca comunitaria, las personas físicas o jurídicas, incluida la empresa de derecho público. Es decir, cualquiera. O sea, aquí no pasa, usted paga su tasa y usted tiene una marca comunitaria y a bailar. Muy bien, quizás la única diferencia, hay un pequeño detalle que yo siempre apunto. Mientras que un comunitario, un ciudadano comunitario, lo puede hacer como persona física o jurídica directamente, cuando hablamos de un extranjero, de un extracomunitario, se le exige que tenga un domicilio en la Unión Europea y ese domicilio puede valer del representante. Por tanto, basta con que una empresa sea una empresa dominicana, una empresa estadounidense, una brasileña, quiera una marca comunitaria, para que nombre a un representante, que en este caso sería preceptivo, y ese representante va a ser tu representante ante la OAMI y el que te permita la obtención de ese registro. Pero salvando ese pequeño escollo, y no plantea grandes dificultades. Un ulterior principio dentro del sistema de marca comunitaria es el principio de integración internacional. ¿Qué significa esto? Significa esto que este sistema de marca comunitaria no vive al margen de las obligaciones internacionales en materia de marcas. Es decir, desde el inicio el sistema de marcas vino a consolidar y a recoger el testigo de convenios
previamente firmados. Yo me atrevería a recordar, aquí ayer se hablaba de la Convención de la Unión de París, y es cierto, la Convención de la Unión de París del año 1885, quiero recordar, 1886, 83, esta convención, de alguna forma, inspiró los sistemas de marcas posteriores y, por supuesto, también el sistema de marca comunitario. Es decir, no es un sistema extraño que se basa en principios distintos, no, es parte de este sistema y de esta conciencia de estos principios básicos de las marcas. Pues incluso el nivel de integración se ve muy bien al punto que, por ejemplo, la Unión Europea, como Unión Europea, es parte de convenios, como el Protocolo de Madrid de 1989, y es parte del Sistema de Madrid de marcas. ¿Qué es eso del Sistema de Madrid? Pues mire usted que una marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria puede solicitar a través de la Oficina de Armonización del Mercado Interior la internacionalización de su marca, es decir, darle el salto desde la oficina de origen, que sería la OAMI, ¿vale?, dar el salto a cualquier otra oficina estatal de cualquier estado firmante de ese tratado. Es decir, de alguna forma la oficina es parte, insisto, es la oficina de origen, puede ser la oficina de origen, además de cualquier oficina de los Estados miembros de la Unión Europea, pero es una más. Hasta aquí, como veis, los principios que rigen un sistema complejo, a veces un tanto alambicado, pero es el sistema de marca comunitaria que, insisto, nos encontramos en el reglamento 207 de 2009. Me planteo ahora entrar en la última parte de la conferencia para concluir, hablar de las futuras reformas. Hemos tenido un sistema de marcas a nivel comunitario, una directiva del año 88, 20 de diciembre del año 88, y un reglamento de marca comunitaria del año 94. Han pasado años, tenemos, entre otras muchas cosas, tenemos una práctica del registro que es muy importante, es decir, la propia práctica, las decisiones que se van tomando al hilo de los conflictos que se van generando dentro de ese registro comunitario enriquecen mucho la interpretación de la norma, y además nos encontramos con una jurisprudencia ya vasta, desde aquella primera sentencia del año 97 en el asunto Sabel Puma, bueno, pues que fue la primera sentencia en materia de riesgo de confusión, seguida luego por la sentencia Canon o la sentencia Adidas, Mod, ¿no?, y demás. Todo ese bagaje, toda esa jurisprudencia, pues al final va enriqueciendo el sistema y a veces va dejando obsoleto el contenido, del propio reglamento, ¿no? Y en este sentido, desde prácticamente la primera década de este siglo, ha habido un movimiento a nivel europeo de modificar, de adaptar, de actualizar el sistema de marca comunitario. Y eso ha dado lugar a tres textos que se presentaron el pasado día 27 de marzo de 2013, donde se viene a modificar, o se pretende la modificación del reglamento, de la directiva de marcas, del reglamento de marca comunitaria y, por supuesto, del reglamento de tasas. ¿Cuál es la intención? Leo textualmente. La intención es, dice la Comisión Europea en la presentación, es que hay que actualizar, dice lo siguiente, tiene como objetivo general la innovación y el crecimiento, haciendo que los sistemas de registro de marca de la Unión Europea sean más accesibles y eficaces para los negocios en términos de menores costes y complejidad, mayor velocidad, mayor predicción y más seguridad legal. ¿No? Esos son los objetivos generales de esta reforma. Muy rápidamente, partimos de que es un texto normativo en proyecto. Como es en proyecto, muy posiblemente se parezca poco a lo que se termina aprobando. Como en todos los procesos legislativos, siempre hay modificaciones que van enriqueciendo, otras veces no, pero normalmente van enriqueciendo el sistema, el proceso y el texto definitivo, y no sabemos cómo se aprobará. Pero examinando en este momento el texto que tenemos, insisto, del año 2013, podríamos entresacar
algunas novedades que yo me atrevo aquí a reseñar y a aplaudir, llegado el caso, ¿no? Por ejemplo, hay una modificación del nombre del título. Ya no se va a llamar marca comunitaria, se va a llamar marca europea. Bueno, pues está bien, ¿no? Pues, ¿por qué no? Y la oficina, eso de armonización del mercado interior como que queda muy raro, ¿no? Es un nombre muy extraño, poco pedagógico, ¿no? Porque si en España se llama Oficina Española de Patente y Marcas o el italiano es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, ¿por qué narices se va a llamar ahora Oficina de Armonización del Mercado Interior? Es un nombre muy raro, ¿no? Es un nombre extraño, poco pedagógico. Bueno, pues ahora se va a llamar Oficina de Marcas y Diseño de la Unión Europea. Bueno, pues, mira, pues bienvenido sea ese cambio normativo, ¿no? Ese cambio de nombre. Eso viene bien. Otra reforma que yo creo que es interesante viene dada, por ejemplo, en el concepto de marca. El concepto de marca, que hasta ahora recogía dos requisitos muy claros, que es la capacidad distintiva de la marca y, por supuesto, la susceptibilidad de representación gráfica, entiendo por gráfica, grafos, el latín grafo, es decir, fijación en papel. Pues mire usted, es que ¿cuántas cartas se escriben ahora? Cartas con sello y sobre. Muy pocas, ni las facturas de teléfono nos las mandan ya en papel. Es decir, nosotros las imprimimos si es que las queremos mantener, ¿no? Pero en principio es todo informático, ¿no? Todo con medios telemáticos. Bueno, ¿y por qué eso no entra dentro del sistema de marcas? Bueno, pues efectivamente ahora se ha suavizado o se pretende suavizar ese requisito de la representación gráfica, que va a tener, yo creo que una buena aceptación, sobre todo, por ejemplo, en el mercado de los perfumes. Eso me atrevo en esta sede y en este marco a anticiparlo. Porque hasta ahora un olor, aun cuando pudiera tener capacidad distintiva, y la tiene, yo creo que todos nosotros, bueno, hay un libro muy bonito que es El perfume, ¿no? Que yo creo que marca ese sentido que nosotros lo tenemos un poco perdido, ¿no? Quizás porque tenemos otro que se desarrolla más, como puede ser la vista, ¿no? Pero curiosamente, el perfume, los olores podrían ser una marca, porque tienen capacidad distintiva. Si aquí empezamos a oler a chumascao, seguramente pensemos como elemento distintivo que cerca hay un fuego, ¿no? O sea, nosotros percibimos por el olfato y podría ser, las técnicas de marketing nos llevan a incluirlo, si queréis, como un elemento distintivo, como un elemento de marketing. Y no es ninguna tontería. En Estados Unidos, en la década de los 50, había hilos de coser. Los hilos de coser, y su marca era el olor de ese hilo, ¿no? No es ninguna cosa extraña, ¿no? Sin embargo, en el registro, chocaba con la representación gráfica. ¿Cómo pintamos un olor? ¿Cómo fijamos en un papel un olor? Bueno, pues yo me atrevo a anticipar, y esto porque en este tipo de cosas, os cuento una anécdota. Yo estaba haciendo un trabajo, lo propio, estudiando una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de marca olfativa. Y había un pasaje de la sentencia, la podéis buscar, en la sentencia quiero recordar, en Siegman, en el asunto 273 del año 2000. Y allí había un pasaje de la sentencia que decía que era una marca, se discutía si se podía o no registrar una marca olfativa. Y decía la sentencia algo así como, en un momento determinado, la parte solicitante ha presentado lo siguiente, ha presentado como fórmula para registrar ese olor, un recipiente con el olor en ventanilla, me imagino el señor de la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuando viera un señor que llega diciendo, mire usted, yo quiero registrar este olor, ¿no? Diría, mire usted, lo normal, usted me tiene que dar una solicitud, ¿no? Con la tasa, con el poder, con la representación gráfica. No, si está aquí, va el olor. Yo quiero que usted vea el olor como nueva marca mía, ¿no? Me imagino la cara de extrañeza, ¿no? Pero luego además iba acompañado de una fórmula química. Una fórmula química, bueno, me llamó la atención, una fórmula química. Bien, pues esa fórmula ya me puso a pensar, ¿no? Pero el juez, el magistrado, la sala, cuando estaba resolviendo aquello, dice algo así, dice, y la posibilidad de representar el olor a través de una fórmula química, tenemos que decir que esa fórmula química no la entiende nadie. Claro, yo me puse a pensar, dije, bueno, no la entiende nadie, bueno, vamos a ver, no nos pongamos nerviosos y no seamos tan taxativos.
Cogí la fórmula química y como la universidad es una universalidad de conocimientos, me fui al departamento de química. Y a un buen amigo mío, que tiene un problema en un ojo y ve nada más que por uno, ¿no? Pero que él ve más que nosotros en su especialidad. Porque llegué y digo, oye, ¿me puedes decir esto a qué huele? Y le di solamente una representación gráfica, es decir, lo que es una fórmula. Dice, esto huele a manzana. Y efectivamente el olor era a canela con reminiscencia de manzana, o olor a manzana con reminiscencia de canela. Es lo que decía, era un éter, una fórmula de un éter con esa representación gráfica, ¿no? Y fue curioso, porque claro, a mí cuando me dice este señor, yo le enseño la fórmula, como si a ustedes le enseño la fórmula, y hay algún químico que dice, sí, esto es un éter y esto huele a manzana. Yo en aquel momento dije, bueno, el problema no es que no lo entendamos nadie, la fórmula, es que la sala no entiende de química, pero bastaría con que en el departamento correspondiente de la oficina de turno, pues haya unos químicos que cuando le llegue una fórmula química sepan interpretar. Esto es como un pentagrama. A mí me enseña un pentagrama y yo veo un código de barras ahí. Yo no entiendo de música. Me encanta, pero no he estudiado música. Pero si me das un pentagrama o a un músico le das un pentagrama, te tararea la canción. ¿O no? Estamos todos de acuerdo que esto es así. Por tanto, ahora se suaviza mucho el tema o se pretende suavizar. No sé si al final el alcance nos lo dirá luego la práctica de las oficinas, pero se suaviza mucho y abre la vía al registro de marcas olfativas como pueden ser los perfumes, que yo creo que es la clave de ese mercado, ¿no? Es un mercado importante, ya saben ustedes, cuando hay que regalar a los padres y a las madres algún regalo, lo normal es una bufanda, una corbata o un bote colonia, ¿no? Bueno, pues sin embargo los perfumes se protegen por secreto. Hay un elemento cautivo que se llama, en la fórmula, que se guarda en un cajón que solamente lo conocen los que tienen que conocerlo, y está todo guardado mediante secreto. Con lo cual, el que se pueda registrar ahora una marca que pudiera ser el olor, ya no el nombre, sino el olor de un perfume, yo creo que abre, y me consta que L'Oréal, entre otras empresas, están muy atentas a estos cambios porque le puede abrir a ellos una posibilidad de una tranquilidad, el tener una marca registrada de su olor que le impida ser copiada por terceros. Otros cambios, y voy terminando, otros cambios que nos podemos encontrar es el fortalecimiento de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas dentro del reglamento de marca comunitaria. Eso me parece muy interesante, porque a veces, y a mí me ha ocurrido en algún conflicto, a veces somos todos, yo creo que lo tenemos todos los juristas, o sea, y por extensión cualquier persona. Hay un pecado capital que es la pereza, ¿vale? Y lo digo sin tapujos. Lo comentaba también ayer Jesús, ¿no? Tener que buscar ahora la norma, suele ser, nos da pereza, ¿vale? Entonces, si ahora lo tienes ya dentro de la norma, es mucho más sencillo. Me explico. En algún conflicto entre una marca y una denominación de origen oleícola, me encontré que la Oficina de Armonización del Mercado Interior le daba la razón a la marca, que era una marca posterior, y que atentaba claramente contra la denominación de origen oleícola. Y en el primer envite, la oposición no la desestimaron. Y yo me acuerdo de haber hablado con el examinador y me decía, sí, pero es que, mire usted, en el reglamento yo estoy vinculado al reglamento de marca comunitaria, no al reglamento 510 o 2081/92, que era el reglamento de la denominación de origen. Digo, hombre, usted estará vinculado al ordenamiento jurídico en su conjunto. No, ya, pero yo aplico el reglamento de marca comunitaria. Si usted tiene algo, vaya usted a un tribunal y allí ya usted se despacha a gusto. No, mira, pero esto no es así, ¿no? Usted tiene que... Bueno, pues ahora ya han introducido una norma, que yo creo que sí, no sería necesario, por lo menos, o hacer tan solo una remisión en bloque, ¿no? Pero no, se reproduce la norma tal cual dentro del reglamento. Yo creo que eso es bueno. Luego, por seguir avanzando muy rápidamente, pues por ejemplo, ahora la doble identidad, que yo creo que esto va a ser malo, no sé a ti qué te parece, Carlos, pero el supuesto de doble identidad se va a vincular a la función de origen. Me explico. El supuesto de doble identidad es cuando un señor copia una marca, al pie del literae, al pie de la letra, para el mismo producto para el que está registrada la marca anterior. ¿No? Es decir, el señor que copia un chándal
o una camiseta y le pone Nike o le pone Adidas y se pone a venderlo en la calle. Pues a mí, hombre, a mí ya me parece que eso es una patada en la espinilla, ¿no? Porque, oiga, usted está copiándome el signo y el producto. Por tanto, ahí no cabe hablar ni de riesgo de confusión, esto es como penalti de expulsión, exactamente igual, en el fútbol, ¿no? Bueno, pues ahora dice que la reforma va a garantizar o que se conecta a que se cumpla la función de origen. Claro, es decir, que para que exista infracción de marca, el consumidor debe de entender que ese producto lo ha hecho la misma empresa. Claro, pero si yo me encuentro a un extracomunitario vendiendo esas camisetas en la calle, yo estoy convencido que yo no pienso en que ese señor es distribuidor oficial de la empresa Nike o de la empresa Adidas. Con lo cual creo que por esta interpretación se está, de alguna forma, me atrevo a anticipar, se está limitando la protección de la marca renombrada. Yo creo que esta será una causa, y lo hace por influencia, entiendo, de esa presunción que se recoge en los AZPIC, que dice que en los casos de doble entidad la confusión se presume. Ya, pero mire usted, es decir, se presume, pero entiendo que yo no estoy confundido. O sea, si ustedes mañana se encuentran vendedores en Italia o en España, donde quieran, de extracomunitarios en la calle, de una Montblanc, yo estoy convencido que este producto no es un producto original y no deriva salvo que sea recetado, ¿no? Estamos hablando de recetación, entonces ya me callo, ¿no? Esto es un delito, ¿no? Pero en principio yo entiendo que esto es un fabricante que ha copiado servilmente el producto con la marca, pero yo no quedo confundido en ningún caso. Bueno, pues aquí yo creo que esa es una de las cuestiones que habrá que evaluar si se aprueba definitivamente, ¿no? O, por ejemplo, si se utiliza una marca, se conecta también el reglamento de marca comunitaria con el derecho de la publicidad. Si hay una publicidad comparativa, si no se cumplen los requisitos de la directiva comunitaria de publicidad, engañosa o comparativa, no se cumple esa infracción de la directiva de publicidad, implicaría una infracción también del derecho de marca, ¿no? Muy rápidamente, también, por ejemplo, el tema de una novedad en cuanto que pueda impedir la importación de productos, ¿no? Hasta ahora se creía o se pensaba o se defendía que los productos que están en tránsito, que están en la aduana, pero que no se están comercializando, no genera una infracción al derecho de marca. A partir de ahora, si se aprueba el texto tal cual, seguramente sí se podrá considerar como una infracción. Por último, para concluir y pasamos al debate, o al coloquio más que debate, hay también una mención específica como causa de denegación a los conflictos con las denominaciones sociales. Ustedes saben, y si no lo saben, se lo digo yo, hay un conflicto desde hace muchos años entre lo que son las marcas y lo que son las denominaciones sociales, es decir, el nombre de las sociedades. El nombre de la sociedad se concede por un órgano distinto a lo que es el propio registro de marcas. En concreto, nos lo da la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central. Ese es el órgano que concede esas denominaciones. Y además las concede, es el primer paso para montar una sociedad, es la certificación negativa de denominación, y se concede simplemente observando los registros existentes en el Registro Mercantil Central y la sección de denominaciones, donde entran nombres de sociedad y posibilidad de introducir denominaciones de origen. Hay una vía, que es el 407, párrafo segundo del Reglamento de Registro Mercantil, que dice, oiga, si el notario o el registrador por notoriedad conocen algo, se ven obligados a denegar la certificación de denominación o a no otorgar escritura pública. Esto se recoge, es cierto, pero tiene que ser caso muy flagrante para que el propio notario intervenga en este tema. Digo, mire usted, yo se lo concedo, vaya usted al registro mercantil, en el registro mercantil ya veremos si se lo inscribe, y si se lo inscribe ya pues, está bajo la supervisión de los jueces y tribunales. Bueno, hay una cierta desconexión con la Oficina Española de Patentes y Marcas que concede marcas. Es cierto que la disposición adicional, la 14, de la Ley de Marcas,
se refiere a que los órganos encargados de otorgar escrituras o de conceder tienen la obligación de consultar y no conceder denominaciones sociales que atenten contra marcas renombradas. Ojo, renombradas. ¿Y si no son renombradas? Bueno, pues ese conflicto, que insisto, está abierto actualmente todavía en España y bueno, hay alguna sentencia del Tribunal Supremo de junio, julio de este año, es decir, de ayer, sobre ese tema, es decir, es recurrente el reglamento, la reforma futura de este reglamento de marca comunitaria va orientada a que los titulares de denominaciones sociales, es decir, las empresas, puedan oponerse al registro de marcas comunitarias que le atenten. Y nada más, no os canso más, muchas gracias por vuestra atención y estoy abierto a cualquier tipo de consulta o comentario que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por tu intervención, que ha sido muy aleccionadora en conocer esos principios de marca comunitaria y la futura reforma. Abrimos durante unos minutos pues, el coloquio para formular preguntas, observaciones a este apasionante mundo que es el de la marca comunitaria y que no sabemos eso en el futuro. Bueno, intuimos lo que nos puede deparar, pero que era impensable hace unos años pues, plantearnos los temas de las marcas olfativas, seguiremos con las marcas gustativas, las sonoras, las táctiles, etcétera, etcétera. De movimiento. ¿Alguna pregunta o alguna observación o matización? Yo creo que aquí tenemos más interés por las marcas nacionales que por las marcas comunitarias. Sí. Era para que nos aclarara qué está pasando con el aceite de oliva y la marca. Ajá. Bueno, aceite que hay poco. Ahora mismo están subiendo los precios porque la campaña del año pasado fue nefasta. Este año dicen que estamos en una media cosecha, depende. Es decir, hay que tener en cuenta que el olivo es becero y eso significa que hay un año que carga mucho y el año siguiente suele tener poco, ¿no? A nivel de marca, Jaén es la gran desconocida, ¿no? Yo me siento muy feliz de que me permitan en este foro dedicarle unas palabras a mi tierra, ¿no? Jaén es la gran desconocida. Hablaba hace estos días con compañeros y amigos aquí y me decían, es que no conocemos Jaén. Hemos estado en Andalucía, hemos estado en Córdoba, en Granada, en Sevilla, Málaga, claro, por supuesto, si yo, por supuesto que hacéis muy bien en visitar todo eso, pero también Jaén. Yo creo que Jaén deben ustedes que conocerla. Jaén, además, tiene un nombre deriva de un nombre musulmán, que es Sawen, que significa tierra de paso, era tierra de carretas, y es cierto que eran carretas que iban de este a oeste, ¿vale? Que unían Granada con Córdoba. Por tanto, es muy normal que las personas lleguen a Jaén de paso, pero de paso, incluso a circunvalación, que ahora hay en la autovía, nos dejan a un lado y se ve de lejos, pero nadie se aproxima a visitar. La provincia de Jaén es una provincia que tiene, os doy 3 datos, que yo creo que con eso es suficiente. Tiene la mitad del territorio es protegido, es bosque protegido, ¿vale? Tenemos 5 parques naturales y es zona protegida, la mitad, 600.000 hectáreas. Y otras 600.000 hectáreas es un bosque de olivos. Un bosque de olivos. Uno dice, oye, ¿cómo es posible que listos son los olivos que se han criado en hileras? O sea, es un bosque que, es un bosque artificial, pero es un bosque de 600.000 hectáreas que genera la friolera cantidad de 60 millones de olivos y producen alrededor de 8.000-9.000 toneladas de aceite al año. O sea, esos son los datos. Y es, por cierto, la que tiene más castillo a nivel europeo. O sea, fue zona de frontera con el reino nazarí de Granada y tiene más de 100 fortalezas catalogadas en la provincia. Yo creo que merece la pena, por tanto, nada más que por eso
y porque me conocen a mí, pero por supuesto, nada más que por eso ya un fin de semana en Jaén tienen que intentar buscarlo como sea. ¿Qué pasa en Jaén con el aceite? Bueno, pues que hemos pasado de vender a granel y hacer un mal producto a vender auténtico oro verde, oro amarillo, oro líquido, con una calidad espectacular. Y claro, cuando uno vende embotellado, al por menor, pues tiene que aplicar la normativa del embotellado y la normativa de etiquetado. Y hay un precepto en un reglamento que os daré, que es el 29/2012, que es un reglamento de la Comisión, que permitirme, disculpadme la afonía, pero voy perdiendo la voz por momentos. Decía que en ese reglamento se disciplinan determinados aspectos del etiquetado. Uno de esos aspectos es la designación geográfica. Es muy importante determinar el origen geográfico del aceite, entre otras cosas porque era una norma que era facultativa y que del año 2012 a esta parte es obligatoria. Y no solamente es obligatoria, sino que además la reforma del año pasado te exige que aparezca en el campo visual principal, de la etiqueta. Imaginaos, junto al lado del producto, justo al lado de la denominación de venta del producto, debe aparecer el origen. Vale. El origen, según esa normativa, se compondría de lo siguiente: o el nombre del Estado, producto español, producto la banderita o como queráis, producto de la Unión Europea, y eso es un gol que nos metió Italia. Italia no puede vender como italiano aceite que es español. Pues ya está, le mete una marca italiana, un nombre italiano atractivo, Massimo Dutti, por decir algo, ¿no? O Máximo, ¿no? O un nombre, o Amedeo, o Saboya, o cualquier cosa. Es decir, busco un nombre con una calificación típica italiana, toda la etiqueta en italiano, y luego pongo producto de la Unión Europea. Convencido, ese producto es de Jaén. Me apuesto a lo que ustedes quieran. Es decir, es así. Y en tercer lugar, una denominación de origen. Esas son las tres posibilidades que se recogen en la normativa para el etiquetado del aceite. Pero hay un precepto que pasa desapercibido posteriormente que dice, no se considerará una designación geográfica, a los efectos de este reglamento, la marca registrada a una fecha determinada. Parece que en un momento determinado dice, oiga, no se puede registrar o no se va a considerar una designación de origen la marca registrada. Claro que no, porque no lo es. La marca no es una designación geográfica, no es una indicación de procedencia, es un signo distintivo que tiene una finalidad de diferenciar. Lo que puede ocurrir es que en la estructura de la marca haya una referencia a un lugar, pero eso no es una designación geográfica. Bien, pues de esa norma, que como veis es simplemente declarativa, esa mesa de coordinación que yo os decía, que reúne al Ministerio de Agricultura, a los servicios de inspección y calidad agroalimentaria del Ministerio de Agricultura y del resto de las comunidades autónomas, la interpretación que hace de esa norma es la siguiente: no se pueden registrar, por tanto una causa de prohibición, una prohibición absoluta de registro, y dicen más, y si estuviera registrada no se puede usar. Oiga, pero esa es una interpretación muy restrictiva de una norma que no lo contempla el reglamento, y hasta donde yo sé, por nuestra cultura jurídica, las normas prohibitivas y las normas restrictivas de derecho deben de ser expresas, no cabe una redacción ambigua. Pensemos en el Código Penal, es decir, una norma que restringe derechos debe estar claramente definida la conducta y además una interpretación restrictiva. Ellos hacen justo lo contrario, una norma que no tiene alcance prohibitivo, se lo dan por vía interpretativa. Me parece que es una aberración, y así lo he dicho en distintos foros, y no solamente me parece que es una aberración, sino que en Italia, con los que mantengo cierto contacto, con el propio Ministerio de Agricultura, ellos la interpretación que hacen es distinta, es la que yo propongo. Oiga, una marca registrada, una marca que yo deposito en la Oficina Española de Patente y Marca para la clase 29, grasas comestibles, aceite de oliva, con un nombre que tenga geográfico incluido, pues el jiennense, Jaén Picual, Jaén, cualquier referencia a Jaén o a un pueblo, eso se podría registrar y de hecho se registra. Yo registro infinidad de marcas a nivel estatal, también comunitario, incluso internacional, pero para la clase 29, y aquí no se plantea ningún problema en cuanto al registro. Claro, me sorprende que posteriormente, en una interpretación de un órgano, vamos a decir, estatal, que aglutina a comunidades autónomas,
se invistan de poderes para interpretar una norma comunitaria de este alcance. Sobre todo porque, además, esa norma perjudica mucho al sector, porque a nosotros es decir, nos da pábulo el que se conozcan comarcas. Es decir, el que se conozca una comarca. Una denominación de origen, como tal, no dice nada, pero si debajo de la denominación de origen, y eso se permite ya, gracias a la reforma del año 2012, hacer una referencia a la región, decimos, mire usted, esto es Valdeorras, Galicia. Eso le da un plus al producto. Pues exactamente igual. Es decir, el que yo pueda relocalizar a través de una marca, de la composición de una marca válida, porque lo es, porque no hay ningún reparo a nivel de registro de marca, esa marca yo la pueda registrar, ¿cómo posteriormente usted me la prohíbe por vía interpretativa de una norma que no existe? No hay una norma prohibitiva, ¿no? Pues eso es lo que está pasando actualmente con el aceite, y es un tema abierto. Si alguien quiere profundizar en este tema, en el próximo volumen de Acta de Derecho Industrial, que es una revista anual que se publica por el IDIUS, por el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela, hay un trabajo mío donde expongo en extenso esta problemática y algunas propuestas de solución, lógicamente. Nada. Sí. Hola, buenos días. En un mercado globalizado, europeizado incluso, si tengo la opción de registrar una marca como comunitaria, ¿qué sentido tiene ya registrarla como marca nacional, si ya me cubre en mi país? Muy bien, vamos a ver, ¿qué sentido tiene? Pues tiene mucho sentido, porque hay muchas empresas que su ámbito geográfico de desarrollo de su actividad es local, regional o estatal, y que no tienen ningún interés en irse afuera. Es decir, piense en una cafetería, en una red de cafeterías en Galicia, piense en una tienda, que le digo, una zapatería, piense en una tienda de alimentación. Bueno, esas tiendas de alimentación son tiendas de barrio que tienen un ámbito geográfico determinado y la protección la merece exactamente igual, ¿no? Ese es el sentido. Es decir, luego, sin embargo, hay un mercado. Es decir, yo siempre le digo a las personas que me preguntan, a empresas que vienen a veces pues, a preguntarme o a que le asesore, yo siempre le pregunto igual, ¿hacia dónde vas a vender? ¿Cuál es tu intención de vender? Vamos a decir a corto y medio plazo. Pues mire usted, no, yo voy a empezar en Jaén. Bueno, pues usted va a empezar en Jaén, o voy a empezar en Córdoba, o voy a empezar en Sevilla, pues se le registra a nivel nacional, que es un registro adecuado. Usted no, pero luego tengo interés en vender pues en Francia y tengo interés en vender en China, por decir algo. Pues bueno, pues mire usted, a lo mejor no le merece la pena ni siquiera registrar una marca comunitaria para irse a Francia. Basta con que usted internacionalice su marca estatal, se vaya a Francia, que es parte del sistema de Madrid. Entonces haces un registro acorde a donde vas y en la misma solicitud de marca internacional citas la marca para Francia y para China. Pagas unos cuantos francos suizos y la tienes registrada para esos países. Es decir, hay fórmulas. Yo no aconsejo. A mí me llegó una vez un alumno, como recordaba Carlos, pues hacemos muchos cursos en Jaén, concretamente en la UNIA, en la Universidad Internacional de Andalucía, que tiene sede en Baeza, y que por cierto, no lo he dicho en la presentación de Jaén, es Patrimonio de la Humanidad, dicho sea de paso, cierro el paréntesis. Y bueno, decía que me llegó un señor que decía, oye, es que a mí le he oído y yo estoy dispuesto, he pensado que mi marca de una cafetería la voy a registrar a nivel mundial. Porque es que, ¿usted sabe lo trabajo que me costó a mí idear ese nombre? Porque además hemos estado buscando y un nombre muy antiguo, porque mi bisabuelo ya hablaba de no sé qué. Vale, o para una marca de aceite. Bueno, pues no hay problema. Usted quiere para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo va a ser un poco complicado, porque no todo el mundo forma parte del sistema de Madrid. Pero vamos a ver lo que nos da. Y nos daba una tasa de varios millones de pesetas. Y dice, bueno, voy a empezar por la OEPM. Voy a empezar por aquí, por Madrid, y ya si eso vamos, ¿vale? Porque hay pana, ¿yo qué hago con una marca registrada en Singapur? Si yo no me voy a mover de aquí, ¿no? Es decir, a veces los sistemas es como la oferta
como la oferta de, no sé, pues de traje. Mire usted, pues para cada acto tiene usted un atuendo. Cuando va de nazareno se pone pues su traje de nazareno, y cuando va de penitente, pues va de penitente, y cuando va al campo, pues se pone la ropa para hacer el camino, y cuando va a dar una conferencia, pues se pone hecho un pincel y mira, algunos dicen, va de bautizo, no, voy de conferencia, ¿no? Quiero decir, entiéndanme ustedes, al final, pues igual, hay que adaptar la marca a la realidad de la empresa y ser incluso modesto, ¿no? ¿Para qué quieres una marca en un país donde has mandado tan solo 2 botellas porque un señor te conoció un día en el tren, o un despistado estos que se mete en internet hace una compra por internet? No merece la pena, ¿no? Todo es cuestión de coste-beneficio, ¿vale? Sí, yo creo, si me permites, Ángel, en relación con la pregunta, si tenemos la marca española y luego queremos exportar, lo lógico es ir a la comunitaria, con lo cual tenemos dualidad de marcas en España, estoy de acuerdo, porque la comunitaria ya amparaba a España, pero si la española ya tenía, imaginémonos, 3 años, 4 años, no nos interesa renunciar, no vaya a ser que si renunciamos, entre la marca española y la solicitud de la comunitaria haya entrado en España o en la Unión Europea otra marca semejante y que nos pueda luego crear un conflicto. Lo que sí para mí no tiene sentido es, si ya tenemos la comunitaria, pedir posteriormente la estatal, la nacional, la española, eso sí que no tiene sentido. Ninguno. Y lo que decía Ángel, claro, ahí hay que ponderar costes. Se decía hace años, y nos corregirá José María, que a partir de 3 países de la Unión Europea donde se exporte ya compensa la comunitaria por las tasas. Menos de 3 países parece que la nacional es económicamente más rentable. No, lo es, lo es. Buenos días. Buenos días. Yo quería saber la opinión del ponente sobre la novedad que ha comentado a la sazón de poderte oponer a una marca en virtud de la razón social. Yo, desde luego, como mercantilista, me ha agradado esa novedad, pero me gustaría saber si no choca ello frontalmente con el principio de registrabilidad de la marca. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la apreciación. Nosotros tenemos un sistema de denominaciones sociales que debe de ser cambiado. Ya lo participo y lo anticipo, porque además es una asignatura pendiente que viene también de Bruselas. Y además ha pasado sin pena ni gloria esa reforma que le voy a decir. Hablo de memoria, pero quiero recordar que es el artículo 13.2 o 13.3, cuarta arriba, cuarta abajo, pero se mueve ahí, del reglamento 1151-2012. Y vosotros, ¿y ese reglamento cuál es? El de las denominaciones de origen. En ese reglamento se recoge un principio que, insisto, que ha pasado sin pena ni gloria, y no debería de pasar, que es el efecto directo y la protección de oficio de las denominaciones de origen por los Estados miembros. Hasta ahora, cualquier denominación de origen era protegida por su consejo regulador, si se enteraba. Algún inscrito había hecho alguna operación, tal, veía una infracción y automáticamente iba a comentarlo al consejo regulador. El consejo regulador contrataba al abogado de turno e iniciaba el trámite. Ocurre que ahora se obliga a los Estados a la tutela de oficio de los títulos comunitarios. Es decir, que España, si ve una denominación de origen italiana conculcada aquí, tiene obligación de hacerlo. Y vosotros diréis, bueno, ¿y esa reforma cómo va a afectar las denominaciones sociales? Bueno, muy sencillo. Tiene que ser reformado, entre otras muchas cosas, porque las denominaciones de origen se protegen en la sección de denominaciones si están inscritas. Porque si no están inscritas, la denominación de origen pasa sin pena ni gloria por ese proceso. Pero es que además, y entramos en la otra parte, es que además resulta que el criterio de identidad que se recoge en el 407, 408, más o menos, discúlpame que hablo de memoria, pero sé que está por ahí, del reglamento de registro mercantil, es un criterio de identidad distinto a los criterios de confusión que se recogen aquí. Yo hace unos días lo explicaba esto en la universidad, le daba una tralla a los alumnos con el tema de la denominación social, poniéndole dibujitos en la pizarra para que entendieran
dónde nos encontramos y cómo hacía. Y una alumna, que parece ser que va aventajada, porque los demás no pillaban onda y esta estaba ya, me decía, dice, oiga, pero es que tenemos un problema. Y es que la denominación social, la relación con la marca o la relación, digamos, entre denominación social, no tiene en cuenta el objeto social. Digo, lleva usted razón. Cuando yo deposito una solicitud de certificación negativa de denominación, hago solamente alusión al nombre, pero no digo a qué voy a dedicar ese nombre. Lo contrario que ocurre con las marcas. La marca tiene que decir, este signo para este producto. ¿Eso va a generar disfunción? Bueno, si a nivel comunitario lo hirvanan bien, yo creo que puede ser exitoso. Va a iniciar una conflictividad importante, porque la va a generar, evidentemente, porque no tenemos tradición, o mejor dicho, cada país tiene una vez más su propia cultura en este punto, pero lógicamente, lo he dicho antes, el principio de unidad territorial, de unidad que se recoge en el reglamento de marca comunitaria, digamos, prevalece, es la regla general. La excepción es que alguien pueda prohibir en un Estado que se pueda utilizar una marca comunitaria porque incide o contra un derecho anterior, ¿no? Entonces, esto tendrán que, evidentemente, en el nuevo reglamento tendrán que encajarlo de la mejor forma y, sobre todo, nosotros, a nivel de Estado, estamos obligados a modificar pero ya desde 2012, que no estoy hablando, estamos en 2015 y eso ha pasado sin pena ni gloria, Entonces, estamos en un proceso de cambio y donde se le va a dar relevancia a la denominación social. Se le va a dar mucha relevancia. De hecho, hubo un intento en el año 2001, un intento que ha sido un paso importante, artículo 9.1d de la Ley de Marcas, 17/2001, la disposición adicional 14 y la 17 son 3 ejemplos de que ya están permeabilizando las denominaciones sociales dentro del régimen de marcas. Pero es imperfecto, porque quiero recordar que la disposición adicional 14 se refiere a protección de marcas renombradas, no a marcas normales, y quiero recordar que en el 9.1d se dice que no se pueden registrar marcas que atienden a denominaciones sociales siempre y cuando la denominación social haya tenido un ámbito de extensión nacional. O sea, usted monta una sociedad limitada para desarrollar en Sarria un determinado actividad y como usted no ha tenido un ámbito nacional de actividad, pues no le doy protección. Quiero decir, es una protección imperfecta y que requerirá, evidentemente, un perfeccionamiento. Pero ya le digo que con el sistema de denominaciones de origen es obligado cambiar nuestro sistema de reglamento, bueno, nuestro reglamento de registro mercantil. No sé si le he contestado. Muchas gracias. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Como vamos un poquito pillado de tiempo, pues vamos ya a iniciar la segunda ponencia. Después tendremos el café y ya se va a incorporar en 1 minuto, 2 minutos, nuestro buen amigo, el magistrado don Ramón Trillo Torres, que ya viene ahora. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Vamos a continuar, si les parece, con la segunda ponencia de esta mañana a cargo del excelentísimo, porque tiene tratamiento excelentísimo, don Ramón Trillo Torres, buen amigo, vecino en Madrid, que como ustedes saben ha sido, y yo creo que esa condición no se pierde, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y además también estuvo en su momento vinculado con el derecho de la competencia, fue vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia, representó a España en diversos países hispanoamericanos para ayudar a elaborar diversas normas constitucionales, y aunque él va a decir que no, yo ya les digo que sí, y me van a permitir que lo contradiga, que no es especialista en marcas, sí que conoce bien el derecho de marcas, puesto que dentro de la Sala Tercera los recursos contenciosos administrativos, que hace años eran mucho más frecuentes que en la actualidad, versaban fundamentalmente sobre el derecho de marcas. Apenas la gente acudía, o los empresarios, a la jurisdicción civil. Estoy hablando de los años, sobre todo 80, incluso años 90. Es verdad que en los últimos tiempos se acude más a la jurisdicción civil, pero ahí sigue estando el Tribunal Supremo para fijar jurisprudencia a la hora de
combatir, en algunos casos, o mantener los criterios que ha adoptado la Oficina Española de Patentes y Marcas al resolver la solicitud, concediendo o denegando de una marca, bien sea una marca denominativa, una marca figurativa o una marca mixta. Y como el tiempo nos apremia, don Ramón, tiene usted la palabra. Muchas gracias. No es cierto que yo tenga un conocimiento muy cercano ni haya practicado el derecho de marcas, pero así como el ponente que me ha precedido ha hablado del futuro, yo me voy a detener más bien en el pasado. ¿Cómo es que los jueces interpretamos y llegamos a conclusiones en materia de marcas? Hay una leyenda urbana que se transmite entre los jueces que tratan de esta materia y que emite, vamos a decir, que una caricatura del magistrado que en el comedor de su casa, en la mesa del comedor, está despachando un asunto de marcas y está perplejo ante un tema de una posible confusión, si se acepta que hay similitud o no entre unas marcas. Pasa la chica de servicio que está limpiando con el plumero y le dice: fulana, Filomatic y Filomenac. Uy, señorito, eso de filo, eso es muy parecido. Y entonces el magistrado inmediatamente: es notorio que las dos sílabas iniciales tienen una fonética tan intensa que determinan que el final de la marca denominativa no tenga trascendencia y, por lo tanto, que el consumidor identifique ambas marcas. Por lo tanto, hay similitud entre ellas, no se accede al registro de Filomenac. Pero puede suceder que la chica diga: uy, Filomena es el nombre de una amiga mía, no tiene nada que ver con Filomatic. Y entonces el magistrado tira de pluma. Es evidente que en la expresión Filomenac, si bien tiene cierta analogía fonética, sin embargo hay un contenido, un concepto que evoca un nombre determinado y por lo tanto no apreciamos similitud. Esta visión mucho caricaturizada, aunque se dice que hubo algún magistrado que lo hizo así, pero vamos, es una leyenda, viene en cierto modo a expresar en términos muy vivos las dos grandes figuras que se manejan en el tema de la confusión de marcas. Hasta ahora hemos visto, o han visto, o se ha visto aquí, la compleja legislación de marcas, la directiva comunitaria, la ley española, los convenios internacionales, las instituciones administrativas o judiciales, la oficina de marcas, la oficina de armonización, los tribunales españoles, el Tribunal Europeo, etc. Pero todo este entramado va dirigido a evitar la confusión. Es algo que va dirigido a proteger al titular de la marca para que nadie abuse de ella, pero también al consumidor, que tiene que saber que un determinado producto responde también a una marca de una determinada titularidad. Aparecen así, por lo tanto, la figura del consumidor medio, que en este caso sería la chica del plumero, que es la chica que va a ir a la tienda o cualquier otra persona y que de esos sonidos saca, o de esas expresiones gráficas, saca una similitud o una diferencia clara. Y la figura del magistrado, o bien, en el caso del trámite administrativo, que en cierto modo tiene que trasladarse
a la mentalidad de esa chica del plumero o del consumidor medio. No es su criterio el que tiene que intervenir para determinar si hay confusión o no, sino que tiene que intuir, buscar o acreditar que esa persona que no es él es la que tiene que establecer similitudes o diferencias. Por lo tanto, en el tema de la confusión, que es uno de los temas más sustantivos de la materia de marcas, hay que partir de quién es ese consumidor medio, qué se piensa de ese consumidor medio. En España, tradicionalmente, se ha considerado consumidor medio el ciudadano normal, con raciocinio y facultades perceptivas normales. En cierto modo, los que estamos en esta sala. Los que estamos en esta sala, si prescindimos de nuestros conocimientos jurídicos específicos en la materia. Los alemanes, menos confiados en su población, han considerado consumidor medio una persona poco reflexiva, que se fija poco en las materias sobre las cuales interviene. Voy a seguir en la exposición de esto, el texto, porque es difícilmente mejorable, del profesor Fernández Novoa, que Dios tenga en la gloria, que hace unos días ha fallecido. En Europa, respecto a esta figura del consumidor medio, la pauta seguida ha sido la española, es decir, la persona que tiene una información y que es razonablemente atento y perspicaz. Pero ha añadido dos consideraciones a tener en cuenta por ese magistrado que está redactando una sentencia en la mesa y que no tiene por qué tener en cuenta la chica del plumero, me refiero al plumero de limpiar, ¿no? Y es lo siguiente, que rara vez esto tiene que saberlo el magistrado o el administrador que niega o acepta el registro, la persona que va a comparar las marcas tiene las dos en presencia, sino que una de ellas la recuerda y otra la tiene presente, lo cual difumina algo la exactitud de la marca que memoriza. Y un segundo factor es que, a tener en cuenta por el magistrado, es que el nivel de atención del consumidor medio que hemos identificado con la chica del plumero depende de la calidad de los productos. Es decir, un consumidor medio, cuando va a comprar un coche, que es algo que tiene un precio importante, se fija muy especialmente en la marca y, por lo tanto, establece distinciones con mucha más facilidad. Sin embargo, si es un producto banal, o unos calcetines, pues realmente tampoco se toma demasiada molestia para apreciar o no la diferencia. Desde este punto de vista de la atención y el conocimiento constituye un elemento básico para determinar si las marcas pueden confundirse o no. Y un caso típico y tópico es el de los productos farmacéuticos. En los productos farmacéuticos se planteó el problema de si el consumidor medio que tenía que tener en su mente el juez que estaba en la mesa del comedor era el médico que, como especialista y conocedor, establece muy fácilmente las diferencias, conoce los productos y, por mínima que sea la diferencia, la detecta inmediatamente, o si el consumidor medio debían de ser los pacientes que simplemente van a la farmacia con la receta y se limitan a cumplir y a aplicarse el mandato del juez.
La jurisprudencia contraria a que solamente fuesen los médicos, es decir, el especialista, el gran conocedor, en cierto modo ha sido algo ambigua en el tratamiento de este tema, y hay un caso clásico, que es el caso de la marca Travatan para productos oftalmológicos, que se denegó su solicitud por existir la marca Trivastan para productos para trastornos vasculares. Y digo ambigua porque el Tribunal Europeo de Primera Instancia, al examinar la petición, encontró similitudes fonéticas y visuales entre ambas marcas, Travatan y Trivastan, para una persona no especializada en medicina, dice, esto debe ser lo mismo, vamos, y más si Travatan no lo tiene delante, sino que tiene, hombre, esto me suena a una cosa que yo había oído con anterioridad. Pero, no obstante, se quiso evitar la identidad a base de decir que la expresión Trivastan no era clara para el paciente, pero sí muy clara para el médico, porque tri, según decían los significaba triple efecto, y la expresión Vastan expresaba claramente por VAS, que era una medicina vascular. Sin embargo, este elemento que se quiso introducir como diferenciador no fue aceptado por el tribunal porque consideró que efectivamente la población común, el consumidor medio común, la chica del plumero, no tenía por qué acceder a esa posible diferencia entre tri y vas y Travatan. Pero es que añadió otra cosa. No solamente dijo eso, sino que afirmó, pero es que además yo creo que los médicos tampoco serían capaces de percibir esta referencia a tri y a vas. Quizá en este caso los magistrados no entendían bien lo que era, lo que no entendieron bien eso eran los magistrados, pero el magistrado, al fin y al cabo, tiene que sustituirse, tiene que ponerse en una posición de sustitución de la mente del consumidor medio. Al examinar este caso de Travatan y Trivastan, nos introducimos en un aspecto importante a la hora de establecer similitudes y diferencias, puesto que aquí, como hemos visto, se identificó claramente y se mantuvo claramente que había una identidad fonética y gráfica de ambos productos. Pero lo que se pretendió por Trivastan es introducir lo que se llama el elemento conceptual, el aspecto conceptual. ¿Y por dónde quiso introducir el aspecto conceptual? Porque mire usted, Trivastan, dijo, no es una palabra como tururú o tarará, no, es una palabra con un significado concreto que es lo que es aquí la bocina, que es el significado conceptual. En este caso, por lo tanto, como sabemos, el factor que visiona, como se dice ahora, aunque normalmente hay que decir que se ve, simplemente, es el factor figurativo o el factor fonético. Pero ha habido casos en que este aspecto conceptual lo han utilizado los magistrados, lo ha utilizado la jurisdicción como elemento determinante de una diferenciación además de la identidad. Tenemos el caso de la marca BASS, B-A-S-S, reservada para vestidos y calzados, que se encontró con la oposición de PASH, P-A-S-H, también para vestidos y calzados.
La Oficina de Armonización aceptó la oposición porque entendió que había identidad fonética y gráfica, porque le pareció muy parecido lo de VAS y lo de PAS, y por lo tanto denegó el registro. El Tribunal de Primera Instancia aceptó también la identidad fonética y gráfica, pero apreció diferencia conceptual, porque entendió que así como la oficina no daba significado alguno a la palabra VAS, sin embargo, ella, debe ser en alemán esto, dice que evoca la idea de un cantante o un instrumento musical, y que por lo tanto, aunque hubiese identidad gráfica y fonética con PAS, esto no justificaba el que, aunque PAS no tuviese significado, que no se pudiese apreciar el hecho de que la palabra PAS en una persona, un poco como lo de Philomatic y Philomenac, no evocase nada, mientras que la palabra VAS sí se identificaba con un instrumento o con una pieza musical. En este mismo plano de conceptos, no de grafía ni de fonética, tenemos el caso, en fin, para los españoles muy cercano, el caso de Picasso, marca reservada para automóviles, cuyos titulares, la familia Picasso, se opusieron al registro de Picaro, Picasso, Picaro. Dijeron que había ahí también identidad fonética y gráfica. En este caso, sin embargo, también a pesar de aceptar que existía esta similitud entre Picaro y Picasso y por lo tanto la posibilidad de confusión, el tribunal dijo que no había tal similitud, puesto como consecuencia de la claridad conceptual de la palabra, hay una mosca que estaba allí y ahora está aquí, ¿eh? Es la misma. Sí. Y nos dice el tribunal, dice, la reputación del pintor Pablo Picasso es tal que no cabe considerar que el signo Picasso pueda superponerse en la percepción del consumidor medio al nombre del pintor, de modo que dicho consumidor medio haga en adelante abstracción del significado del signo como nombre del pintor y lo perciba principalmente como una marca de vehículos. Al hablar de este aspecto conceptual de las marcas que permite de semejanzas, no confusión, por razones conceptuales a pesar de la identidad gráfica y denominativa, nos hemos referido a las dos grandes clasificaciones de las marcas que son las denominativas y las gráficas. Por eso, ahora hay que distinguir entre las denominativas, las simples y las compuestas, las simples por una sola palabra y las compuestas por dos o más. Ahora bien, tanto en las simples como en las compuestas como en las gráficas, tanto el titular de la marca o el que pretende que se registre su marca, como al final el magistrado que está en el comedor, tiene que tener en cuenta dos factores que van a ser determinantes en el raciocinio jurisprudencial, que son el factor elemento dominante y el factor visión de conjunto. Por lo que se refiere a las primeras, es decir, las que tienen una sola palabra, aparte del hecho de que esa palabra hay que verla como elemento de conjunto, como un conjunto, no Picasso, sino Picasso, Picaro, la jurisprudencia ha establecido desde el punto de vista fonético ciertas similitudes. Y, por ejemplo, el sonido, la fonética, la dirige por el orden de las vocales. Las vocales son los que van a determinar el sonido en la oreja del consumidor medio. Y por eso el Tribunal Supremo acreditó esta entidad en las marcas
Valover y Valmofer, a pesar de que las consonantes, prácticamente las únicas iguales eran la V inicial y la R final. Lo demás son todas absolutamente distintas. Pero observó una cadencia de sonido, hace poco se hablaba aquí de música, yo no sé si se llama cadencia de sonido eso, en el hecho de que las dos tenían un orden en las vocales que hacían que sonara igual en el consumidor medio. Y la importancia de las primeras sílabas, que ya vimos cuando la chica del plumero, estoy utilizando la expresión la chica del plumero no en sentido peyorativo, sino en sentido de un consumidor medio y con la información precisa, probablemente mayor que el magistrado, porque la chica del plumero es la que va al mercado y conoce, establece constantemente diferencias entre las marcas. Pero la chica del plumero ya había captado una primera diferencia que los tribunales también han aplicado, y es la importancia de las dos primeras sílabas para distinguir fonéticamente las marcas. Y cuando dijo inicialmente, uy, es que eso de filo me suena muy idéntico, estaba en realidad aplicando esta regla, y que el Tribunal Supremo aplicó también en un caso de las marcas Vega y Brion-Vega, que sin embargo consideró diferentes porque las dos sílabas iniciales Brion. Y en este sentido también hay una sentencia europea sobre marcas muy conocidas en España, que fueron Iberia y el Corte Inglés, que litigaron por la marca Mundicolor de Iberia, y el Corte Inglés quiso establecer la marca Mundicor y se le negó el acceso por precisamente esta identidad absoluta de las sílabas iniciales. Sin embargo, en cuanto a esta valoración en conjunto, que aquí hemos visto las sílabas iniciales, si tenemos otro caso en que no se acudió a la tesis de la valoración iniciales, y es el caso en que el Tribunal Supremo no vio confusión entre okey y chocokey, porque okey quería reducir la fonética de chocokey a okey, y el Tribunal Supremo no, valoración de conjunto, usted no me puede coger solamente oico. En cuanto a las denominaciones compuestas, las denominativas compuestas, la jurisprudencia, es decir, las que se componen de varias palabras, no como choque o okey o mundicolor o mundico, la jurisprudencia ha destacado la necesidad de captar el elemento dominante, que ese elemento dominante puede estar en una de las palabras. Puede ser que una palabra se nos ofrezca a la percepción del consumidor medio, en cuya mentalidad intentamos introducirnos, y que por lo tanto esa palabra sea la que determine la identidad, aunque las otras sean diferentes. Hay un caso clásico, que es el caso de una marca de un español, Matracen, M-A-T-R-A-T-Z-E-N, como marca de colchones, y que justificó que no se aceptase el registro de otra Matracen Market Concord, a pesar de que estaba como marca, una era marca simple y la otra era marca compuesta, y que la marca compuesta añadía las palabras Market Concord, se consideró que el elemento dominante era la voz Matracen, y por eso no se accedió al registro. Un caso también de marcas complejas es la de Thomson Life. En este caso, el Tribunal Europeo contestó a una cuestión prejudicial que se le había planteado con ocasión del litigio provocado por la marca Life a secas. Una era Thomson Life y otra Life, de aparatos electrónicos de ocio. Y en este caso, el tribunal da un paso más, y es que llega a admitir que
en Thomson Life pueda no ser dominante la palabra Thomson, o pueda ser dominante la palabra Thomson, que la gente identifique la marca más por Thomson que por Life. Pero, sin embargo, acepta que aún la hipótesis de que sea dominante la palabra Thomson, la palabra Life usada autónomamente, Thomson Life, no unida, da un sentido a la marca que puede llevar al consumidor medio a entender que hay alguna relación con una y otra marca y que, por lo tanto, Thomson Life pueda aprovecharse de la idea de la gente de que aquellos productos son también de la marca Life, de la marca simple Life, o que hay una relación económica entre los esos. Tenemos, por lo tanto, que en las marcas denominativas, simples, compuestas, búsqueda del elemento dominante y apreciación de conjunto. Estos principios son los que utiliza la jurisprudencia para excepcionarlos cuando le parece. Y esto es lo que hace a veces enormemente complejo el derecho. El derecho suele ser un acontecimiento casuístico, no es como lo de Groucho, si hay estos principios, tengo otros. No, los principios permanecen, elemento dominante y apreciación de conjunto, pero la jurisprudencia se reserva decisiones sobre la casuística y las argumenta. No es la intuición del consumidor medio, sino las argumenta o al menos intenta argumentarlas. En cuanto a las marcas gráficas, es decir, las que se ven, las que producen efectos visuales, pueden ser figurativas, si evocan conceptos, y puramente gráficas. En esto casi no se diferencian de las denominativas. Ahora bien, en cuanto a las gráficas, vamos a prescindir de concepto, también hay que partir de la base de una visión de conjunto y teniendo en cuenta que las marcas gráficas son las más fácilmente percibidas por los consumidores. Incluso un niño, en fin, gente que no sabe leer o que no se detiene en eso. Y aquí, igual que en las denominativas, caben las de grafía compleja, en cuyo caso también tenemos el principio del elemento dominante. Ahora bien, en las figurativas, en las que se pintan, tenemos también el caso de las que evocan un concepto. Tenemos la marca esta, el logotipo este de la Caixa, que no se sabe porque lo dice por ahí, que es un dibujo de Miró, pero en fin, habrá gente que interprete lo que es, pero no evoca un concepto, puede evocar ahora como marca conocida o como logotipo conocido. Respecto a estas marcas gráficas figurativas, la doctrina jurisprudencial también la expresó el Tribunal Europeo en una cuestión prejudicial planteado en el caso que fue evocado por el ponente anterior, Sabel contra Puma. Se pretendía registrar como marca internacional una figurativa consistente en un leopardo en posición de salto y debajo la palabra Sabel. Era el leopardo en posición de salto debajo de la palabra Sabel. A la que se opuso la consistente en un puma, también en posición de salto, con las patas unidas, estaban ya en el aire, y la cola en lo alto. El primero, es decir, el leopardo, con sus motas o pintas características de este animal, y el segundo, el puma, con un color uniforme, en este caso negro zaino, que yo creo que no es el color del puma, pero en fin, la marca lo puso así. El Tribunal Supremo alemán planteó que había una identidad, la de puma no llevaba denominación, solamente la figura. El Tribunal Supremo alemán planteó la identidad desde un punto de vista de que ambos evocaban las figuras
un felino saltando. Un felino saltando es algo muy llamativo, muy llamativo. En fin, cualquiera que vea las series estas de televisión de la 2, lo de los felinos es lo más bonito, vamos, y lo más... Es más, yo recuerdo, publiqué una tercera en ABC que se llama Un felino de gama alta y me refería al Tribunal Constitucional. O sea, nada menos que al Tribunal Constitucional. No me acuerdo si lo ponía bien o mal, pero es decir, la figura del felino evoca muchísimo, tiene una fuerza tremenda. El Tribunal planteó, y el Tribunal Europeo estableció que esta identidad conceptual, es decir, la de un felino saltando, solamente tendría un valor, era un elemento tan común que solo tendría un valor de diferenciación si tuviese una especial notoriedad o hubiese añadido algún elemento imaginativo, por ejemplo, yo que sé, una corona o un felino pintándose los labios o algo por el estilo, pero que la simple figura del felino no tenía suficiente valor para distinguir y, por lo tanto, aceptó la denominativa. En el caso Sabel, que hemos dicho, hemos visto una marca mixta, la compuesta por una denominación, Sabel, y un elemento gráfico. Lo que nos lleva al supuesto de comparación de estas marcas, es decir, de las gráficas, en el principio general es de reconocer, es decir, aquellas en que está mezclado lo denominativo y lo gráfico, Sabel y el felino, el principio general es el de reconocer el carácter dominante del elemento denominativo, es decir, del nombre, aunque no se excluyen casos, como hacemos siempre los juristas, en que el elemento gráfico tenga sea el factor predominante, porque, como dice nuestro Tribunal Supremo, en materia de marcas, el nombre es lo primero que ve el consumidor ordinario. El vaivén de valoraciones que puede ocurrir en estos casos en que una marca tiene un elemento denominativo y un elemento gráfico, en el que hemos dicho que el elemento denominativo es el predominante, lo vemos en un caso también resuelto por instancia, que es el del limoncello, y que yo llamaría del plato redondo adornado con limones, porque es algo que fascinó a los jueces del Tribunal de Primera Instancia Europeos. En efecto, una compañía italiana solicitó el registro de una marca que el tribunal describió así, el Tribunal de Primera Instancia. Los componentes de la marca solicitada son el término limoncello, escrito en italiano con C y dos L's, escrito en letras blancas grandes, los términos de la costiera amalfitana, escrito en letras amarillas más pequeñas, y por último, la representación figurativa, y aquí viene lo que fascinó a los jueces del Tribunal Europeo, del Tribunal de Primera Instancia. La representación figurativa de un gran plato redondo, cuyo centro es blanco y cuyo borde está decorado por una parte con dibujos que representan varios limones amarillos sobre un fondo oscuro y por otro con una banda discontinua turquesa y blanco. Se opuso a la inscripción de esta marca un residente en España que tenía a su favor la marca limoncello, pero ya escrita en castellano, con CH y con una sola L. Allí era limoncello en italiano y aquí limoncello en castellano. La oficina dijo que había una identidad denominativa y aplicó el principio general. En las mixtas, predominio de la denominativa sobre la figurativa. Vamos a ver qué pasó. Así nos dice, sin embargo, como digo, la oficina estimó eso, que había oposición. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia se sintió fascinado por el plato y razonó así. Se nos dice que la de constituir la representación, con referencia al
plato. Realista de un plato se caracteriza por los contrastes de colores, su gran tamaño, los dibujos realistas de los limones al borde. La combinación resultante confiere a la representación un atractivo gráfico muy particular. Y en función de esto rompe con el principio. La Oficina de Armonización recurrió al Tribunal de Justicia, la decisión del Tribunal de Instancia, y el Tribunal de Justicia, por lo visto menos sensible a la estética del plato, volvió a la situación de decir que había identidad por predominio del elemento denominativo limoncello en castellano, limoncello en italiano. Casi literalmente opuesto a este caso es el de la marca también mixta, la española, en que Coursur solicitó el registro de la española como denominación, como marca mixta, con la típica litografía de una mujer sentada, y, en fin, que evoca a los españoles, nos evoca siempre esta figura un poco a Romero de Torres, ¿no? Se opuso Coipe con otra mixta cuya denominación era aceite de oliva carbonel. La Oficina de Armonización no accedió a la oposición porque entendió que la visión global era diferente y que no tenían elementos similares en cuanto a la fonética. La COIPE recurrió al Tribunal de Primera Instancia señalando que el elemento gráfico era poco distintivo, aun cuando en este caso se considerase el hecho habitual en la compra de aceites, que se dijo la otra vez, que están en las estanterías de los supermercados, que a la gente el elemento figurativo le resulta muy importante. Por su parte, Loami apreció que también el principio denominativo debía imponerse en este caso y dijo un fondo campestre de olivos, en fin, es algo muy corriente y por lo tanto no es suficiente para establecer una diferenciación. Pero el Tribunal de Primera Instancia volteó esta tesis y proyectó su foco sobre la imagen de la mujer. Y absteniéndose, como es el principio general, de una visión de conjunto, se fijó especialmente en las identidades y diferencias de la figura de la mujer. Y así, incluso, contiene la sentencia, dice, las etiquetas contienen el dibujo de una mujer que aparece sentada en primer plano con el eje vertical de la etiqueta. En ambas marcas la vestimenta de la mujer es de tonos similares y ambas mujeres van ataviadas con falda, camisa blanca y mantón rojo con flecos. Las dos mujeres representadas tienen el pelo recogido, como las de Romero de Torres, una flor detrás de la oreja, esto que ve más Romero de Torres, y llevan peineta, y esto ya es totalmente el tópico andaluz. Y las dos mujeres representadas tienen los brazos desnudos, la cabeza orientada hacia la izquierda y están sentadas en un muro de tonalidades ocres. Aparece en primer plano un ramo de olivo próximo a la cabeza de las dos mujeres, convirtiendo así la parte gráfica en elemento dominante y concluyendo que el conjunto de los elementos comunes a las dos marcas produce una impresión visual de similitud, ya que la expresión la española no tiene más valor que una referencia más o menos al origen del producto. Y es por eso que en razón de esta identidad de los elementos gráficos, sobre todo en la figura de la mujer, esta es una etiqueta muy clara que se ve, al menos en las aceitunas de las españolas, es una etiqueta muy frecuente en eso. Y por lo tanto, en este caso, prescindió del elemento denominativo por entender que la expresión la española tenía poco significado distintivo y aplicó la identidad entre la obra gráfica. Finalmente voy a referirme, es muy tarde, ¿no? Yo acabo enseguida, vamos, yo me voy tranquilamente, vamos, no tengas ningún problema, vamos.
A la hora de pronunciarse sobre el riesgo de confusión, el derecho europeo no solo pondera la semejanza e identidad de los signos, sino también la de los productos. Así, en la sentencia Canon, en la que también se aludió por el anterior ponente, dijo que incluso en el caso de que exista identidad con una marca cuyo carácter distintivo no sea particularmente fuerte, procede subrayar que es preciso aportar la prueba de que existe una similitud entre los productos o servicios designados. En la misma sentencia se nos dice que para apreciar esta similitud procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan a la relación entre los productos y servicios. Incluyen en particular su naturaleza, su destino, su utilización, su carácter competitivo o complementario. Y entre estos factores el Tribunal Supremo ha utilizado uno muy objetivo, y es si los productos siguen diferentes canales de distribución y si determinados productos siguen canales de distribución muy concretos, muy determinados y muy especializados. Y aquí voy a terminar citando dos casos, porque al fin y al cabo, según hemos visto, el tema de la confusión tiene estos principios: el elemento dominante, la apreciación de conjunto, el predominio del elemento denominativo sobre el elemento figurativo, pero casi todos los casos que hemos visto han sido excepciones o matizaciones a estos principios generales. Hay un caso, el caso Emilio Pucci, que con este signo se habría solicitado una marca para jabones, perfumería, vestidos y calzado. Y claro, inmediatamente montó en cólera Emilio Tucci, con registro de los mismos productos. La oficina únicamente facilitó a Emilio Pucci el registro para paraguas, sombrillas, bastones y ropa de cama y de mesa, y se lo negó para los productos idénticos a los de Emilio Pucci. Aquí, evidentemente, la identidad fonética es absoluta. Pero Emilio Tucci recurrió al tribunal y señaló la identidad de todos estos productos, incluidos los que se le adjudicaron a Emilio Pucci, diciendo que todos ellos eran pertenecientes al sector textil y de la moda y se asocian con la belleza y la apariencia física, y por eso resultaban complementarios. Como hemos dicho, el Tribunal Europeo considera la complementariedad como un elemento de similitud. El tribunal no le hizo caso. Constató que los vestidos y calzados sirven para cubrir el cuerpo, mientras que los cueros de la clase 12 son para baúles y maletas, y que producen fabricantes distintos y se distribuyen también en canales diferentes. Pero un paso más lo da en el caso Sisi Rossi, que se trató de si esta marca de bolsos, cuero imitación, se podía oponer Miss Rossi de vestidos y calzado. Aquí hay un elemento de complementariedad invocado. El tribunal denegó la complementariedad porque dice, no se ha sobre la base de una base, es si hay el hábito o no de que las mujeres consideren como una necesidad estética llevar los bolsos y el calzado de igual calidad o de igual material. Y el tribunal dice que no se ha probado que la complementariedad estética o subjetiva se haya convertido en una auténtica necesidad estética, en el sentido de que los consumidores consideren poco usual o chocante llevar un bolso que no combine perfectamente con el calzado. Yo creo que aquí está en lo cierto, porque si fuese chocante, probablemente sería chocante todos los bolsos que ustedes traen hoy, porque la mayoría de ellos no combinan perfectamente con el calzado. Aspirar a un cierto grado de armonía estética en el vestir es una característica común del sector de la moda y de la confección y constituye un factor demasiado genérico como para establecer una similitud. Hay otros factores del riesgo de la confusión, como el riesgo de asociación, que en realidad el Tribunal Europeo ha remitido a ser un caso de confusión,
Y así como comencé hablando de aquella chica, la consumidora medio, que el magistrado utilizaba como piedra de toque para hacer su argumentación en la sentencia, realmente en esta materia de riesgo de confusión, yo soy antijuradista, o sea que tampoco soy partidario del jurado en la esfera penal. Pero si alguna vez entrase la figura del jurado en la esfera civil, quizá una de las materias donde su voz podría ser al menos interesante sería en esta búsqueda de la mente del consumidor medio, que los jueces y los que actúan en la esfera administrativa en el esquema de las marcas tienen como piedra de toque para establecer si hay similitudes o no. Y finalmente quiero agradecer a la organización que me haya estado presente otra vez en estas jornadas que llevan el nombre de nuestro compañero Román García Varela. Muchas gracias. Toma, te lo regalo. Muchas gracias, don Ramón Trillo, por su interesantísima y brillante disertación, que además de aleccionadora, porque el derecho de marcas, lo ha dicho, es un derecho del caso, la ha unido a esa amenidad que ya es característica de este magistrado y ha sido de verdad un placer escucharle. Abrimos un coloquio mínimo de 5 minutos porque vamos un poquito atrasados para que puedan ustedes formular alguna pregunta que además, procediendo a la respuesta de un magistrado, yo creo que tienen asegurada ya la sentencia. No hagan caso porque yo estoy jubilado. De modo que no le hagan caso. Y en segundo lugar, yo ya les he dicho que el anterior ponente hablaba del futuro. Yo he hablado del pasado y, por lo tanto, cualquier pregunta se proyectará hacia el futuro. No tendrá contestación mía. ¿Alguna observación? Pues entonces vamos a hacer un pequeño descanso. Tendremos 15 minutos, 20 minutos para tomar un café y ya continuamos con la última ponencia y después la clausura por parte de don José Manuel Romay. Me ha gustado. Como ves, me fusil agua. No. Oye, pero hiciste muy bien. 5 años. Sí, todas las palcas que quiero.